filtro de Instagram. Y otro fuerte aplauso para Iván, que se subió a hacer la demo con su playera. Gracias, Hacker Garage. Y bueno, los dejo con Noel en este segundo día de JSConf que se viene. Disfrútenlo mucho, muchas charlas y muchas sorpresas de los speakers. Gracias y a todos. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos al segundo día de la JSConf. Espero que estén igual de emocionados que yo. La verdad es que pues hemos estado haciendo un montón de cosas por acá. ¿Y cómo se le están pasando? ¿Cómo se la pasaron ayer? Qué chido. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por estar aquí y confiar también en el equipo de la JSConf. ¿Quiénes son de aquí de Guadalajara? Bueno, de Jalisco. Ahora, ¿quiénes vienen de fuera? Son un buen. Qué chido, qué chido. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con la siguiente charla, sin antes mencionar que hay unos avisos por ahí oportunos, como siempre. Primero que nada, me comentaron que, bueno, primero, como el anuncio del día de ayer, creo que no todos estuvieron las primeras horas, pero nada más háganos favor de respetar las instalaciones, no pegar stickers ni rayar las paredes, porque este recinto es, ¿cómo se dice? Como propiedad de uso como cultural de Lina. Entonces, bueno, pues hay que respetar esta parte, porque si no nos van a poner una multa, así que pues ayúdenos con eso. Segundo aviso también, recuerden que hay un upper stage allá arriba, después del árbol hay unas escaleras de metal, en la parte de arriba hay un espacio donde también van a estar sucediendo charlas. Estas charlas, son otras charlas que van a estar sucediendo ahí arriba y van a estar sucediendo algunas en paralelo con estas, ¿no? Recuerden que ese espacio nada más tiene una capacidad de máximo 50 personas. Si ustedes suben y ya ven que no alcanza el lugar sentado, eso quiere decir que ya no hay espacio, ¿no? Entonces tienen que bajar. Eso es por una regla por parte de Protección Civil. No es que no queramos que haya más gente, o hubiera estado más chido también tener un espacio más grande, pero bueno, esa es la instrucción, ¿sale? Que me ayuden con eso. Otro aviso acerca del Coworking Station, que es la parte de aquí afuera. Si tienen alguna junta, si tienen algo que hacer de trabajo, subir un pull request, lo que sea, lo pueden hacer ahí. Recuerden que el internet es limitado para que no se pongan a ver videos, porque si no el ancho de banda se va a ver degradado y los demás no van a poder hacer las cosas que tienen que hacer para trabajar, ¿no? Muchos pedimos permiso para estar aquí. Y bueno, estamos ahí unos como medio trabajando, medio viniendo a las charlas. Lo que se pide para esa parte es respeto para las personas que están trabajando. Si quieren estar como haciendo networking, platicando con otras personas, aquí hay otras áreas en donde lo pueden estar haciendo. Y bueno, nada más pues, respeto para las personas que sí están ahí tomando llamadas, ¿va? Otra cosa, bueno, creo que ya no hay otro anuncio más. Recuerden, los baños están en la parte de atrás. Y ahora sí, comenzamos con la primera charla del día de hoy. Ustedes, creo que varios conocen al speaker, es bastante conocido. Y bueno, damos la presentación. Creo que no necesita presentación, pero sin embargo lo voy a hacer. Él es Miguel Ángel Durán, también conocido como Midu. Es un destacado desarrollador y creador de contenido en la comunidad tech que habla de la habla hispana, ¿verdad? Con una amplia trayectoria en desarrollo web, comparte sus conocimientos en plataformas como YouTube y Twitch, ayudando a miles de desarrolladores a mejorar sus habilidades en tecnologías como JavaScript, React y prácticas de DevOps. Pues damos un fuerte aplauso a Midu. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, oh, qué bueno. Muchas gracias por venir aquí. Sé que la fiesta de ayer de Halloween mucha gente todavía está pues peor que JavaScript. Está que no sabe cuál es el tipo, ¿no? Si se ha levantado, es persona, no es persona. Bueno, gracias a todos por hacer el esfuerzo, se lo agradezco infinito. Le quiero dar las gracias también, a ver si me funciona ahora. Le quiero dar las gracias a la JSConf México por hacer el esfuerzo y traerme para acá. Es mi primera vez en Guadalajara. En México he estado un montón de veces, pero Guadalajara me ha encantado, me gusta mucho, sobre todo la comida. Iba a decir la gente, pero no, la comida. La comida. Hablaremos de esto. Así que me gustaría pediros un aplauso muy grande para la organización de la JSConf. Muchas gracias. Gracias. Espectacular. Muchas gracias.
Y es que me han traído desde aquí, está bastante lejos, o sea, desde Barcelona, 16 horas, 55 minutos en avión, es impresionante. Uno cuando se mete en el avión, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo va a salir. Es espectacular. Si no saben dónde está Barcelona, yo vengo de Barcelona, España, si no saben dónde está Barcelona, yo se lo ubico. Mira, Barcelona está aquí. ¿Vale? Perdón. ¿Hay alguien que es del Madrid aquí? Sí, luego te doy un abrazo. Hay otro allí, a ti te voy a dar 4. Bueno, pues es broma. Oye, por una buena noticia que tenemos los del Barça, no sé, hay que disfrutarlo. El otro día estuve, la semana pasada, alguien me decía, has hecho una gira por Latinoamérica y tal. Es verdad que el mes pasado estuve en Argentina, la semana pasada estuve en Medellín, en Colombia, antes de ayer estuve en San Francisco y hoy estoy aquí, o sea, encantado de la vida. Fui a correr por Medellín, por Colombia, no me ha dado tiempo a Guadalajara, me hubiera encantado. Y el tema, mira, este soy yo súper feliz. Después de que yo iba corriendo por ahí por Medellín, voy ahí y se cruzan dos mujeres, así como de unos 45 años, 50 años, de mi edad, más o menos. Y me dice, papasito. Y me giro, señora, vieja usted. Porque claro, yo no tenía ni puñetera idea que papasito era algo positivo, ¿sabes? Pensaba que me había insultado. De hecho, claro, yo busqué papasito, me sale esto. Y encima un hombre que se llama Mr. Código y digo, de verdad, qué fuerte, qué malaje tiene aquí la gente. No, pero que me encanta mucho venir a Latinoamérica, sobre todo para descubrir estas palabras, comidas y un montón de... Hoy estamos hablando del roscón de Reyes y las diferencias que hay en España y México y estas cosas me encantan. Pero vamos ya por las cosas serias, porque seguro que lo que les encanta es esto. No sé si conoces este producto, se llama V0, que levante la mano quién lo ha usado. ¿Vale? Bastante gente. La otra mitad la usará pronto. Le estamos pidiendo aquí, crea una landing page y te pone y venga, ahí tenés la landing page. Así que, wow, espectacular, ¿eh? Los murmullos, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? De hecho, de esto va la charla. Utilizar la inteligencia artificial. Adiós, programadores. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hostia, hay gente feliz. Bien, por fin. Por fin. No, tranquilos, tranquilos. La verdad es que me hace mucha gracia esto de la inteligencia artificial. Vamos a hablar también de esto. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, vais a ver, de comida también. Pero sobre todo, esto es una cosa que no hace falta utilizar inteligencia artificial para que nos pase. Esto le llamo yo un caso grave de dividitis, ¿vale? Que es utilizar el elemento div para todo y el anchor. Y eso que habéis visto, ese dividitis, es de un output de una inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial es muy interesante, yo la utilizo todos los días, me encanta, pero tiene sus problemas. Por ejemplo, cuando le pones un prompt como, dame una comida sabrosa. Y te sale esto. Y a ver, es comida, es sabrosa, pero no es lo que esperaba, ¿no? Igual yo lo que esperaba era algo más como esto, una torta ahogada. O sea, hay que enseñarle a la inteligencia artificial, ¿eh? Pero es verdad, claro, a veces les falta un poquito de contexto. Y me hace mucha gracia que muchas veces estamos que no queremos que la IA nos quite el trabajo, pero en cambio queremos que nos haga todo el trabajo. Aquí tenemos un problema, ¿eh? Tenemos que poner de acuerdo realmente de cómo queremos que funcione esta relación. Bueno, hoy, ¿qué vais a aprender? Bueno, vamos a aprender las últimas evoluciones de JavaScript para que escribáis mejor código, JavaScript, pero también nuevos elementos y atributos HTML para que escribáis menos JavaScript, porque hay que escribir JavaScript, pero solo cuando hace falta. También cositas de CSS, centrar un div, que sé que esto es lo más buscado en YouTube, pues hoy lo vais a aprender. Nuevas animaciones CSS también, muy fácil en poquitas líneas, que lo va a entender hasta los backend, va a ser espectacular. Hay unos cuantos chistes de backend, ¿hay algún backend aquí? Uf. Luego os pido perdón, pero primero nos reímos, ¿vale? Bueno, entonces, yo sé que muchas veces sentimos la programación web así, como, wow, estoy aprendiendo mucho y de repente, wow, cuánta cosa por aprender y te caes. Pero muchas de las cosas que vamos a ver hoy, pues hay algunas cosas que os gustarán, que os interesarán, otras que no, otras que sí. Lo más importante es que sepáis que existen, porque vais a ver que al menos conocer de su existencia os puede evitar muchos problemas. Así que para quien no me conozca, me llamo Miguel Ángel Durán, tengo más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software. Estoy en todas las redes sociales que me dejan estar, en X, en Instagram, en GitHub, en YouTube, en Twitch. Y estoy emocionadísimo de anunciar hoy en exclusiva que he abierto el OnlyFans.
Gracias, gracias. Me encanta. ¿Y esa chica qué haces con el móvil? ¿Estás buscando en OnlyFans ya, eh? Pues vas a ver mis pies y cómo programo. Espectacular. Sí, sí. Nada, es broma, ¿eh? Lo del OnlyFans. Sí, lo digo por si alguien luego lo busca y qué decepción. Que no. No, no, no. Estas sí que son las redes sociales. Os tengo que avisar una cosa. He dicho Instagram, pero ojo, cuidado en Instagram, que si buscáis Midu vais a ver a mi primo indio, ¿vale? No soy yo después de comerme muchos tacos y haber ido a Acapulco a tomar el sol, ¿vale? No. Simplemente es que de verdad que es una persona que se llama Midudev. Le escribí y le dije, ostras, que te llamas como yo, Midudev, que es mi marca, a ver si me puedes dar la cuenta y tal. Llegamos a un acuerdo. Y dije, claro que sí, $3.000. Y yo, joder, indio, se quería retirar conmigo. No, pues me buscáis midu.dev y ahí estoy. Pero bueno, ahora sí, el futuro de la web. Vamos a hablar de algunas cositas interesantes, no solo de JavaScript, sino de HTML, CSS y, por supuesto, de JavaScript. Y es que yo cuando empecé en el mundo de la programación y el desarrollo, cuando fui a mi primer empleo, ya hace, madre mía, hace tantos años que habrá gente aquí que no existía. Hace como casi 20 años. ¿Alguien tiene menos de 20 años aquí? ¿Tú tienes menos de 20 años? Oh, madre, ¿19 años? ¿Y te han dejado entrar y no te han pedido el carnet? Aquí, claro, vamos a hablar de OnlyFans, ahora me siento mal. ¿Puedo acabar en la cárcel? Hay que ver. Bueno, hace 20 años, cuando esta chica no existía, yo ya iba a mi primer trabajo, imagínate. Y allí me dijeron esto. Bueno, tenía un compañero que era más viejo que las piedras y muy, muy mal compañero. De estos compañeros que te dan ganas de asesinarlo. Es que era muy malo el cabrón. Bueno, total, que decía, esto de JavaScript, a esto le quedan 2 años. Acababa de salir Node. Yo, pues tiene buena pinta lo de Node, calla, 2 años le doy. Va a ser Java lo va a reventar todo. Yo, joder. Bueno, pues más, me dijo esto. Él se vestía así. Sí, es una foto de los pies de mi compañero. Más gracioso. Lo peor, esto es humor negro, pero como estamos el Día de los Muertos es bastante interesante. Como os he dicho, era bastante viejo y ahora está muerto él. Es jodido, pero es que es la historia real. No es que yo le desee nada malo ni nada. De hecho, mañana le voy a poner una velita, ¿vale? Acordándome de él. Pero es que es verdad, me enteré y dije, hostia, pobrecito, JavaScript lo ha superado. O sea, tanto que... Pobrecito. Bueno, lo siento, es todo humor negro, pero bueno, es casi el Día de los Muertos. Entra fácil. Bueno, el tema es que es verdad que todos estos productos, por ejemplo, Notion, Visual Studio Code, ChatGPT, el producto, que luego aquí siempre me viene la gente con el pero el ChatGPT utiliza Python, porque sí, calla, Antonio, que no estamos hablando de eso. Me refiero a que todos estos productos, si pensáis en el primer producto que crearon, fue una página web o con tecnología web, como el caso de Visual Studio Code, para que los usuarios lo pudieran utilizar, ¿no? Y es porque, en realidad, estos 3 lenguajes que muchas veces pues, están denostados e infravalorados y tal, son los que están pues utilizándose, son el motor que le da vida a millones de páginas web en todo el mundo. Y muchas veces cuando se crea un producto exitoso, la primera versión que se hace es una página web. Hay algunos que son una app, pero la gran mayoría de veces es con una página web. Y luego viene el pero es que ChatGPT en realidad utiliza Python, que no sé qué. Sí, que yo lo sé. Pero el tema no se trata de esto. Se trata de que Internet, las páginas web, tienen más de 5.000 millones de usuarios. No existe ningún otro dispositivo o tecnología que tenga este soporte. ¿Quién no tiene un ordenador o un dispositivo móvil con acceso a Internet? Más de 5.000 millones de usuarios que hay disponibles cuando haces una página web para que cualquiera lo vea. Y luego tenemos ya más de 2.000 millones de páginas web. O sea, de páginas web que haya que soportar, que mantener y que seguir iterando, no serán 2.000 millones porque habrá muchas que estarán muertas, pero sí que es verdad que es espectacular el mercado que hay ahí fuera. Entonces, esta es mi frase con la que me gustaría que os quedéis. Siempre apuesta por la web. Porque por más que más gente lo intenta matar a cuchillo, a machete o a lo que sea, siempre al final lo que hace es que es la web lo que mata a los demás. Ya sea porque al final, por viejo, por lo que sea, pero siempre lo he escuchado muchas veces a lo largo de estos más de 20 años estudiando. Y cuando yo iba a la universidad me decían, esto de la programación le quedan 2 días, que es curioso, porque han pasado 20 años y se sigue diciendo. Y me decían, no, mejor métete a arquitecto y tal. Y en España, un año después, fue el boom del ladrillo que dejó a todos los paletas y a todos los arquitectos en la ruina. Fue espectacular. Pero vamos a hablar de una cosa que para mí es bastante importante, ¿no? Porque estamos en la JSConf, vamos a hablar de JavaScript,
Pero el tema de hablar de JavaScript es que no siempre tenemos que escribir JavaScript, y de eso os quiero comentar, ¿no? Porque, bueno, vemos JavaScript y digo, venga, un poquito de JavaScript a mi proyecto, que esto lo soluciona todo. Así que vamos a hacer un quiz, ¿vale? ¿Qué os creíais? ¿Que no ibais a trabajar esta mañana? Pues sí vais a trabajar. Aquí tenemos un HTML con un formulario, pero ojo, cuidado, que tenemos un botón fuera del formulario. Nos gustaría que darle a ese botón fuera del formulario haga un submit del formulario de arriba. Pero fijaos que el botón está fuera del formulario. Entonces, claro, quiero darle a este botón y al darle al botón se haga un submit del formulario de fuera. ¿Cómo podríamos conseguirlo? Venga. 1, no se puede. Es imposible. 2, con JavaScript. 3, npm install, porque con dependencias todo se soluciona. De hecho, si puedes instalar 15 dependencias para solucionarlo mejor. 4, con HTML. A ver, quiero que de repente, de golpe, todos digáis el número que creéis que es. 1, 2, 3. No me he enterado, pero tampoco me interesa, porque se iba a preguntar a ChatGPT, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos todos? Porque ya no le preguntamos a nuestros compañeros, le preguntamos a ChatGPT. Pero bueno, creo que he intuido que habéis dicho mucho JavaScript. En realidad no me ha quedado claro. Hay gente que ha dicho 4, 2, 3, tal. Yo le voy a preguntar a ChatGPT. No es que no me fíe de ustedes, porque parecéis buena gente, pero ChatGPT obviamente es mucho más inteligente que todos juntos. Nos va a quitar el trabajo. Vale, ¿cómo puedo hacer que al darle al botón a Side Button se haga submit del formulario con ID Contact Form? Hombre, pues para darle clic al botón, pues lo que puedes hacer, utilizar JavaScript. Vas a capturar el evento, clic en el botón y tal. Y le digo, no me mientas, por favor, que si me equivoco me despiden. Esto está muy bien, ¿eh? Hay hacks de este estilo, luego os enseñaré otros más que son muy interesantes. No te preocupes, lo que te he sugerido es una práctica común y no debería tener problemas. O sea, que me voy a fiar de ChatGPT, no me iba a hacer daño, por supuesto. Así que marcamos 2. Gracias, ChatGPT, por tu ayuda. Muchas gracias. Le hago caso, obviamente, ¿vale? Selecciono el botón, ya está. Le hacemos clic al botón. La verdad es que son 5 líneas de código, tampoco hay ningún problema. Y así ha quedado un poco mi código, ¿eh? Súper bonito. Esta es la expectativa, lo bien que ha quedado. Pero la realidad es así. La realidad es así. ¿Eh? Porque, mira, ¡pum! Así ha quedado. Porque, qué mierda que os he jodido vuestro recuerdo de las tortugas ninja ahora. Os he jodido toda vuestra infancia ahora. Bueno, ojalá, vamos a rezar a alguien que me pueda hacer caso. Ojalá existiese una forma más sencilla. Tener que utilizar JavaScript para esto. Dios mío, por favor. Virgen de Guadalupe, por favor. Haz de alguna forma que podamos mejorar esto. Y la Virgen bajó y me dijo, y me susurró al oído, cómete una torta ahogada, que está increíble, y utiliza el atributo form contact form y pones un type submit y ya está. Y yo, ¿qué? ¿Que esto existe? ¿Esto es verdad? Y dice, sí, es verdad. Esto ya verás. Si tiene soporte de todos los navegadores. Si es que de hecho esto, hijo mío, imagínate, es más viejo que el Dr. Simi. El primer usuario fue él. Y es que es verdad, es que ese atributo que es de HTML que te evita un montón de JavaScript es súper antiguo. ¿Quién no lo conocía? Que levante la mano. Sin vergüenza, que no pasa nada. Pues esto, ahora están los que han levantado la mano diciendo, y los que le han dado vergüenza también. Y luego están los sobrados, pero yo te dije que era HTML, ¿eh? Ya lo sabía. Bueno, pero los otros no, ¿vale? Ten paciencia. Bueno, pues hablemos de HTML, el lenguaje de programación. Bueno, no de programación, es verdad, pero como habéis visto, sí que te puede evitar hacer código de JavaScript, ¿no? Entonces, ¿quién de aquí dice que sabe HTML? Que levante la mano. Vale, todo menos los backend. Perfecto. Pues ¿sabíais que podéis capturar imágenes y vídeos simplemente con HTML desde vuestro dispositivo móvil, tanto para la cámara de delante y la de atrás? ¿O que tiene un autocomplete sin dependencias, totalmente nativo, que funciona bastante bien, no es el más bonito ni el más avanzado, pero que te puede sacar de un apuro con 0 líneas de JavaScript? ¿O un elemento tan interesante como el Ruby, que te permite ponerle pronunciaciones o fonética o incluso significados a palabras y no tienes que hacer nada con los estilos? Todo esto que habéis visto, en realidad, es tan viejo como el Dr. Simi también. Porque ahora las novedades serían más bien el elemento search, un elemento que sería para darle carga semántica a las búsquedas en tu página web, ¿vale? O para también donde están los filtros, no en los resultados de búsqueda, sino donde está el formulario de búsqueda. Yo esto, que en realidad ya tiene un tiempo, le he preguntado a ChatGPT, porque digo, hostia, a ver, oye, ¿existe la etiqueta search en HTML? No.
No existe una etiqueta search en HTML. Sin embargo, existe, me cuenta un rollo ahí, un input que no sé qué. Sí, hombre, inventa. Claro, yo viendo esto digo, ostras, igual es que esto es muy nuevo, ¿no? Y igual es que no tiene un soporte muy bueno y claro, pues ChatGPT, ¿qué va a saber? Pero es que resulta que todos los navegadores modernos desde hace bastante tiempo tienen soporte a esta etiqueta search. Y no es porque ChatGPT no haya sido entrenado recientemente, sino que como ChatGPT realmente se está entrenando en base a las cosas que se hablan en Internet. Y en Internet, si a lo mejor nadie habla de esto, ¿qué futuro nos espera cuando nuestra fuente de la verdad sea ChatGPT? Pensemos que todo lo que me dice ChatGPT sea verdad y entonces, ¿quién entrena a ChatGPT? ChatGPT. O sea, va a ser un poco polémico, porque el problema de esto es que, fijaos, ¿esto qué es? A ver si sabéis lo que es. Una hamburguesa, ¿verdad? Bueno, una hamburguesa o una anti-hamburguesa, lo que sea, pero no, bueno, le pregunto a ChatGPT y me dice que es una piña. Claro, dicen, bueno, una piña, una hamburguesa no puede ser. Entonces, por eso muchas veces con la inteligencia artificial hay que tener un poquito de cuidado. Más cositas de HTML. Nuevo atributo switch, que te cambia totalmente la UI del checkbox y te lo pone de esta forma tan bonita, aunque por ahora solo es compatible con Safari. Raro, ¿eh? Porque Safari es el nuevo Internet Explorer y aquí ha dicho, no, aquí llego yo primero, ¿eh? Lo menos importante, pero yo llego primero. Pero una cosa que sí que es muy interesante son los tooltips nativos también, con cero JavaScript, que te permite con muy pocas líneas de código, HTML y CSS, hacer un tooltip nativo. En este caso, aquí veis que tenemos el anchor name, que le diríamos, oye, quiero que al ponerte en este botón, el anchor name es el del anchor y cuál es el popover que tiene que hacer. Y aquí tendríamos el contenido del tooltip. Le decimos, este es el popover, aquí tendríamos el anchor y dónde tiene que mostrarse, si arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, lo podéis posicionar. Y solo con estas líneas de código, mira, aquí tenemos lo que comentaba, con estas líneas de código ya quedaría una cosa como esta, ¿vale? Aquí tenéis el contenido del tooltip. Totalmente nativo, sin nada de JavaScript, que normalmente esto, ¿con qué se hacía? Con una dependencia, obviamente. Bueno, pues esto tiene un soporte total. Hay un pequeño problema en Safari en iOS, que no se cierra bien el tooltip, porque es que en Safari, si no daba un poco por saco, pues claro, se quedaba como, no lo íbamos a hacer tan fácil. Pero es verdad que todavía el position anchor, el posicionarlo arriba, abajo, izquierda y derecha, se tiene que hacer manual porque no es compatible con todos los navegadores. Pero una cosa muy interesante para el futuro de la web es el Baseline 2024. Esto es una iniciativa que todos los navegadores tienen, que se han puesto de acuerdo, es impresionante, no es raro que se pongan de acuerdo, porque son como políticos, es imposible ponerse de acuerdo, pero no. Se sentaron en una habitación y dijeron, de aquí no sale nadie hasta que no se pongan de acuerdo, ¿vale? Y os vamos a dejar ahí con un taco, lo tenéis que compartir. Y entonces, pues, se pusieron de acuerdo. Se puso de acuerdo tanto Chrome, Firefox, Safari, y lo que han hecho es una serie de tecnologías que van a llegar sí o sí a todos los navegadores, como por ejemplo este que hemos visto del Popover, ¿vale? Y una cosita más de HTML es que HTML va por JavaScript, se lo quiere cargar, lo quiere matar. Hay una API que se llama Invokers API. Esto es una propuesta que no tiene por qué llegar seguro. Vamos a ver unas cuantas de estas. Y de lo que se trata son dos atributos que van a tener la posibilidad de utilizar en HTML, está la propuesta, que lo que te permite es tener comandos para otros elementos. En lugar de, por ejemplo, en este código tenemos un botón que abriría una modal, en lugar de utilizar JavaScript para abrir esa modal, lo que estamos viendo aquí es que podemos utilizar el atributo para indicarle cuando se haga clic a este botón, ábreme la modal. Y lo mismo incluso para cerrarla dentro de la modal, pues cuando se haga el submit, lo que quiero es cerrar la modal. Y te ahorras un poquito de código de JavaScript. Y esto funcionaría perfectamente sin ningún tipo de problema. Importante, aviso para navegantes. Esto es una propuesta, ¿vale? Esto es un perrito que está por ahí diciendo, bueno, una propuesta y tal. Pero es verdad que ha avanzado bastante, se ve con bastante buenos ojos y no me extrañaría que a lo mejor en un año o dos, quizás con algún cambio, quizás esa no es la API definitiva, veamos algo bastante parecido. Entonces, hemos hablado de HTML, que HTML es como la estructura, ¿no?, que tenemos aquí, esta casa de aquí. Y luego ahora tenemos que hablar un poco de CSS, ¿eh? CSS, que sería el tejuino de la web. A mí me encanta, que es lo que le da chispita. Bueno, pues, este es mi compañero Baken haciendo un poquito de CSS, ¿vale? A ver, que levante otra vez la mano, si se atreve. ¿Quién era Baken? Vale. Ahora voy a hablar un poco más despacio para que todo el mundo pueda... Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. De hecho, todo lo contrario. Os agradezco de corazón a todos los backend que hayáis venido aquí, ¿no?,
porque, no, te lo digo en serio, porque muchas veces el problema es que los backend, ¿no? Pues que ven como, no, yo no toco CSS ni con un puntero láser, a ver si me va a dar algo, y se agradece mucho que os hayáis pasado. Por eso, hoy os voy a enseñar cómo podéis centrar un div, ¿vale? Para que vayáis el lunes que viene a la oficina y digáis, he aprendido una cosa que vais a alucinar. Y además lo vais a aprender sin flex ni grid, sin position absolute ni hacks raros. Ah, esto sí que ahora sí ha sarqueado una ceja. He dicho, hostia, coño. Y sin preguntarle a ChatGPT también. Bueno, pues el tema es que en CSS recientemente, bueno, recientemente ya casi hace un año, han añadido la posibilidad de alinear de forma vertical los elementos display block, que suele ser el display por defecto que tienen los elementos div, que son los que utilizáis, ¿vale? Entonces, ahora podéis utilizar en el div el align content center, esto lo alinearía verticalmente, y ya simplemente para hacerlo horizontalmente podéis utilizar el margin 0 auto típico, pero que no es correcto del todo, o el margin inline auto, que esto lo haría horizontalmente. Así que con 2 líneas de CSS ya, no sé, ¿qué será lo próximo? Ya una línea, centrar, ya, o sea, ya con esto lo tendríais centrado. Y lo mejor es que tiene un soporte bastante amplio, ya tiene más del 81%. Que aquí normalmente es cuando la gente se me enfada, me dice, pero es que, esto es en Twitter, hay gente que está agazapada, escondida, que cuando pongo una cosa de estas, ¿pero qué soporte tiene? Le digo, bueno, es del 82%, pero no es del 100%. No lo puedo usar, no es del 100%. No hay absolutamente, mira, es este, el del Twitter es este. No tiene 100%. Bueno, el soporte 100% no existe ni existirá nunca en la web, ¿vale? Y esto es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta con JavaScript, con HTML y CSS. No hay ningún lenguaje de programación, de marcado de estilo, de lo que sea, ahí fuera que tenga los retos que tiene estos 3 lenguajes, que tienen que ser retrocompatibles con más de 2.000 millones de productos en Internet. O sea, no importa si me decís, no, es que Java, da igual, Java está versionado. Puede al final romper, hacer un breaking change, hacer lo que le dé la gana. Python ya no se atreve a subir de la versión 3 porque pasó de la 2 a la 3 y aquello fue un drama. Pues es que ya, la gente se ríe de yo sufrí eso. Es que es verdad. Y JavaScript tiene que ser retrocompatible con páginas web que se hicieron hace 20 y pico años. Que hay gente que dice, es que ¿por qué no la arreglan? Porque no se puede, porque tú arreglas, entre comillas, JavaScript y entonces rompes un montón de páginas web ahí fuera que lo que haces es justamente romper lo mejor que tiene Internet, que es el hecho que siempre va hacia adelante. Entonces, el soporte 100% no existe, no importa cómo de antiguo sea lo que buscas. En CanIU, si buscáis, yo qué sé, el for each del array, vais a ver que pone 99,67, porque seguramente hay alguien en Alaska que estaba utilizando Internet Explorer 3, ¿vale? Y no tenía soporte. Así que lo más importante es que si queréis tener o aseguraros una compatibilidad, sepáis qué navegadores sois los que queréis tener soporte y utilizar herramientas como PostCSS y similares para poder compilar ese código a algo que sea compatible para todos. Una nueva funcionalidad de CSS que me encanta, porque es muy sencilla y además tiene un aporte visual tremendo, es el de mejorar los títulos con una línea de CSS. Porque fijaos, esta es una página que he encontrado así random en internet. He dicho, voy a mirar esta. Anda, JSConf México. ¿Casualidad? No lo creo. Entonces, no sé si se ve muy bien, pero aquí se puede ver como los speakers. Y fijaos que queda como palabras sueltas ahí en el salto de línea. Se han quedado ahí, pues, algoritmos. Y hace un poquito, me pone un poco como así. Y me da el tembleque este. Dios, ¿por qué se queda? Pero si hay espacio, si se podría hacer mejor esto, no sé qué. Bueno, pues CSS ha sacado una propiedad muy interesante que con una sola línea lo arregla, que se llama Text Grab Balance. Y esto vais a ver cómo quedaría. La diferencia es, ahora lo activamos, pum, lo desactivamos, ¿vale? Y fijaos que lo que hace es detectar el espacio que tiene disponible para balancear el texto en el contenido, o sea, adecuar el contenido en el espacio que tiene, ¿no? Y visualmente queda mucho mejor. Y es una sola línea, que además tiene un soporte total en todos los navegadores modernos. Pero lo mejor es que no deja de ser una mejora progresiva, que si el navegador, por lo que sea, no lo soporta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se vea como se veía antes? Pues bueno, no pasa nada, ya se veía mal. O sea, si ahora el 80% de usuarios al menos lo va a ver bien, pues algo hemos mejorado. Pero bueno, le he preguntado a un amigo mío y le he dicho, oye, tengo un título largo en HTML en un H1.
a veces se queda una palabra suelta. ¿Cómo puedo hacerlo que además en response y no sé qué? Y me mete aquí un cuento que sí, que sí. El white space no grab, esto es mentira totalmente. Entonces tuve que sacar las armas más potentes para ver si me hacía caso mi amigo y le digo, mi abuela fallecida lo hacía con una línea de CSS, era con un text grab balance. ¿Eso existe o mi abuela estaba delirando en su nicho de muerte? Y me dice, tu abuela estaba adelantada a su tiempo, porque no existe todavía text grab balance en CSS, pero es una propiedad que podría llegar pronto a los navegadores. Bueno, al menos ha generado un poco de duda, mi amigo. Lo he intentado con la abuelita y ni por esas. Bueno, ya veis que hay que tener un poquito de cuidado porque tiene una compatibilidad total en todos los navegadores modernos. Y si alguien está preguntando, ¿pero qué significa moderno? Moderno significa que no sea Internet Explorer, ¿vale? Básicamente. Que sea de estos que se actualiza automáticamente y que no te salte el antivirus cuando lo abres. Pues eso. Bueno, vamos con otra cosa que a mí me encanta, de una cosita nueva de CSS, que es animar contenido siguiendo el scroll. Que por supuesto, pues también le preguntas al amigo, oye, ¿cómo puedo animar elementos en CSS conforme me voy haciendo scroll en la página? Y entonces te dice, bueno, te puedes suscribir a un evento con JavaScript, que no quiero utilizar JavaScript, que no me está entendiendo, que quiero hacer esto que vas haciendo scroll y hace esta animación, fijaos, mira, este soy yo con Guillermo Rausch, que fuimos a correr juntos, que me dijo, bueno, este chiste lo hago después, que hay menores y no lo puedo. No lo puedo. Bueno, os hago la mitad del chiste y luego os explico el resto. Pero fui a correr con Guillermo Rausch de Vercel y lo pongo en Twitter, ahí la imagen, bueno, ahora es X. En X pongo la imagen, la foto, me ha ido a correr con Rausch, qué bien, qué divertido, y me responde y me dice, alta corrida. Y yo, hemos ido a sitios diferentes, Guillermo. Es que no sé si aquí en México, bueno, da igual, en fin, no lo sé. Yo lo dejo ahí. Ustedes, en fin, que total, que esta animación, a mí, ¿cómo la haríamos normalmente? Haces el scroll y van apareciendo imágenes, así con un fade-in súper bonito y tal. Pues normalmente instalaríamos dependencias, porque además es un... ¿Qué hacemos los programadores? Reunión, o sea, daily, reunión, instalar dependencias, preguntarle a ChatGPT y otra reunión y ya está, seguir para adelante. Entonces, el npm install para esto sería un poquito como esto. Venga, npm install. Instala, no pasa nada. Y si os digo que lo que habéis visto, aparte de que no instalamos ninguna dependencia, tiene 0 líneas de JavaScript y solo 12 líneas de CSS. Eso, o sea, es que esto marca la diferencia. Claro que se puede hacer con JavaScript. Pero bueno, si empezáis a pensar, ostras, ¿cómo haría esto con JavaScript? Me tengo que apuntar en el evento, esto, lo otro, luego animar cada elemento, bla, bla. 12 líneas de CSS. Me encanta que ahora todo el mundo ha sacado el móvil porque sabe que voy a enseñar el código. Ahora vea el código, me lo voy a copiar. Pues aquí lo tenéis. Primero los keyframes, ¿vale? Que hacemos un reveal que podrían ser menos líneas incluso. Lo que pasa es que he hecho ahí una animación que tenga un poco de transición y tal. Le decimos que vaya desde la opacidad 0 y que también pues esté un poco hacia abajo la imagen para que haga esa transición como que va subiendo conforme hacemos scroll, ¿no? Y que luego pues aparezca para que haga el fade in y que se ponga en la posición que debe. Y luego las líneas de CSS para la imagen simplemente es esto. Le decimos que la animación queremos utilizar el reveal que hemos creado antes, que tiene que ser hacia adelante y hacia atrás. El timeline, la línea del tiempo de la animación, le decimos que es la vista del elemento, o sea, cuando el elemento entra en el viewport, quiero que inicies la línea del tiempo. Cuando está iniciando, está apareciendo en el viewport de usuario, sería que inicia la animación y cuando ya ha aparecido del todo, ya está totalmente presente, pues ya deberías terminar la animación. Pero tú le puedes indicar con la propiedad Animation Range, le puedes decir, le puedes acotar cómo es esta línea del tiempo. Le dices, vale, cuando entre el 20% del elemento es cuando inicia la animación y la terminas cuando ya se cubra en el viewport el 30% del elemento, para que así aparezca cuanto antes, y no cuando llega arriba del todo, así queda mucho mejor. Y son solo 12 líneas de CSS. De hecho, esto que os estoy enseñando aquí, esta animación, no solo para la demo que habéis visto, sino que yo tengo una página web de retos de programación de JavaScript para el calendario de Adviento en diciembre, totalmente gratis, y la animación que veis aquí es exactamente las 12 líneas de CSS, ni una más ni una menos.
Que, por cierto, en diciembre volvemos con AdventJS. ¿Alguien ha hecho el AdventJS? Muy bien, un montón de gente. Pues el resto, ¿qué hacéis? No, pues en diciembre estáis invitados a hacerlos totalmente gratuitos. Son 24 retos de programación con JavaScript y TypeScript. Y el spoiler, aunque estamos en la JSConf, es que este año vamos a hacer que también los podáis hacer en Python. ¿Vale? Así que, vale. Bueno, me encanta que hay una persona de Python, ¿eh? Policía, que esto es la JSConf, por favor. Por favor. No, gracias. Se agradece. Que es difícil hacer que también sea compatible con Python. Bueno, hay un montón de cosas más. Hay otra animación que hacéis un montón en los portafolios, que os conozco a todos, ¿vale? Que es esta de aquí, en el que el header, cuando se hace scroll, también cambia, ¿vale? Que se anima con el scroll y dices, vale, pues el header quiero que cambie la opacidad, que haga un blur y tal. Pues esto también lo podéis hacer ahora con CSS. La diferencia sería aquí, estas dos líneas de código, que la animation timeline, en lugar de ser el view, que sería cuando el elemento está en el viewport, lo hacemos con el scroll. Podéis detectar el scroll de la página y le decimos, vale, el rango es desde que vamos a la posición 0 arriba del todo hasta que haya hecho 200 píxeles de scroll. Esto antiguamente se hacía con JavaScript y era mucho más rollo. Así que esta es una de las mejores cosas de CSS porque no todo siempre es escribir JavaScript. Otra cosa muy interesante en cuanto a animaciones, que a mí me da mucho coraje y que también necesitamos JavaScript, son las transiciones. Imaginad este código. Teníamos aquí una modal con un botón, que al darle al botón se abre la modal, básicamente esto de aquí. Y da mucho coraje porque quiero hacer una transición sencilla que al darle al botón pues se haga grande la modal, ¿no? Que no aparezca de repente ahí. Y me gustaría hacerlo con CSS y con mis conocimientos de CSS y otros que le he preguntado a ChatGPT, he conseguido y he hecho esto. Básicamente una transición sencilla que quiero que haga una escala, que cuando se abra pues se amplíe, ¿vale? Y que haga una animación muy genial, ¿vale? Cuando esté abierto, la escala tiene que ser 1, cuando no está abierto es 0. ¿Cuál es el problema? Que le doy aquí y no funciona. Digo, joder, ChatGPT me ha engañado una vez más. Bueno, el problema que hay es que realmente el estado intermedio no existe. O sea, es como un interruptor, apagado y encendido, y por lo tanto la transición no existe. No hay una transición que va del 0 al 1. Pero ahora tenemos una nueva propiedad que le podemos indicar cuál es el estilo inicial en el que tiene que hacer la transición. Entonces le decimos, vale, cuando está abierto, quiero que el estilo inicial sea que la escala es 0. Entonces, cuando se va a abrir, ya sabe cuál es el estado inicial de esa transición. Y ahora, al menos, sí que tendríamos el estado, al menos al abrirlo, pero al cerrarlo, fijaos que todavía no funciona correctamente. Pero esto antes se tenía que hacer con JavaScript, era mucho más complejo. Para solucionar también que al cerrarlo haga la transición, pero al revés, lo que tenemos que hacer es añadir una línea más de código, que sería esta de aquí. Con el display allow discrete, que esto lo que nos permite ahora es hacer transiciones también de propiedades que normalmente son como interruptores, porque el display o se muestra o es none o block. Pero aquí lo que podemos hacer con allow discrete es decirle, oye, lo que quiero es que cuando termines la transición de la escala, entonces me tienes que cambiar el interruptor del display, en lugar de hacerlo desde el principio. Y así me vas a esperar 0,3 milisegundos o 0,3 segundos y entonces cambia la propiedad, el valor del display. Y ahora sí, lo hacemos y funciona correctamente. Con muy pocas líneas de CSS ya podemos hacer una transición que antiguamente era mucho más complicado. Pero si hay una transición que yo creo que se lleva la palma y que es espectacular, son las transiciones entre páginas con CSS. ¿Conocéis este proyectillo? ¿Sí? Es de un amigo mío que vive en España. Está empezando, pero le ha salido bastante bien. Bueno, la web de la velada la hicimos nosotros en vivo e en directo en Twitch. Lo hicimos en colaboración con Ibai. Y está totalmente todo grabado en YouTube, como lo hicimos desde cero, con contribuciones, lo hicimos totalmente de código abierto y fue tremendo. Pero una de las cosas que mucha gente le llamó muchísimo la atención, que Ibai, cuando vio la página web en vivo en directo, estaba ahí, wow, y esta animación y tal, fue esta de aquí. Que básicamente cuando seleccionabas a alguien, cambiaba la página, pero movía la imagen de entre una página y otra. Fijaos, esa animación que se lleva elementos de una página a la siguiente. Y lo hacemos tanto aquí, en esta página, o lo hacemos también en la home, cuando vamos a cualquier peleador y decimos, vale, pues Alana, esta imagen va a la siguiente página y hace una transición. Y esto es con 0 líneas de JavaScript. No hay nada de JavaScript. Y además no es una single page application. No es la misma página que cambiamos el contenido. Estos son 2 páginas totalmente separadas que el navegador sabe cómo hacer una transición de elementos entre ellas. Y para eso lo que hay que hacer son, 1,
añadir el View Transition Navigation Auto. Esto va a habilitar la posibilidad de llevar elementos entre páginas. Y segundo, en el HTML tendríamos, por un lado, el index.html. Y aquí fijaos que tenemos un estilo de la imagen que le decimos, esta imagen, el View Transition Name, es Alana Photo, porque tenemos que identificar cada elemento que nos queremos llevar. Tiene que ser el nombre único para que así sepa que ese elemento es el mismo que vamos a llevar a la página del detalle. Y así hacemos este nexo. Entre dos páginas distintas, esta imagen es la misma. Y por lo tanto, recupérame ese elemento y lo extraes para llevarlo a la siguiente página con una transición. Aquí tendríamos el index, extrae la imagen de Alana, que la hemos indicado con esa línea, y simplemente ya lo que hace el navegador automáticamente es llevarlo al detalle y ya está. Y así hacéis ese efecto, que además es un efecto wow, tremendo, que hace una transición súper limpia, aunque son páginas totalmente distintas. Y esto lo mejor de todo es que es una mejora progresiva. No tiene un soporte del 100%, lo tenéis ya, está cabreado ese, que tú también tendrás animaciones, no te preocupes, tendrás transiciones entre páginas. Bueno, esto es una mejora progresiva. O estará cabreado porque no lo puedes utilizar en Internet Explorer. No, no puedes. Bueno, es una mejora progresiva. En el sentido de, esto es una cosa que es muy importante en la web. En la web no siempre podemos utilizar lo último de lo último. Lo podemos utilizar, pero a lo mejor pues hay usuarios que no lo verán y no pasa nada, porque al final lo que estamos haciendo es una mejora progresiva. Le estamos intentando dar la mejor experiencia a nuestros usuarios, pero si su navegador no lo permite, lo importante es que no se rompa la página. En este caso, podemos utilizar todo este CSS. Si el navegador no lo soporta, pues no verá la animación, pero todo le funcionará correctamente. Safari y Chrome ya tienen soporte. Firefox está trabajando en ello. Firefox ahora también es un poquito el nuevo Internet Explorer. Pero bueno, al menos sí que está llegando. Lo mejor de todo, además, es que hay frameworks como Astro o Nax que tienen soporte nativo, que muy fácilmente lo podéis hacer con muy pocas líneas de código. Y también en Next.js, que seguramente también es de lo que más se utiliza, hay una biblioteca que se llama Next.js View Transitions que podéis hacer esto. Y aquí tenéis un ejemplo con componentes de React, cómo se lleva un elemento de una página a la otra. Y os estoy viendo la cara, primero de hambre y lo segundo de que estáis viendo las animaciones, ¿eh? Estas son todas, el avión son todas las animaciones que queréis añadir y esto es vuestro portafolio, ¿eh? Todo lo que estoy aprendiendo voy a ir a mi portafolio y ¡buah! Está bien, me gusta, luego lo veremos. Pero bueno, vamos a hablar de la joya de la corona, de JavaScript, ¿eh? Que al final lo tienes que querer. ¿Qué JavaScript? Mira, C#. Bueno, suma estos dos números, C#. No puedo, esto es un entero y esto es un float, imposible, ¡ah, me muero! No, JavaScript. Multiplica este objeto por un string. ¡Sí, señor! ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Lo que tú quieras. JavaScript es que es la hostia. Es más bien mandado, hace lo que quiera. Pero una de las cosas que en el State of JS, en las últimas encuestas, está saliendo mucho, es que de los puntos dolorosos del lenguaje es la falta de tipos estáticos, ¿no? ¿Quién prefiere TypeScript a JavaScript? Que levante la mano. ¡Hostia, mierda! Mierda. Ya... Dentro de poco va a ser a JSConf. y tendremos, por favor, los de JavaScript a la izquierda, los separaremos así, como un gueto. Bueno, es normal, la verdad. Sobre todo, mucha gente, he visto que todos los que decíais que eran backend han puesto TypeScript ahí. Pero también gente que no es backend también lo hace, ¿no? Y es verdad que de alguna forma con TypeScript pues te sientes un poquito más seguro. Y la buena noticia es que ya tenemos entornos de ejecución como puede ser Van o Dino, que son alternativas a Node.js, que soporta totalmente la sintaxis de TypeScript. No te hace el control de tipos, no te lo revisa, pero sí que puedes utilizar sin ningún problema la sintaxis. Y la mejor noticia todavía es que Node.js ya tiene soporte experimental también a parte de la sintaxis de TypeScript. Lo han añadido desde la versión 22.7.0, que además ahora ya es la LTS y que podéis utilizar desde enums, algunos tipos. No hace tampoco el chequeo de tipos, pero la sintaxis la puedes utilizar sin ningún tipo de problema, así que es una muy buena noticia de que va a llegar. Pero todo esto que va a llegar y que os digo de que no hace un chequeo de tipos y mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cuál es la utilidad? Bueno, la utilidad es que al final, ¿qué editor utiliza? ¿Utilizáis Visual Studio Code? Que levante la mano. Claro. Bueno, los de Vim luego os damos una torta gratis. No, está súper bien, Vim. Está bien. El tema es que, aunque Visual Studio Code, por ejemplo, ya tiene chequeo de tipos nativo.
Entonces, si ya estás en el editor y al menos tienes ahí el control de tipos en el propio editor, ¿qué más te da que Node te lo haga, ¿no? Al menos sí que te va a mejorar un montón la experiencia de desarrollo. Sería genial que lo hiciese, pero al menos ya es una mejora importante. Y todo esto viene a respuesta de una propuesta que hay en JavaScript, que es una propuesta, esto no significa que seguro vaya a ocurrir, donde se está viendo de añadir la sintaxis parecida de TypeScript a JavaScript. Entonces, tú podrás utilizar la sintaxis de TypeScript con los tipos y se entenderá que son comentarios. Es algo parecido a Python. Bueno, la de Python ya está con el móvil, pero es algo parecido a lo de Python. Ha dicho, ya has dejado de hablar de Python, ya no me interesa. Bueno, el tema es que en Python algo parecido, ¿no? Con los tipos que se tratan como anotaciones. Pues se quiere hacer algo parecido en JavaScript donde puedas tener estas anotaciones con una sintaxis muy parecida a la que tiene TypeScript, ¿vale? Pero vamos con nuevas cositas interesantes de la web, que no son de JavaScript, son de la Web API, pero de alguna forma la vamos a utilizar con JavaScript. Una de ellas es la Web GPU. Es una nueva API que lo que te permite es tener acceso directo a la tarjeta gráfica de tu ordenador, pero al 100%, o sea, no como antes, que teníamos una API que estaba bastante recortada. ¿Y qué nos está permitiendo esta nueva API? Pues cosas súper interesantes. Estamos ahora siendo capaces de ejecutar en el navegador modelos completos de inteligencia artificial. Por ejemplo, en este código puedes crear un ChatGPT 100% en vuestro navegador, sin backend, sin servidor, 100% privado. Y es importando una biblioteca web LLM. Esto obviamente pues tiene que descargarse unos cuantos gigas, bueno, depende del modelo, hay algunos que ocupan gigas, otros menos, pero que podéis hacer que se descargue y no tener que pagar absolutamente nada. De hecho, os voy a comentar una cosa muy interesante. Hay un producto que creo que se llama remove.bg, a lo mejor lo habéis visto, lo habéis utilizado, que funciona 100% en vuestro navegador y os cobran por ello. O sea, es espectacular y está haciendo muchísimo dinero porque no necesita ni siquiera un backend. Entonces, os cobra por utilizar el producto, no sé si por cada imagen 1 euro o por cada 100 imágenes 1 euro. Pero claro, es que no tiene ningún tipo de coste para él. Simplemente os descargáis ahí con WebAssembly el modelo, todo esto, lo ejecutáis y venga, a cobrar. Para utilizar esto, le decís el modelo que queréis utilizar, lo inicializamos, aquí pues empieza a descargarse el modelo y ya está, ya tenéis pues como un ChatGPT, obviamente no tan potente como ChatGPT, pero que podéis utilizar pues para hacer traducciones, para revisar artículos. Va a haber un montón de nuevas funcionalidades muy interesantes con este tipo de usos, de tener pues este tipo de modelos integrados en el navegador sin necesidad de tener un servidor. Si os interesa, en YouTube yo tengo un vídeo donde lo utilizamos desde cero y explicamos cómo hacerlo, cómo utilizarlo. Y otra cosa muy interesante que ahora mismo solo está en Chrome es window.ai, porque tenemos acceso a Gemini Nano, un modelo de Google que es súper fácil de utilizar. Por desgracia, no todos los navegadores lo soportan. De hecho, está como en fase experimental para ver si la gente lo utiliza o no. No tiene ningún coste, porque al final esto no tienes ni que utilizar un servidor, hacer una llamada a una API ni nada. Simplemente lo llamas y ya con estas líneas de código podríais hacer vuestro propio ChatGPT 100% en el cliente, sin tener que descargar absolutamente nada. De JavaScript hay un montón de cosas interesantes que yo podría estar aquí todo el día hablando, pero me quedan 6 minutos 20 y no me daría tiempo. Pero sí que os quiero hablar de una cosa que es muy importante porque va a mejorar vuestra vida muchísimo, que son los nuevos métodos de array. Por ejemplo, uno, para buscar al revés, anteriormente en JavaScript teníamos que darle la vuelta al array y hacer un punto find si queréis utilizar programación funcional, y si no, pues hacéis un for, un while, al revés y ya está. Pero ya existe, y esto tiene un soporte total, un método que es find last, que lo que va a hacer es encontrar el elemento, pero empezando desde el final. Con una sola línea de código ya lo tenéis. Otro nuevo método, el punto add, porque desde hace mucho tiempo, cuando queréis acceder al último elemento de un array, tenéis que hacer animals.length y ahí decir, ostras, ChatGPT, length se escribe con la H al final o... Bueno, pues ya no más. Ahora con el punto add podéis hacer un -1 y ya directamente accedéis a la última posición. Y funcionaría exactamente igual que como funciona ahora mismo acceder a las posiciones. La maldición de los arrays, y una de las cosas por las que mucha gente odia JavaScript, es que hay métodos que son muy caprichosos. Hay algunos métodos que dices, me devuelve una copia, qué bien. Y luego hay otros que te devuelven lo que le da la gana, no, o te devuelve lo que esperas, pero te modifica el original. Así que vamos a hablar de comida. No vamos a hablar de comida, pero voy a poner unos ejemplos de comida.
Por ejemplo, hay el método .reverse, que es para darle la vuelta al array. Dice, vale, tengo aquí esta comida mexicana, voy a darle un .reverse, perfecto, me devuelve aquí, que ahora pues le ha dado la vuelta, y guacamole estaba en el final, ahora está el primero, genial. Digo, bueno, ahora quiero utilizar el array original y... ¿Será rata? ¿Pero por qué me haces daño, JavaScript? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me modificas? Yo te he dicho que me hagas algo en ese. Lo quieres, date quieto. Pero es que lo peor no es el único, que también tiene el reverse, el splice, el sort. Pero hay otros que sí, que te hace una copia. Entonces, ¿pero esto a qué viene, no? Bueno, pues el .reverse han sacado el toReverse, que ahora sí lo que hace es darle la vuelta y siempre te devuelve una copia y deja el original quietecito. Luego también tendríamos el toSort, que también sería la alternativa al sort, pero que te devuelve una copia. Luego también tendríamos el .splice, pues el toSplice sería el nuevo, que te devuelve una copia. Y tenemos otro muy interesante, que si sois usuarios de los típicos frameworks, React, Vue y demás, os puede servir mucho, es el .with, porque la alternativa ahora mismo, si queréis modificar un elemento de un array, lo que hacéis es utilizar los corchetes de la posición y asignarlo, ¿no? El .with lo que haces es decirle, oye, el elemento de la posición 1 quiero que me lo cambies por este valor, y lo que va a hacer es devolverte una copia del array directamente. Y esto muchas veces que en React y tal queréis hacer esto, pero siempre hay que devolver una nueva copia, hay gente que hace un .map, hay gente que hace una copia entera manualmente y tal, y vais a ver que este método es muchísimo más rápido porque no tiene que iterarlo de ninguna forma, ni hacer una nueva copia ahí manualmente y luego modificarla, ¿vale? Y sobre el futuro de JavaScript, el futuro de JavaScript a mí me gusta mucho, pero ojo, cuidado que se vienen curvas, igual es verdad lo del JSConf, porque hay propuestas muy interesantes, como esta, Safe Proposal Operator. ¿La conocéis? ¿Sí? Bueno, los demás que dicen nada, me imagino que no. Pero bueno, un código muy típico en JavaScript es este de aquí, ¿no? En el que pues hacéis un try-catch, código asíncrono, y lo que se buscaba con esta propuesta era simplificarlo y hacer algo así. Una cosa bastante parecida a como se trabaja en Go. ¿Os gusta? Sí, ¿no? Qué buena pinta. Pues a tomar por saco. Ya se la han cargado. Esto es lo que tiene JavaScript. Un día hay una propuesta, al día siguiente hay un muerto. Para el Día de los Muertos. Ya se la han cargado, ya no es Safe Proposal Operator. Justamente hace unas semanas le han cambiado el nombre y han cambiado totalmente el cómo funciona. Ahora se llama Try Expressions. De esto ya no se habla en Internet, pero ahora se llama Try Expressions y la idea sería que puedas hacer una asignación de un try catch. Por ejemplo, puedes hacer un try catch y el resultado del try catch lo puedes asignar a un resultado, a una variable. Y lo más interesante, ¿veis ahí una línea que pone 42 y pongo un comentario? Es porque las try expressions lo que hace es que la última línea que sea una expresión tiene un return implícito. Así que si pones un 42, eso significa ahí, si pones un true o un false o lo que sea, eso si es una expresión sería lo que se va a asignar a la variable result, ¿vale? Esto viene porque hay otra propuesta que sí que tiene buena pinta, que parece que va a llegar, que se llama do expressions, que funcionaría así, ¿vale? Le decíamos, voy a hacer do, voy a hacer todo esto y el resultado de esta expresión quiero que me lo asignes directamente a la suma. Y la verdad es que es súper interesante porque esto lo que nos permite es hacer asignaciones que normalmente tendríamos que hacer de otra forma, crear la variable mucho más lejos, perder un poquito el scope. Además, con las llaves, estas variables están ahí dentro de ese ámbito y no podrías acceder desde fuera. Y esto va a llegar, tiene bastante pinta, bastante pronto a JavaScript. También la reactividad nativa están trabajando con los signals, que si utilizáis Angular o Vue ya los conocéis, pero quieren que llegue totalmente nativo al lenguaje. Y otra propuesta, pero que me parece que tampoco va a llegar, es la de arreglar los arrays y los objetos. Y es que una cosa que da mucha rabia en JavaScript, aparte de lo que hemos visto antes, es que tú tienes estos dos objetos, dices, vale, el Midu tiene este nombre y esta edad, pues yo lo comparo con este objeto y me dice que es false. Y hago esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y es false. Que obviamente sabemos por qué da false, pero da rabia igual, ¿no? Porque, vale, que sí, que ya sé que son referencias diferentes, pero si los valores son los mismos. Pero bueno, por favor. Bueno, se estuvo trabajando en nuevos tipos de datos primitivos, los records y las tuplas, que son objetos inmutables totalmente, sería poniendo un hash directamente, y lo que te da esto son comparaciones, que puedes directamente decir, vale, pues si Midu es así y tengo un récord que también es así, pues esto sí que me daría true. Tienes que hacer con comparaciones anidadas también, que esto es espectacular. Con objetos esto es bastante complicado. Con records que sean totalmente anidados, con tuplas dentro, lo podrías hacer. Una tupla sería un array, pero inmutable, que tiene buena pinta, ¿verdad? Madre mía. Pues
hay que tener en cuenta que esto está en su fase 2, que esto puede llegar o no llegar nunca, ¿vale? Si queréis ver más propuestas del TC39, cosas que vendrían en el futuro, es totalmente de código abierto. Muchas de las cosas que veréis allí a lo mejor nunca llegan, pero sí que es interesante pues conocerlas y saber cómo va a estar evolucionando. Otra de las propuestas de JavaScript va a ser esto de que lo quieren separar, ¿vale? En 2 sabores. Vamos a ver, la idea es que JavaScript pase por un lado y que sea como mucho más sencillo y que sea como Babel, TypeScript y tal, que tengan otra especificación distinta. Es una propuesta que yo no le haría mucho caso porque ya veis que en una presentación que está hecha con Comic Sans, pues tampoco hay que darle mucho caso, ¿vale? Y así nos vamos a quedar todos con JavaScript, ¿vale? Nos vamos a quedar un poco tontos. Pero si tengo algo que deciros, para terminar, como habéis visto, la web sigue evolucionando, sigue creciendo, no para. Es súper interesante que estéis al día porque, como podéis ver, vais a escribir mejor código y menos código, que siempre se agradece. Que tengáis cuidado con la inteligencia artificial, que si queréis aprender cualquiera de las cosas que habéis visto hoy aquí, pues tenéis un montón de recursos en midu.link/cursos, que son totalmente gratuitos, no hay ninguno que sea de pago. Si queréis practicar JavaScript, pues tenéis JavaScript 100.dev, si es React, cursos React.dev. Y aquí tenéis todos los enlaces. Y una cosa más, si este es el momento foto, porque ahí están los enlaces. Y ya para terminar, una cosita más. Y nos vamos a por la torta ahoga. Sé que aquí es el Día de los Muertos, pero hay una iniciativa que estoy haciendo totalmente gratuita de retos de programación para Halloween, que se llama halloween.dev, que podéis hacerlo con JavaScript y TypeScript. Son 5 retos de fácil a difícil y os invito a todos y a todas que practiquéis para mejorar vuestra lógica de programación. Así que muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Midu. Creo que tenemos tiempo para una pregunta que sea rápida, por favor. Que no sea difícil. Y que no sea difícil. Que no sea pillar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien del público? Eso es que ha quedado clarísimo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Si no, bueno, antes de que te bajes, nos tomamos una foto aquí vale. Con todo el público. Me encanta porque luego se me acercarán. Yo tenía una pregunta, ¿sabes? Pero no la quería hacer. Claro. A ver, chicos. Sonrían, chicos. Listo, salimos muy bien. Pues eso espero. Muchísimas gracias, Midu. Creo que está un poquito bajito el micrófono. ¿Le pueden subir tantito? Tantito. Ahí está bien. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con el programa de la JSConf. Este segundo día, recuerden que también hay un upper stage que está allá arriba, subiendo las escaleras. De hecho, creo que en este momento está sucediendo una charla de Kevin Chávez, Web Performance. No, es hasta la siguiente. ¿Hasta las qué? La siguiente charla va a ser la de Kevin. Y luego hay otra de Juan Ortiz del Toro, ¿sale? Ya está preparado todo aquí, apenas están terminando de conectar. ¿Listo? Muy bien. Ahora les voy a presentar al siguiente speaker, que nos va a hablar de una tecnología que se llama PNPM. Está bastante chida, de hecho, para que no suceda lo que puso ahí Midu con los patos que están entrando cuando llega el npm install. De hecho, yo tengo poco de conocerla, pero creo que me estoy enamorando también de esta tecnología y la voy a seguir utilizando en mis demás proyectos. Y bueno, sin más, les presentamos a Colin Carsey. He's a polyglot programmer with experience in Rust, Java, Ruby, and more. Of all those languages, the one he loves the most is JavaScript. As the Node.js language owner at Heroku, he's responsible to providing first-class support of JavaScript on the Heroku platform. This allows him to work with open source communities on cloud native build packs as well as projects from the Node.js ecosystems like TrueCookie. When he's not coding, he can be found spending time with family, watching movies, and playing music. Un fuerte aplauso para Colin. Gracias. Hi, everyone.
Thank you very much for having me at your conference. My name is Colin, and I'm the Heroku Node.js language owner. And part of my role is trying to kind of understand the tools that developers are using in the community to build their applications. And the purpose of that being, when you come to Heroku, that experience of deploying and building your applications is just seamless. And it's very important that that's an experience that you have if you come to our platform. Recently, I added support for PNPM to our list of official package managers that we support in our Node.js build pack. And, oh, lost my slide. That's okay. I'll keep going. So I've added PM support to our list of official package managers in our Node.js build pack, along with npm and yarn. And after spending about a year with PNPM, I can't help but come away with feeling just very impressed with this tool, impressed with its speed, impressed with its efficiency, impressed with the way that it handles and isolates your node modules, and impressed by the features that it provides for long-term management of dependencies that you encounter as a library maintainer or application developer with your projects. And it checks all the boxes that I personally look for in a package manager, which is not to say that tools like npm or yarn are not great. They are as well. But overall, it's my opinion that PNPM has the best feature set of the three. And I routinely, use this in my day-to-day work, and it's quickly become one of my favorite package managers. So today I'd like to tell you a little bit about PNPM, how the tool works, what sort of benefits that you can get from using it as a developer, and hopefully convince you to give it a try. And you might end up liking it, and it could become your favorite package manager as well. So PNPM, just a little bit of background on it. If you've never heard of it, it's a fast, efficient package manager. And it's an alternative to managing your dependencies. Instead of using npm or yarn, you can use PNPM. It's actually been around for quite some time. There was a period in the early years of npm where I don't think anybody was really very satisfied with the tooling that npm was providing. And there began this sort of experimentation in alternative package managers. And you kind of see that around like 2012 when tools like yarn started appearing on the scene. And then yarn, of course, had a very strong showing out of the gate, being backed by Facebook. You got a lot of hype and a lot of attention. But there are other smaller experimental package managers that you maybe have never heard of, like IED. IED was created in a direct response to how npm3 changed how they were dealing with their dependencies. They were trying to solve for the deep nesting that was occurring, the duplication of node modules that has really led to that meme of your node modules being bigger than a black hole. Lost the screen again. Let's see. I'll keep going anyways. So IED was a sort of direct response to what npm3 was making changes to address some of their problems. IED thought that they could do this better and solve these problems without making the concessions and missteps that npm3 introduced. And PNPM actually is directly descended from IED. Most of the ideas from PNPM come directly from that package manager. And not long after PNPM was created, Zoltan Kochan, he's a Ukrainian developer. He took it over as the primary maintainer. He's been growing its user base and improving the tooling ever since. And year over year, more and more people are finding PNPM and using it. Depending on what sort of metrics you look at for usage, it's anywhere between probably 5 and 10% of projects out in the wild are using. And, oh, wrong slide.
Let's see, Luis, I'm not getting an update on the slide. Oh. So PMPM's biggest selling factor is its speed. The P, do you mind refreshing that browser? Let's see, do I got control again? Technical difficulties. I've lost internet. Okay. Okay, I'm back. The P stands for performance. And so PMPM, its biggest selling point is its speed compared to the other package managers out there. It claims to be the fastest package manager of the three. And so let's kind of look into how PMPM works and how it achieves some of those speed gains. So I'm going to use a really sort of simple example here. I have a package JSON with a bunch of dependencies. Because we're going to be talking about a lot of dependency stuff, I just tried to make this as simple as possible. So I have a dependency on package A and a dependency on package B. And in turn, these dependencies also have transitive dependencies on a package C. Both depend on package C, but at different versions. And one of the sort of amazing things about Node that I think sometimes goes overlooked is that Node allows this type of thing to happen. Other languages do not allow you to have a dependency that's a different version coexisting, right? If you use Java, if you use Rust, if you use Ruby, if you use many other languages, you can't have two conflicting dependencies. But Node very happily will deal with this. And the way that it deals with this is because of the way that Node deals with its module resolution algorithm. And so when you require a package, in this example, package XYZ, what Node will do is it will look in the folder that you're requiring the package in. It will append Node modules to the folder name, and then it will look for that package that you've requested. If it can't find it, it will go up a directory and it will try this again. And it will keep trying this until it gets to the root of the file system, and then you get a package not found. But this capability is what allows package managers to localize dependencies so that you can have conflicting versions of a package coexisting. So when you install packages with PMPM, the very first time you do this, you get a very strange looking folder out of it. And this looks a little bit different than your Node modules folder if you are using NPM or Yarn. But this folder structure pairs perfectly with that node module resolution algorithm so that there is no deep nesting. That was a big problem with NPM 2 and caused compatibility with Windows. There's no more duplication because all of the dependencies are in a flattened structure. And it doesn't allow for phantom dependencies, which is something that happened with NPM 3 and how it deals with deduplication by hoisting modules. This structure plays perfectly with how Node wants to resolve your modules. And so let's take a little bit of a deeper look at the structure here. So your modules are flattened into this virtual store. I should have picked a different text here, but that .pmpm folder is what is referred to as the virtual store in PMPM. And all of the modules used in your project are installed in this flattened structure with a package name at version. It's a little bit more complicated with peer dependencies, but for the sake of simplicity, I'm just going to gloss right over those. But you get a structure that looks basically like this. And symbolic links are actually used to create the structure for the nesting of dependencies. So what you might notice here is in the root node modules folder, you only have references to the packages that you've declared in your package JSON. If you're used to looking at like your node modules folder with NPM, there's a lot more usually going on in that directory than just your packages. So only your root packages, only the top level ones. And those aren't actually where the packages live. They're symbolic links that are pointing to the flattened structure. And likewise with the transitive dependencies,
within each module, they have links to their transitive dependencies that point back into this flattened structure. And that reduces all the duplication and allows these things to kind of coexist and play with that node module resolution algorithm because these symlinks are totally transparent to that lookup process. The other thing is that the contents of the modules themselves are not actually duplications. They are copy on write or clones of the files in the global store, or hard linked, depending on what your file system supports. And so these actually don't take up any space, extra disk space on your hard drive. So when you install these modules, it doesn't matter if you've got 20 projects and you install this same set of modules, you're not adding any extra disk space to your hard drive. These aren't duplicate files. They are coming from the store. And so we'll take a look at the store here. The PNPM global store is where all your modules that you use across all your projects get fetched and put into. And it's a content addressable store. So when you request module A here, version 1, it will be fetched from the NPM registry. And PNPM first starts by looking at the index.js file here in the module. And it will look at its contents. And it will use a hashing algorithm, put the contents of that file through that hashing algorithm, and come out with a key that it uses to store the file under in the global store. It will then repeat this process with the next file in the module, the license file, and this happens to be an MIT license, right? A pretty standard open source license that you might find out in the wild, and it does the same thing. It looks at its contents, it gives it a hash key, it stores it in the global store. With module B, this is also an MIT license. They may have named the file differently, but the contents of that file are still the same. When it gets put through the hashing algorithm, it does end up with the same key that module A has. So it ends up only storing this file once in a way that is unique to the content of the file. So you can imagine if you have multiple versions of a module and very little changes between them, you're actually not adding a whole lot of disk space or extra storage for duplicate files. So this content addressable store minimizes the amount of disk space usage that is being used to store node modules on your hard drive. And then of course, it does the last file. That's a unique file. It gets a new hash key. It gets stored. This means that across all your projects, you do not have large, like gigabytes of node modules just scattered on your hard drive. You only ever pay for the content of what is in the store. And even what is in the store is the minimal amount of storage that can be used to represent every module that you use. So it is incredibly efficient in how it leverages your disk space. In terms of install speed, PNPM also does something a little bit different than the other package managers, which tend to treat install phases in batches. So they will do all of the resolution, they will do all the fetching, and they will do all the linking in distinct chunks once they get all your modules. PNPM does this on a per module basis. So it will begin resolving and fetching, and it will do this for each module, and it will maximize the throughput of the work that needs to be done to set up your node modules folder. This means that once resolution is done, linking can begin for each module that is being loaded into your project. And even if ones are still being fetched, you're still getting work done to link your node modules folder. And when everything's done, you get everything completed. This is just a smarter way of doing the work to set up your node modules when your install process is running. And they get significant speed gains here. They can also do things like leverage a side effects cache, which if you've got native dependencies, things that need to be compiled, modules that have post-install hooks, they will be also cached. And so if you use these modules in multiple places, these the global store and the install phases will give you an immense speed up. If you've got workspaces or other things like that, you will feel the speed of PNPM if you try using it. And if this is all you kind of learned about PNPM here,
that would be a kind of a win for most developers, right? Like the amount of times that we run npm install, whether just doing local development, switching your branch, running your install again, waiting for CI to complete, the amount of times that you install node modules in your day, if you can make that faster, I think that's a good win for just having a tool get out of your way so you can get your work done. But there's more features to PNPM that I think are worthwhile looking at as well for library and application maintainers, because over the lifetime of a project, you end up having to deal with not just installing dependencies, but managing them and dealing with them on a daily basis. So good feature of PNPM here for most developers is workspaces. When you've got a set of related projects that you want to work on. Most other package managers, by the way, do have similar features to these as well, but PNPM does have its own unique sort of touches with a lot of them that are unique. But workspaces you can find in npm and Yarn as well. But one of the interesting things about PNPM is its workspace protocol, and that allows you to indicate that a package is local to the workspace that you're using. This is a little bit different than, say, for example, npm workspaces, where it detects by the name and the version that this is a local project. But when those get a sync, you can actually get the wrong dependency. It might not fetch it from from your local workspace. But with this workspace protocol that PNPM has, you can guarantee that your package is always the one from your workspace. You can indicate that you always want the latest with a star. You can indicate that you want a specific version. And so if you're doing work and that version goes out of sync, when you run your workspace install, that'll fail because it'll say this version doesn't match what you're looking for. It's not in the workspace. So the workspace protocol is a nice little addition that guarantees that you don't make any silly mistakes when managing projects in your workspace. The workspace as well, this is, I think, for a lot of people where they'll find the speed of PNPM really shines. As workspaces get larger and larger, you got multiple projects, you really do start to feel the pain of installs and slow installs. Workspaces in PNPM are just an amazing feature, very mature, and worth trying out. A newer thing that they recently added is catalogs. This is one I kind of like. It's a way to declare dependency versions as reusable constants. So if you've got a workspace with a whole bunch of like UI components, for example, and they're all built on React, you may have to reference React because they're each using it as a foundational piece of your dependencies. Each project may have a reference to the version of React duplicated, and it's very easy to maybe go and try to upgrade one in one package and then forget to do it in another one of your workspace modules. Catalogs let you declare these things one time and then just reference wherever you need this version of something. You can ensure by using a catalog that it will be that version that you've declared in that one spot. And so you can do an upgrade across all of your projects by using catalog versions. So this is kind of a nice feature. You can use the default catalog. You can create named catalogs with different sets of named dependencies. So yeah, here's the example of using React and React DOM. I can use those in my package JSON to just say, I want version 17. And if I have to upgrade that version in the catalog at some point, I can do it, and all of my projects will see that new version, which is really nice. Aliases also exist in some of the other package managers. And this is a way to assign a custom name to an installed package, which comes up on occasion. You can't have direct dependencies on two different versions with the same name as your top level dependencies. But if you've ever done, for example, like an upgrade, and using that React example that I just kind of used in the last slide, you've got React used in a whole bunch of places. You've got a massive web application, and there's like hundreds of pages that all need to be changed and touched and upgraded.
you might not want to do all that work at once. That might be a little bit too risky for you. You might feel like this may take me a while. Do I want to do this all in one big chunk? A smarter approach might be to approach this in phases, to do a phased approach and tackle each sort of area that you need to upgrade one at a time. I've done this technique in the past, and to do this, you need to have these modules coexist. You need your old version and your new version to coexist safely, and alias is a way to give two different names to the same dependency, and then you can maybe do something like a phased transition to get your project updated and upgraded. And you don't have to deal with the headache of trying to do all this all in one big chunk. So this is a nice feature if you ever find yourself as a maintainer in that type of position. There's also things that you encounter as a maintainer where you just, like, we're building things that exist in the wild, and reality is not always perfect. There are lots of things out there that don't work the way that they should, and when you encounter them, you have to find workarounds for them and just deal with these problem dependencies. So because NPM 3's introduction of hoisted dependencies, there are a lot of modules out there that rely on that hoisting behavior. They don't play well with PNPM's module isolation. They kind of leverage this sort of an unreliable technique to do things like there's lots of things that have like plugin systems, for example, and they try to do auto discovery of modules that you have to get them set up for like ESLint or other types of tools. They can do auto discovery of plugins, and they may rely on things like hoisting. So when you find yourself with one of these projects or modules that you have a dependency on, PNPM is very good about compliance. It has a lot of capabilities to deal with the way that NPM works and the way that people expect NPM to work. That doesn't work with PNPM. Those are obviously not going to change overnight. That's going to take time for people to make a more sort of a proper construction of their modules and fix some of these deficits. PNPM has you covered for these. It will allow you to opt out of that module isolation that is really beneficial, but doesn't always work well. You can do this at a per package level. You can do this just with your transitive dependencies. You can do this across all of your dependencies. If you want to get out of it entirely, they have a flag that they call shamefully hoisting, which I think is kind of funny, just to indicate that you probably shouldn't be doing this. But again, we don't always have a choice sometimes as maintainers with the modules that we use. We have to sometimes adapt them. So there's lots of tools here to adapt to these sort of use cases. Overrides is another one that comes in handy quite often. If you have a package that has a transitive dependency, and let's say there is a vulnerability in that transitive dependency, you don't have direct control over it. You don't have a way to say, I want to upgrade this version directly in your package.json. It's coming from some other package. Overrides is a way to manipulate any dependency in your dependency graph, even those ones that you don't directly control. So you can use this for a number of things. You can enforce a single version of a project across your dependencies. You can use it to replace a dependency with a fork that maybe has a bug fix if there's a vulnerability. And PNPM has this interesting addition to overrides, because they do exist in Yarn and NPM, but PNPM has this interesting addition where you can even use it to remove unused dependencies. Because oftentimes we'll pull down a dependency and we'll only use a fraction of it, but it's got several dependencies inside of it that you are also paying the cost for. If you know that you're only using one piece of something and removing these extra bits are not going to be harmful to your application, PNPM can let you do that, and you can get faster installs from it. So again, this is just another technique as a maintainer or application developer, that when you get
problem dependencies, you have some tools here that PNPM provides you to allow you to address them. This even extends to metadata that comes with packages. So there's lots of cases where you rely on modules that maybe have forgotten to include information in their metadata that's actually essential. This frequently happens with things that require peer dependencies. Yarn and PNPM actually maintain a database of known problem libraries, and they will automatically apply some of these package extensions if needed. But if you find yourself in a position where you're relying on a library, it doesn't have the metadata that should have, and all they need to do is add one line like ESLint or BabelCore to their dependency list or peer dependencies, you can use PNPM to modify your dependencies, the optional dependencies, the peer dependencies, and the peer dependency metadata of any of these dependencies in your dependency graph. Just more sort of features that allow you to tame dependencies that we're dealing with on a daily basis. Now we come to patching. This is something that I've used just very recently. PNPM allows you to apply a code patch to any dependency as well. I have a case where I'm leveraging a tool for documentation. There's a couple of bugs in it, and they are affecting the sort of look of my documentation. And I want that fixed, but I've submitted PRs to the package maintainers, and I believe it's in the Microsoft's Rush stack, and they have a huge backlog of issues and PRs that they're trying to triage. They're not going to get to my small bug fix anytime soon. I've been waiting about 3 or 4 months for them to address it, and I'm tired of waiting. So what do I do in the meantime? I can patch that dependency. PNPM allows you to say PNPM patch, the name of your module and the version. It will create a workspace for you. You can make the modifications that you need to fix your bug or vulnerability or whatever the problem is with this dependency that you have. You commit that back, it will be stored in your project, and anytime that dependency gets installed, PNPM will then apply that patch over it, and you have your bug fixes applied, and you can go ahead and keep using this dependency. And hopefully, at some point in the future, that maintainer or that project, they'll get around to fixing it, and then you can remove these patches. But that's a really nice way to deal with some of these trickier situations that just come up on a daily basis. If none of those things work, if none of those techniques work for you, PNPM does have this unique feature called hooks, and they allow you to have full control over the manifests of any dependency that are installed in your workspace. Whenever a package is fetched during the resolution phase, you can add this PNPM file to the root of your project. And whenever it sees a dependency be resolved, it will give you the package JSON of that dependency. And if you need to, you can then modify it in place and return that. And then it will be included in its resolution algorithm, and it will use it as if this package actually looked the way that you are modifying it to look. This can, again, be a very powerful tool that if none of these other sort of lower cost features that it has work for you, you can go very low level and get into how the internals of PNPM are working and modify them. It can even do this for your package lock files. So there's a lot of power that PNPM has that just go beyond purely a speed and efficiency use case for it. These are things that I encounter all the time in my work in JavaScript, and having this set of features in your package manager is just really nice to have. All right, so the kind of last thing I'll say about PNPM is what sort of value does it provide for the Node community?
And if people were paying attention to Sarah's talk last night, she made a point about UI development and how the diversity that is occurring in the innovation that's occurring in that space, all of these sort of UI frameworks are learning from each other and growing and improving on each other. And same with package managers. This diversity drives innovation, right? Having an alternative set of package managers helps drive innovation in this space. For a tool, especially like NPM, which is the default when you install Node, they don't actually have to do all that much to keep their user base, right? They are the default. They come with it. You know, it's one of those things where if there were no other alternative package managers, would we have some of the features that we have currently today? They don't have to do that much work to keep you locked in. So just consider if people remember things like Bower. If it wasn't for tools like Bower, we probably wouldn't have as many front-end packages part of the ecosystem. Front-end packages did not play well with NPM tooling very early on, which is why Bower existed in the first place. That changed because of Bower. Without Yarn, we wouldn't have deterministic installs. So those early versions of NPM, there were no lock files. So when you installed packages, if there was an update to a version and you had a too loose of a version range, you could get an update when doing a production install that you never intended, right? Lock files save you from that. So without tools like Yarn pushing those features, we wouldn't have those. Without PNPM and Yarn, we wouldn't have things like workspace support, which wasn't added to tools like NPM until version 7. And this is where I think, even if you're not sold on PNPM, you know, give it a try. Maybe you'll find, like me, it will become your favorite package manager. But just having these things exist in the Node space is a net benefit for everybody. With some of these ideas that PNPM and other package managers are driving, hopefully we do see innovation occurring in these other package managers that gets standardized and normalized on, so we all benefit. And that is all I have for my talk. Thank you very much. Thank you. Bueno. Okay. Thank you, Colin. Maybe we have time for one question. There's someone with a question. Okay, there. Voy. Cólleye. Ya casi llega, ahí está. Bueno. ¿Pueden poner otro micrófono? Bueno. 3. Bueno. Bueno. Aprendido. ¿No está funcionando? Hola. Si no te paso este. Hola. De mientras. Sí. Okay. So I'm thinking about how would I implement this in my current project. So what would be like the roadmap to do this, and also thinking about potential issues I could find if I replace NPM with this NPM. And second question is, how is the current support of PNPM in CI tools like Concurs, or also implementation in final deployment like AWS deploy or in the AWS environment? Yeah, so if you're looking to switch over to PNPM and give it a try, it's got a lot of tools for, you can import your package lock file, for example, to get the exact same version of what you have with NPM, automatically transferred over into PNPM. You can get it bootstrapped very easily with CorePack, and the transition is pretty seamless. If you encounter some difficulties, because certain frameworks do have issues because they rely on hoisting, you will probably find some of these depending on the framework that you use, but a lot of libraries are moving towards addressing those problems. So at this current point in time, you may not see any issue. It might just work right out of the box. It's very compliant with NPM tooling.
So the experience that you're used to having with NPM, just imagine that, but faster. And that's most of people's experience using PNPM for the first time. In terms of its support in other systems and CI tools, I can't really speak for some of these. Most places that I've seen it, it works fine in GitHub Actions, right? It's broadly supported. You can install it. If you can install NPM modules, you can install PNPM from NPM if you wanted to, and just use PNPM to run the rest of your tasks. So there's a good chance that it is supported with the tool that you use. Okay, thank you. Thank you so much, Colin. Remember that you can talk with the speakers after the talks. So, bueno, pues les recomiendo también que hablen con los speakers después de las charlas. Son bastante accesibles. Bueno, vamos a seguir con parte del programa sin antes, bueno, tengo por ahí un mensajito antes. Recuerden que va a estar sucediendo también las charlas del Upper Stage. No sé si ahorita sigue Kevin o Juan Ortiz. Vamos a tener ahorita siguiente charla, pero antes, por ahí tenemos la playera. Esas playeras las estamos vendiendo. Estamos aquí en la parte de afuera donde fue el registro. Tienen un costo de 180 pesitos, que creo que son como $10. También es con cooperación voluntaria. Si ustedes quieren donar más dinero de los 180 pesos, también es válido. Nos ayuda mucho para que el siguiente evento haya comida, haya bebida y todo ese evento se pueda realizar un poquito más tranquilo nosotros de la parte del staff, ¿verdad? Para no estar como tan presionados por la parte económica, ¿sale? Así que bueno, por allá pueden encontrar la playera, se la pueden llevar como de recuerdo de que vinieron a la JSConf. Y ahora sí, les voy a presentar al siguiente speaker, que si me ayudan con el micrófono, estaría chido. Muchísimas gracias. Thank you. Hola. Okay, the next speaker is Ayer. He's co-founder of Arania. It's a software consultancy and a venture studio. He's a program director of MSc in front-end development, the university in Barcelona, where he teaches React. He also started JSConf Iceland, right? Muchas gracias. Hello. Bueno, ¿le pueden no ¿se funciona. ¿No se escucha el No micrófono? funciona. ¿Le puedes cambiar el micrófono, por favor? Hello. Ok. Ahí está. Ahora funciona. Muy fuerte aplauso a Ayer. Muchas gracias. Hola, Guadalajara. Un placer estar aquí con ustedes. Yo quiero practicar mi español, entonces después hoy, por favor, venir. Quiero conocerte y quiero practicar. Okay, don't worry. It's going to be all in English, but, you know, I have to practice my Spanish, use the opportunity. So, yeah, I'm not here only to talk about a technology. I'm here to tell you my story, how I got into making peer-to-peer games, and kind of what are the things that inspired me. So let's get started. What is peer-to-peer? I guess most of you know that from yesterday. It is basically a decentralized network where participants can communicate directly with each other, which means that each player is basically both a client and a server. So if we go back to the traditional model of games, we would have a dedicated server, a game server. The good thing there is the game server will process all of the events and the logic that is happening and send that to all the players, which means like the game server can avoid cheating. It can verify all the actions. However, when you scale this, it can be a challenge. If you have many players, if you have players around the world, it can be both costly and a technical challenge. So let's go to peer-to-peer. There, every player talks to each other. And definitely the obvious strength here is we don't have a server.
So we have lower latency between all of the players. But what happens if we add another player? The complexity increases. So imagine if I add more players, if we're up to 10, 20, 30 players, managing the state and all the communication is going to be complex. However, we have another way of doing games, which is called listen server, which means like one of the player becomes host. It's great, especially for smaller games and local session with friends. And there we can have the advantage of the improved network latency, since normally like the players would be all positioned proximately to each other. So when we add another player here, it's much more simpler to what we saw before. So why would we use P2P for games? We would do it for a lower latency. We want the direct peer-to-peer communication. We don't want the need of central servers to avoid costs. We want privacy. The data flows directly between the players and there's no third-party involvement. And scalability, that we can launch our game without expensive infrastructure. So before we go further, I want to tell you a bit about who I am and why I got into games. So my name is Ayer. For the Spanish speaking, it's like Ayer, so it's easy to remember. For the English speaking, it's Ayer. Okay, so even though I have this Icelandic letter there and it looks super complex, you can remember it that way. I am the co-founder of Aranya. Yeah, I know you see the J there, but it's actually pronounced Aranya in Icelandic, which is the spider. And the spider is best in making webs. So when we started, we were really focused on front-end web development. And today we're doing full stack digital products, mobile apps, focused on React and React Native. And we also have a venture studio where we're both investing in outside entrepreneurs and also kind of working on ideas within our own studio. Yeah. So I want to show you this game. This is kind of the first game I worked on. This is kind of how my company got started. So 2 years before Aranya started, we worked on this game for Google Santa Tracker. And you can actually go to santatracker.google.com to play these games. So this is back in 2012. This is 12 years ago. We were making responsive web games. And then every year we would add more games and it would be only open in December. So yeah, a fun little game. And I was actually doing this as a side project. And I used the money I got from this to attend JSConf US, which then later inspired me to do a JSConf in Iceland. And the first one was in 2016. And we did 2 conferences, 2016 and 2018. We were going to repeat it in 2020, but luckily not, because COVID would have bit us hard. But the actual reason why is because we started our own company, which is called Hop. So it's the shared scooter service that now is also car sharing and taxis. And it's all built on JavaScript and TypeScript. So the whole platform, the backend, the app, the website. So this is a mobility service that runs on JavaScript, focused on small towns as a franchise. Now we are in over 60 locations around the world. So let's get back to the topic. How did I get started with peer-to-peer? Like many good projects, they start at a hack night. So my friend David, we were together at the hack night, and he really wanted to experiment with 3JS and React 3 Fiber. So his idea was to make a space rover game, and he would like generate the terrain, and you could like drive around space. And I thought, hey, okay, I have always wanted to be able to control a game with my phone.
So I used the opportunity there to learn WebRTC. But this, yeah, I wanted to start with a simple example because here the game, it's just peer-to-peer. It's not multiplayer. So I'm going to show you how it works. Uh-oh. No internet. Okay, there we are. Please don't scan the QR code. That's just for me. So I show, yeah, you can really mess with me if you scan that code. So here I have my controller and I have a joystick. So I can control the phone directly. Yeah, I can control the moon rover with my phone. And since we're both on the same network here, I can, yeah. So I'm going to show you the code for this later and how this is implemented. But it's kind of fun. Like, it doesn't have to be like peer-to-peer gaming. This is just a way to control. And imagine what you could do with this peer-to-peer technology, you know, controlling different things using multiple devices. So let's continue. How does this work? Like I said, this is using WebRTC, which is a real-time communication protocol for the web. It is built into all modern browsers and was created back in 2011. So it's actually getting quite old now. It uses many protocols to accomplish this, and we're going to take a look at that. It does support like data, video, audio. Today we're just looking up on the data channel, and it also comes with encryption out of the box. So the data channel is quite interesting. It actually uses SCTP, which stands for Stream Control Transmission Protocol, over UDP, because UDP is quite unreliable. It just fires away packets. But with this on top, we can kind of get both the benefits of TCP and UDP in one, which means we can choose if the packets are delivered in ordered or unordered way. We can choose if they are reliable or not. And if we choose unordered and unreliable, it's going to be faster. However, packets might drop and they might come in a different way, different order. But when we're making games, we could even have two data channels. So we could have one reliable order that's for like the important messages. And then we could have unordered, unreliable for more of the frame-specific data that, you know, then it's okay if we drop some packages. And there's also a configuration called max retransmits, which is set to unlimited. It basically, if you have a reliable connection, it just tries and tries. But you could also say like, no, okay, try 3 times and then drop the packet and continue. Just to answer one question about quick, can we use that with WebRTC on the web? No, we can't. However, there is work being done to standardize it. So we kind of first have to finalize standardizing it, and then we need the browsers to implement it. But that's really, really exciting when that comes out. So we have 2 players. They want to connect to each other. So I want to show you the different ways of how they can connect, because it would be really simple if we could just connect directly every time. However, we have the real world, we have routers and NAT and firewalls. So yeah, in a typical home network, you would have a router that has NAT, or network address translation. So in your local network, all the devices would have private IPs, and then the NAT would have like one public IP. And the NAT kind of does the translation. So when you're talking to the internet, it assigns a port for the device, for the communication to when it comes back. So if
one of the players is behind a NAT, we need to use a stun server. And the stun server is basically just a server that we can ask, what's my IP? And also what type of NAT am I behind? Because NAT is just not NAT. There are many types of NAT. And the hard type, the difficult type of NAT to work with in peer-to-peer is called symmetric, which means every time you go out to the internet, you will get assigned a different port. So it can be hard to match, but if it's not asymmetric often, we can do what's called like hole punching in NAT. So both of the clients can connect to each other at the same time and maintain an open peer-to-peer connection. Yeah, and if we are on a symmetric NAT or we have a firewall or something blocking, the third way to connect is through a turn server. And turn, then we basically just have a server-side component that forwards all the data, essentially just like using a server, but this is like the fallback. So we try different ways of connecting before going to a turn server. Yeah. So, but how do we actually establish the connection? Now we have two players, they're behind NAT, but how do they know of each other? Because usually we use a signaling server for this, and the signaling server is not a part of WebRTC. You can implement it in whatever way you like. If you want to use sockets or REST or whatever your tool of choice. And it's not needed for peer-to-peer. I could also, this player could take a pen and a paper and write their IP addresses, and it's called candidates, the way of connecting to them, pass that to the other player, and the other player could write that into a form and they could connect. So signaling server is not technically necessary. However, in real-world applications, it really improves the UX. So how it works is that one of the player will send an offer through the signaling server to the other player. It uses SDP, Session Description Protocol, which is used to describe like the network capabilities, supported codecs, and media types if you're using like audio or video, and encryption methods. And then the other player will then send an answer back with the same like SDP about them. And after that, they can actually start exchanging ICE candidates. And ICE candidates are then different ways of connecting, either like through a local channel, through the stun server or a turn server. And the protocol that is, and then once they have the candidates, they can try different ways of starting the connection. And like I said, this is the ICE protocol, which was created in 2003. We're talking like 21 years ago. WebRTC created in 2011. And ICE gathers the candidates, the local stun and turn. It receives the offers and creates the answers. It finds the best path for the connection and establishes a secure connection. So the signaling server is not a part of ICE, but the ICE is kind of the protocol of figuring out the best way for the clients to talk to each other. So how about we look at some code? So we first create a RTC peer connection, and there we can pass in the stun and turn servers as a configuration. And as you see here, often the turn servers have some kind of authentication because we're talking about bandwidth, which costs. So I'll show you more about hosting the servers later. You can, the first player can then create the offer, store that in their local description, and send that to the signaling server.
And in this case, we would be using WebSocket. So we would wait for an answer to come back, and we would set that as our remote description. However, this is when I'm starting the offer, but however, I also want to be able to receive an offer from another peer. So then I would receive an offer, set that as my remote description, create an answer for that, and then pass that through the signaling server. And like I was showing before, the passing of the ICE candidates, we do have an event listener for when we have a new ICE candidate. We send that through the signaling server. And then we also need to handle when the other peer sends us ICE candidates. But then ICE kind of handles the rest. There's more things to handle. You know, when the connection state changes, we might have a good peer-to-peer connection now, but then I change Wi-Fi, and we need to be able to kind of renegotiate. And of course, error handling. So only setting up the connection is a bit of a hassle. So this encourages us to use libraries for simplicity. However, when all the connection stuff is resolved, the data channel is quite straightforward. We just create a data channel, we have the on message, and then we can send messages. And like I said before, we could even create many data channels and pass options. The default is ordered, reliable, unlimited retries. If we want to change anything of that, we pass in the options. So like I said, libraries, it's really nice to use a library so that we can kind of simplify all that stuff. Also, if you think about, you know, they're working on getting quick, you know, getting a faster peer-to-peer protocol. So if you use a library, you don't have to like rewrite your code once that's launched. The library can kind of just handle the specifics for you. And the nice thing is that it comes with a signaling server. So even if it's not a part of WebRTC, it just ships it for you. And it has even a hosted one, so you can get started really quickly. So let's get back to the moon rover that I showed you before. Like, how is that implemented? And now I'm going to show you some peer.js code for simplicity. So what we start with is just creating a new peer. We can pass in some options there, but it works by default using their hosted servers. And then we wait for a connection to be open to the signaling server. And then we know that we're ready to receive and send data or connect to other peers. And since the game is only listening for data, so there's a peer-to-peer connection here to my joystick, but the game is only receiving data. So I just listen for a new connection, which means that I have a new peer connected. And then I listen to the data event, and the data is passed through strings. So if I want to, you know, use JS objects, I could just use JSON parsing. So for example, here I would have like the force and the direction. I would parse that and update my game state accordingly. But this is kind of the networking code needed. And if we then go over to the joystick code, so the joystick code, the first thing that does is actually to get the game ID, since a part of the QR code that I scanned is the peer ID of the game host. So I can get the game ID from my query stream. And then once a connection is open to the signaling server, I can say like, hey, I know about this other peer here with this ID. Can you please connect the two of us? And then once the connection is established, I get the connection over there. So if you think back to all the turn diagrams, you know, it's just handled for us over there. And I can hook up into my joystick, and every time a new force or direction is updated, I just send that with JSON stringify over.
And that's basically how this demo works. But this is one-on-one, peer-to-peer, has many applications. However, I'm talking about games, so essential piece to games is multiplayer. So how would a multiplayer game be? It's actually, the networking bit is quite simple. We just get connection event for every peer that joins, and then we need to keep track of that. And we can broadcast messages to all the players. So I think the complexity is more in the game engine itself rather than actually the networking. Yeah, and I want to briefly just show you about if you're going to host your own servers. There are these 3 components. Peer.js actually has a Docker image which you can host. Very easy to put that up into the cloud. And you can configure your Peer.js just to say what is the host of the signaling server. And then you can also pass in the ICE servers, which is then stun and turn. We do have solution that's called open source, called CodeTurn, if you want to host your own stun and turn servers. However, I would recommend, I used Cloudflare, but Twilio also has. And then you will have a CDN of turn servers and stun servers, so you can use a server that's close to the user. Since we are doing peer-to-peer and we want it to be fast. So how can we do this further? So I will have a demo in a bit. So I want to start with selecting 6 players for my demo. We're all going to join the same Wi-Fi network and test playing my peer-to-peer game. And I do have prizes. So I'm kind of just going to select some of you here. Okay. Random, real live random algorithm. So please join this Wi-Fi. And then once the demo is on, I'll have a QR code on the screen. And please only the players with the Wi-Fi join. If others join, we're in trouble. So how can we take this further? It all started in our Hack Week. We have annual Hack Week at work, where we just take a whole week, team of 4, and work on ideas from our coworkers. And 2 years ago, we wanted to build a game. We wanted to build a fast-paced game that leverages the improved latency of peer-to-peer. We also wanted to encourage players to meet in real life, like here, and play the game together. And that means that we are on the same Wi-Fi network, and the speed will be even better. Crucial thing for this is that the player needs to be able to join the game really simply, like we'll see. So what game to build? We were quite inspired by a game called Jungle Speed. Can I see a show of hands who has played the game? Okay, 1 person has played Jungle Speed. 2, yes, 3. So it's like a fast-paced game. Each player has a deck of cards and take turns in flipping the card. And if you have a match with another player, we compete of grabbing the totem to win that round. And then the other player needs to take all of the cards, and you're trying to get rid of all your cards. How do we put this online? We decided to have the game is played either in a TV, in a laptop, so you can have the game board on one device, and then all of the players will join on their phones and play. So in this case, we would have the game board here, and I press here to flip a card, and I press here to grab the totem. Otherwise, it's quite similar. So how would you build a game engine for a game like this? That is actually, we chose to do distributed Redux. Even though we have a completely different view here and here,
it really simplifies making a game where kind of the game logic can all be in one reducer. So each player is playing the game with the whole game state. So for example, the gameplay is basically a reducer that takes in the game state and an action. Here we have the flip card reducer. First, we're just making sure that this action is valid, that the player who is flipping a card is actually the current player. And then we perform the logic of actually flipping a card and setting the next player. And the forwarding the action is basically taking the action and sending it to all other players. So, are we ready for demo? The 6 players, you're all on the Wi-Fi? Nice. So, this was a Hack Week project, but this talk actually encouraged me to take it a step further, to buy the domain and put it online, because you know what happens to Hack Week projects or hack projects. You do the technical challenge and then you're like, okay, boring. So it's on partygames.is if you want to try it at home. We now have 2 games that were both built in a Hack Week. But the first game we call Quick Pause. And I have a prize. I don't know if I told you, but I come from a small island called Iceland. And we have volcanoes, waterfalls, glaciers, and auroras. So I have chocolates for the winner. If we can't distribute all of this, I'll have more games here during lunchtime. The winner can choose. Yeah, so let's review the rules. Once you connect, when it's your turn, you will see the player highlighted when it's your turn. You flip a card. If your card matches another card, and now we're just talking about the emoji itself, then it's who is the first one to press the red button, the totem, wins that round. We do have 3 special cards. If the lightning comes up, it's just press the red button. And the first one gets rid of their card for that round. 1, 2, 3, then actually the game makes everyone put out a card at the same time. You don't need to press anything. You just wait 1, 2, 3, and then everyone. And if you have matches, it's the first one. And this is a confusing one. If this is visible for one of the players, we are now matching colors and not shapes or not emojis. And the goal is to get rid of all your cards. So let's see if the demo works. So only the 6 players join. And I also want you to notice as the players join that you can change your name. And then there are arrows to choose your character, like if you want to be a cat or a dog. Okay, we have 6 players. Please put your names. And remember, there is prize. There is prize. You're not there. So who cheated and joined without the Wi-Fi? Please leave. Okay, anyways. So I guess we have 1 player cheating. Let's see how it works. So now KV is turn. They then press the flip card. Okay, so I see that PP was the one that joined without the Wi-Fi. So let's see what happens. Christopher. Okay. Yes, okay, Pablo won. You saw the quick paw. Santi. Sorry. So Santi's turn. So you press the. You're Santi. Okay. So now you press the flip card.
So wrong move, it was not a match. So this can take some time. So I don't know how we are on time. Okay, we have some more time. So I think Santi is not on the Wi-Fi, right? No, so we can see that she's not on the Wi-Fi, which means like we were not able to get a peer-to-peer connection. So I'm gonna try this one more time. Entonces voy a explicar en español. Ahora vamos a probar otra vez, pero solamente la gente que tiene el papel de Wi-Fi va a entrar. Para el conexión puede ser local. Ok, solamente los 6 que están en el Wi-Fi van a entrar y... No, tú no. Tú no tienes el Wi-Fi. Tú no tienes el papel. Yo di papel a 6 personas antes. Puedes jugar después. Okay. So do we have the 6 players? Okay. One more time. Let's see if we can. Okay, now everyone has to do boom. And another 1, 2, 3. So see, this is not a match. Did you see? The smile was a little bit different. And Pablo. Okay. Now you can see it's more faster. We had players that were not on the local Wi-Fi. They probably needed to use a turn server. And I don't know where Cloudflare hosts their next server to here. So I'm just gonna let them play and take questions. Are there any questions? Yeah. Bueno. Hey. ¡Ayuda! Bueno, ¿me pueden habilitar el otro micrófono, porfa? Bueno. The question? So this means that now we're playing for colors. But yeah, not anymore. Okay, I'll be back. Yeah, so I think my question was just a bit about, like, out of curiosity. And the question is there any argument against using the listen server for like a peer-to-peer setup? Because from the way I look at it, it's like if the game itself is set up to be like peer-to-peer, and then you have like one single host, like the logic is already inside the game, and it kind of handles all of those things. It feels like a simplified approach where people could be one-to-one, could be 6 players like this, just connect to a single host. And from where I'm sitting, it kind of eliminates like other additional servers. So I'm kind of curious as to what the argument is against that versus having like a different, peer-to-peer infrastructure setup. Like, why isn't that enough? If that's a good question. Yeah. Good question. So it's basically why use the listen server architecture and what are the potential drawbacks in that instead of using like pure peer-to-peer. So using pure peer-to-peer is more complex to synchronize all the messages. It's like all players talking to all players. So it's easier to get into a bad game state. So we are kind of using one player to kind of relay it. Of course, then it takes a bit more time for the action to get to the other players, but we're kind of, we're simplifying the code. We're simplifying how we kind of synchronize the game state, but there are drawbacks. There are drawbacks in like latency. And if your latency is a bit better than his, and then you might always grab the totem before him, even though he was first. So in this kind of game, we need to implement, I need to be honest, it's still on a branch. We're implementing like block syncing where we're both measuring the ping to each player, we're timestamping all the actions, and then we are replaying actions. So if we get an action later than another action, we need to like replay it, the action. But Redux, really shines there with having a reducer for the actions.
Of course, a drawback is also if the host disconnects, then maybe we want another player to become the host and do all of that. Yeah. So did anyone win the game? I did not see that. Who won the game? You and Christopher. Yeah, okay, there are 2 games. Okay, nice. So I'm just gonna say thanks, and I'm gonna hand out the prizes. You can see this on partygames.is. I am Thorsteinsson, and this is, the slides are there. It's web-based slides, so you can go through it and play the games. So, muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Ayer. Thank you so much. Bueno, nuestra siguiente charla es a cargo de Sandy Cortés. Ella creo que ya está casi lista. Ella viene para acá. ¿Cómo se la están pasando con el calorcito? ¿Bien, a gusto? Qué chido, qué chido. Les recuerdo que, bueno, el día de hoy tenemos un altar por allá. Les recordamos, bueno, mañana, para las personas que no son de aquí de México, mañana es el Día de Muertos y desde hoy se empieza a poner el altar. Se supone que era una costumbre prehispánica que llevaba a los... era como un viaje una vez que se moría una persona para llevar al Mictlán, que es como el lugar de reposo, ¿no? Es un viaje que duraba 4 años, así que durante 4 años le iban poniendo unas ofrendas a los fieles difuntos, ¿no? Para ayudarlos en esa travesía para llegar a ese lugar. Bueno, por ahí se llevaron el dongle. Ya está inalámbrico. Perfecto. Ya me había espantado. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la siguiente charla. Ella es Sandy Cortés, actualmente vive en Guadalajara, es Tech Lead en su especialidad en Frontend y en sus tiempos libres va a un taller de poesía o ve películas indias. Así como también es una apasionada de practicar cualquier deporte que se le ponga enfrente. Por ahora la danza aérea es su pasión. Damos la bienvenida a Sandy Cortés con su charla Trabajo y Vida Personal a los 20 y tantos. Hola, muchas gracias. Primero que nada, quiero decir que estoy muy nerviosa y pues gracias por la oportunidad de estar pues aquí enfrente y por tomarse el tiempo de pues ver esta charla. Pues como ya lo habrán visto, mi charla es Metas y Sueños pues a los 20 y tantos. Y pues primero que nada, pues creo que ya les dijeron un poquito de quién soy yo. Pues soy Sandra o Sandy Cortés, me pueden encontrar en cualquiera de mis redes sociales como La Becaria. Y pues un poquito sobre mí, creo que ya lo escucharon, es que me apasiona la tecnología, los deportes y aprender nuevos frameworks para el desarrollo de front. Así que sí, me especializo en la parte de front. Actualmente me desempeño pues como Tech Lead en Frontend en una empresa llamada Wex Everywhere, que pues nos dedicamos básicamente a hacer herramientas para los call centers. Y pues si no hay más cosas para hablar sobre mí, pues creo que podríamos comenzar. Pues creo que me gustaría comenzar diciendo que pues tengo actualmente 26 años y un día comencé a sentirme pues súper estancada. De repente me di cuenta de que absolutamente todos mis amigos se estaban casando, teniendo hijos, comprando carros, comprando casas y, ¿por qué no?, también viajando por absolutamente todo el mundo. Entonces me percaté, más bien me hice una pregunta bien importante. ¿Y yo qué diablos estaba haciendo? Entonces, pues básicamente comencé a comparar mi trabajo o mis procesos con el de la gente pues súper exitosa. Pero creo que nunca nos detenemos a pensar en algo. Cuando nosotros tenemos acceso a toda la vida de pues esta gente súper exitosa que tiene imperios tecnológicos, solamente tenemos acceso a ciertas partes de su vida. Y pues entre todas estas cosas, solamente en esa selección de triunfos y fracasos, solamente vienen los que rindieron ciertos frutos. Pero pues ese tipo de fracasos que no rindieron frutos no existe pues para nosotros los mortales. Pero aún así yo seguía con ese tipo de comparativas de que pues yo qué diablos estaba haciendo. Así que pues lo que hice fue que me metí a trabajar. Y pues en ese momento, cuando comienzo en esto del desarrollo, me percaté de algo que me sacó de onda al principio.
casi toda mi competencia pues eran hombres, casualmente. Y pues desde ahí yo dije, bueno, a mí me encantaría resaltar en este mundo, ¿no? Entonces a mis 20 años, toda madura de mi vida, dije, creo que me gustaría ser tech lead antes de cumplir 30 años. Y pues también tenemos que tomar en cuenta que yo en ese momento estaba en 6º semestre de la universidad y pues, ¿por qué no? También quería terminar una carrera universitaria. Entonces, pues ahora seguimos con lo que entramos más bien a un área súper gris. Todos los baches que tiene una persona en todos estos procesos. Y pues, primero que nada, pues para que entiendan todo el choro mareador que estoy a punto de decirles, me gustaría decir que estuve de empresa en empresa buscando algo que realmente no encontré ninguna. Y pues, básicamente, cuando llegué a un unicornio naranja, aparte de que me decían todo el tiempo de para sobresaltar o para avanzar, tienes que trabajar más que los demás. Pues también me percaté de que mis compañeros estaban ganando el doble que yo haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues agarré mis cositas y dije, pues vámonos de aquí, y me fui a una empresa que me estaba ofreciendo un mejor salario. Y pues la verdad no sabía dónde me estaba metiendo. Y llegué a una empresa donde la verdad los aprecio mucho, aprendí muchísimas cosas. En ese momento yo estaba súper apasionada o súper enamorada de Vue, pero tuve una batalla campal porque los señores no me querían dar aguinaldo. Entonces, al final de cuentas, sí me dieron aguinaldo, pero descubrí que pues su cultura y mi cultura o la forma en la que manejaban las cosas, pues ya no hacía match. Entonces, sin tener ningún plan y sin tener absolutamente ningún cajoncito ahí ahorrado, pues dije, pues vámonos de aquí porque aquí espantan, ¿no? Y pues estuve 2 meses sin trabajo. Y entre ir y venir y buscar y mandar miles de currículos por LinkedIn, pues llegué a una empresa que pues vende esas motos donde casualmente nos asaltan en el Estado de México. Y pues y después mi sorpresa fue tan grande cuando de repente me corrieron y no conformes con eso me hicieron tener un ataque de ansiedad en ese proceso. Eventualmente me di cuenta de que ellos ya llevaban muchísimos años manejando las situaciones o cualquier cosa de esta forma, y lo que ellos hacían o dejaban de hacer, pues realmente no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues me fui de ahí y llegué a hacer desarrollo mobile, a una fintech también, porque pues a mí me encantan las fintech, o me encantaban en ese preciso momento de mi vida. Y pues ya haciendo desarrollo mobile, una persona se me acercó y aparte de decirme que pues todo lo que se había hecho en toda esta aplicación mobile pues no era mérito mío, pero que el junior que me había dado pues para ayudarme en esa aplicación, pues que era muchísimo mejor que yo, pues esperó pacientemente a que mi jefe directo se fuera de vacaciones y vámonos para afuera. Eventualmente vamos a hacer una pausa mental, porque a mí me encantaría decir que todas estas historias que les estoy contando, me las estoy inventando, me las saqué de la manga, pero desafortunadamente son cosas que pasan en el ámbito laboral y creo que a muchas personas le han pasado y pues realmente no es algo que yo le desee pues a nadie más. Y pues en este proceso de ir y venir, al estar sin trabajo, debajo de la ducha, viendo mi teléfono, que eventualmente se descompuso porque pues no era contra el agua, pues me llegó un mensaje por Twitter de una persona que estaba buscando a un desarrollador, ya sea web o mobile, que pues que le diera a React o React Native. Y pues básicamente me dijo, ¿sabes qué? Tengo un proyecto que posiblemente dure 3 meses, la neta seguramente dura menos porque seguro nos vamos a morir. Y pues la única pregunta que yo me pude hacer en ese preciso momento fue, ¿cómo alguien que se dedica al ambiente financiero va a hacer un cambio tan repentino a este mundo de los call centers? Porque son 2 cosas completamente diferentes. No tienen nada que ver una con la otra. Entonces, pues con todo el miedo del mundo dije, pues va, ¿qué puede salir mal, no? Yo siempre he dicho, en la entrevista con el reclutador tú puedes volar, no pasa nada. Pero entonces, estoy consciente de una cosa, si yo no tuviese la cantidad de seguidores que tengo en Twitter, esta oportunidad jamás se me hubiese presentado.
pero pues afortunadamente llegó. Entonces, pues a mis 25 años, cuando el equipo comenzó a crecer, porque pasamos de ser 3 personas contra el mundo a ser un equipo de 6, que pues no es mucho, pero es trabajo honesto, pues me volví tech lead o líder de proyecto en la parte de frontend en mi amado UX. Pero tengo que decirles qué descubrí. O sea, hay algo que descubrí en este proceso. Ser tech lead es lo mismo que el sueño que todos tuvimos de niños cuando queríamos ser adultos. Sí lo recuerdan, ¿no? Todos en algún momento dijimos, ay, cuando tenga 30 años, cuando tenga 20 años, voy a tener casa, voy a tener carro. Pues yo tengo 26 y pregúntenme cuántos imperios tecnológicos tengo actualmente. Ninguno. Entonces, pues al ser líder de proyecto me percaté de algo. Soy un ser humano. Me equivoco muchas veces, muchas veces me toca decir que realmente no sé ni qué diablos estoy haciendo, pero afortunadamente para mí, las personas que me tocaron en este proyecto son personas que les encanta aprender, que les encanta apoyarse unos con otros y pues que siempre están dispuestos a ayudarme cuando ni siquiera yo sé qué diablos estoy haciendo. Pero, pues, básicamente, en uno de esos días en los que estaba pensando en 10 posibles escenarios, bueno, quien me sigue en Twitter sabe que mi descripción de Twitter es que suelo pensar en 5 escenarios diferentes al día. Yo le llamo que es el poder de Doctor Strange, pero mi psicólogo no acepta eso y dice que es ansiedad. Entonces, en uno de esos días en los que pues yo estaba ahí pensando en 10 escenarios en los que posiblemente me quedaba pues sola y con 10 gatos, me puse a pensar en algo pues súper importante para mí, que en este preciso momento de mi vida y que en este mundo existen 2 tipos de éxitos. Y ustedes pensarán que los estoy choreando y posiblemente sí, ¿no? Pero pues básicamente existe el éxito convencional, que es el éxito que todos conocemos. El influencer tech, el artista famoso, el artista famoso y pues ya saben, ¿no? Todo eso, que todo el mundo reconoce y que pues a todo el mundo le gustaría hacer. Pero existe otro tipo de éxito que en este preciso momento de mi vida es muchísimo más importante para mí, que es el éxito personal. Y pues al darme cuenta de que este éxito era completamente válido, entendí algo bien importante. El éxito es en parte trabajo duro, pero principalmente tiene que ver mucho con la suerte y una mezcla de privilegios de nacimiento. El compararme con alguien más solo porque mi vida no había dado los mismos giros que el de alguien súper exitoso, solamente me hacía pues sobrepensar. Y pues al entender que nosotros solamente podemos pues básicamente influir en nuestro destino, pero no forjarlo, realmente les voy a ser muy honesta cuando les digo que me quitó un grandísimo peso de encima, porque yo ya no estaba buscando la validación de absolutamente nadie. Entonces, pues básicamente vamos a la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué quieren? ¿Éxito convencional o éxito personal? Y pues básicamente creo que eso depende de cada una de las personas. O sea, básicamente de qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas. Básicamente yo me iría más por lo que yo quiero, ¿no? Pero pues bueno. Pero pues seamos honestos en algo. Y pues me dediqué a poner varios post-its porque hice como que una tipo de lluvia de ideas conmigo misma, en donde pues digo, bueno, seamos honestos en que la adicción al trabajo y la creencia de que es la solución a todos nuestros problemas se está convirtiendo básicamente en una condición mental. Y no les estoy mintiendo, existen artículos, pueden ir a San Google, donde tienen pues ciertos porcentajes, no me voy a meter exactamente en cuánto, porque pues la charla no va sobre eso, que dicen que ciertos porcentajes de personas que son workaholic pues tienen TDAH. Otro porcentaje, tampoco tan pequeño ni tan grande, pues tiene trastorno obsesivo compulsivo. Otro pequeño porcentaje tiene pues criterios de ansiedad y uno más pequeño, pero no menos importante, pues cumple con criterios de depresión. Entonces, pues básicamente esto se está convirtiendo en un problema y no solamente en nuestra área, es en cualquier área en la que ustedes vayan. Y pues básicamente hay algo que me gustaría decir, es que la ilusión de que la gente que está arriba se abrió camino con sus propias manos, pues muchísimas veces nos hace sentir muy inadecuados. Cuando realmente, seamos honestos, la gente solamente hace las cosas y espera lo mejor. Porque
pues algo que sí me gustaría decir es que muchas de mis mayores victorias han salido cuando yo peor me sentía y muchos de mis fracasos me pasaron pues cuando más confiada estaba conmigo misma y pues con todo el mundo que me estaba rodeando. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿necesito trabajar más de lo que me toca para alcanzar el éxito? Pues, o sea, sí y no, porque realmente el que tú trabajes te va a facilitar muchas cosas, va a aumentar tus probabilidades de que te vaya bien. Obviamente que si estamos todo el día acostados viendo Netflix, eventualmente no vamos a poder pagar Netflix, pero pues ten en cuenta de que se requieren muchos factores como privilegio y a veces caerle bien a las personas indicadas. Entonces, básicamente, tenemos que saber que no hay tal cosa como una buena estrategia para vivir. Ya lo mencioné anteriormente. Muchas veces solo lo hacemos y esperamos que salga lo mejor. Y pues, ahora que soy Tech Lead, básicamente me gustaría decirles que ningún trabajo, absolutamente ninguno, vale más que tu paz mental y tu estabilidad emocional. Porque ahora que soy líder, trato de que mis compañeros tengan una estabilidad entre trabajo y vida. Aprendí que es súper válido decir que no cuando nos ponen tiempos que son absurdos. Y pues algo que me hubiese encantado saber desde hace mucho tiempo es que afortunadamente en el área tecnológica no existe nada que no pueda esperar para el día siguiente, a menos de que sea un bug productivo que nos haga perder millones de pesos, ¿no? Ahí sí, pues a darle porque pues no nos queremos quedar en la ruina. Y pues básicamente, ¿qué éxito es el más importante para ti? Pues en este punto de mi vida me gustaría decir que es el personal, el cual me responde lo siguiente: ¿quién soy yo y qué quiero hacer de mi vida? Básicamente tenemos que entender algo. No porque yo tenga una definición de éxito, significa que tiene que ser exactamente la misma para todos. Seguramente lo que para ti es un número 4, pues para mí es un número 1. Y ¿saben qué? Eso está bien. Dejemos de pensar que pues todo en nuestra vida es una competencia. Estás compitiendo contigo mismo. Y pues dejemos de comparar nuestros procesos con los de los demás, porque vuelvo a repetir lo mismo. Recordemos que no todos tuvimos las mismas oportunidades. Hay algo de lo que yo estoy súper consciente, es de que estamos en Latinoamérica y muchísimas veces el simple hecho de que tus papás te levanten y te digan, pues órale, mijito, a la escuela, porque si no, el día de mañana no vas a ser nadie en esta vida, ya ahí entra en un privilegio porque no todos los tenemos. Y finalmente me gustaría decir que me gustaría culpar a Pokémon por enseñarme que debo de ser siempre el mejor que nadie más. Y pues me gustaría finalizar esta charla citando a una frase que... ¿Vale? Ah, ok. Vale. Bueno, y finalmente me gustaría pues finalizar esta charla con un artículo que a mí me encantó en su momento, que fue donde me inspiré. Es un artículo de Jorge Pinto que se llama El trabajo que me robó mis 20s, y pues básicamente va así. La promesa puritana de que solo trabajando duro se logran las metas es un insulto para todas esas personas que han pasado su vida rompiéndose la madre sin obtener absolutamente nada. Creo que se los recomiendo, es un súper buen artículo y pues habla sobre que, pues básicamente lo que yo estaba tratando de compartirles, que pues muchas veces nosotros no solamente, o sea, más bien el éxito no solamente depende de ti, depende de muchísimos más factores de los cuales muchas veces tú no tienes ningún control absoluto. Entonces, pues básicamente eso sería pues absolutamente todo de mi parte. Muchísimas gracias. Este QR es de la empresa donde estoy trabajando actualmente, por si lo quieren escanear. Y pues en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Sandy Becaria AT. Y pues muchísimo gusto a todos. Fue un gran placer ser speaker acá. Doctor Sime, qué chido. Ya soy influencer. Dimos como en concierto, interesante. Muchísimas gracias, Sandy. ¿Tienen alguna pregunta alguien para Sandy? ¿Algo? ¿No? ¿Por ahí? Si no, muchísimas gracias. La verdad es que bastante interesante tu charla. Yo creo que más de uno nos ha pasado que por ahí nos quedamos en este momento en el que estamos trabajando de más y que no sabemos cómo manejar las cosas, ¿no? Yo creo que todavía actualmente sigo en esta parte de intentando
mediar un poquito entre la vida personal y la vida profesional, pero sí hay que saber separarlo, ¿no? Para, para estar ahí chidos. Por ahí viene todavía el speaker, le están configurando su computadora. De mientras, por aquí puedo tener una pequeña charla con ustedes. Les voy a explicar datos interesantes del Día de Muertos que tengo por aquí anotados para hacer tiempo. ¿Saben ustedes que el Día de Muertos es una celebración que es patrimonio inmaterial de la humanidad? De hecho, fue declarado así por la UNESCO en 2008. Y bueno, también hay otro dato curioso que algunas personas saben acerca del desfile del Día de Muertos que sucede en la Ciudad de México. Si ustedes estaban esperando ver un desfile por aquí el día de mañana, que sepan que no va a suceder o probablemente suceda en algún lugar que lo organicen, pero no es una tradición tal cual que nació aquí en México por nosotros, ¿no? Sino que fue algo que sucedió a partir de una película de James Bond, por ahí del 2015, en la 07 Spectre. Y a partir de ahí como que dijeron, pues está chido, está interesante tener este tipo de eventos aquí en México y lo seguimos replicando, ¿no? A partir de esas fechas. Tal cual, ¿por qué esta vez no vengo disfrazado? Porque bueno, el Día de Muertos para nosotros no es una fecha en la cual vengamos, digamos que nosotros no utilizamos esta parte de la herencia celta, ¿no? De disfrazarnos para que no nos encuentren los espíritus, sino que más que nada lo utilizamos para honrar a los muertos y utilizamos este tipo de maquillaje como de calavera, que pues representa que pues en algún momento nos vamos a morir también, ¿no? Y bueno, no es algo que tenga que ser triste, también celebramos esta parte de la muerte. Para nosotros como mexicanos es una cosa que tenemos bien presentes, que en algún momento vamos a llegar para allá, que tenemos que tener mucha conexión con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Creo que a diferencia de algunos otros países, aquí en México somos familias muy unidas, muy, muy unidas. De repente vivimos muchos en la misma casa. Nos gusta vivir de esa manera. Y la verdad es que está bastante chido. De repente parece que aunque no te lleves con tu hermano, con tu otra persona de tu familia, al final siempre, siempre, siempre te va a hacer algún favor en algún momento de la vida, ¿no? Para temas de salud, para temas económicos, aunque no le regreses el dinero a tu hermano, sabes que iba a estar, ¿no? Y que te va a odiar unos años, pero va a seguir ahí al pie, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, bueno, acerca de estos datos del Día de Muertos, es que enterraban a las personas con un animal, con un perro que se llama Xoloscuincle. Ok, ya viene por ahí el speaker, en lo que llega la termino de contar esta parte. El Xoloscuincle es un perro que no tiene pelo, prácticamente es endémico de aquí de México, y la idea de enterrarlo junto con este animal es que te guiara a cruzar el río en el Mictlán, ¿no? Es una costumbre bastante interesante. También hay un día especial para los perritos, que es como hace como 2, 3 días sucedió. Ajá. Y que bueno, se supone que tenían una teoría de que si maltratabas a un animal, nunca ibas a poder cruzar el Mictlán, que es este río. Y te ibas a quedar como en una especie de limbo ahí muy, muy extraño, en el cual pues no ibas a poder, tu alma no iba a poder descansar. Así que bueno, sean buenos con los animales. Y bueno, creo que por ahí ya está lista nuestro speaker. Entonces la voy presentando. Su nombre es... Una disculpa, sí, por aquí tengo tu semblanza. Listo. Uy. Sí, gracias. Muy bien. Su nombre es Ana Acuña. Ella es Senior Developer Advocate en AWS para Latinoamérica. Anteriormente trabajó como ingeniera de desarrollo de software en Amazon.com. Ahorita ella nos va a contar más acerca de... bueno, voy a decir cuál es el nombre de la charla. Es Cloud Backends for Frontend Developers. Y ahorita que esté lista, terminamos de presentar. ¿Ya se conectó? Perfecto. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso a Ana Acuña y los dejo con ella. Un fuerte aplauso. Gracias.
voy a cambiar. ¿Está bien? Ok, súper. Hola a todos. Gracias por estar en mi charla. Tengo algunos disclaimers antes de empezar. El primero es que soy de Brasil, por eso tengo un acento. Y estoy oficialmente en México hace un mes, entonces todavía habituándome a las costumbres y cultura mexicana, que sí está hermosa y me encanta. Entonces, me gusta mucho estar aquí en Día de Muertos mañana. ¿Qué más? No soy programadora front-end. Trabajé en Amazon. Ahí somos, como developer advocate, somos full stack, pero todas nuestras UIs internas y hasta la página un poquito, don't quote me, son feas, ¿no? Entonces, soy una programadora front-end frustrada. Sí, me gusta, me encanta, pero es súper difícil y los admiro. Y sigo peleando con la keyboard latina. Es distinta de la keyboard de Brasil. Creo que no fue hecha para programadores, porque la barra necesita un shift, los dos punto y coma también está. Y hoy, justo hoy, aprendí cómo hacer el backtick. Entonces, un poquito de contexto para ustedes. Ok. ¿Qué necesito para ser una front-end developer o un front-end developer? Y muy probablemente porque yo no soy una. Asumo que todos ustedes conocen el front-end roadmap. Hay un montón de roadmaps de front-end, back-end, DevOps, pero está gigante. Es un montón de cosas, un montón de conceptos, un montón de tecnologías distintas, y yo creo, al menos en comparación con backend, que el universo frontend cambia muy rápido. Hay muchos frameworks, hay muchas cosas nuevas, la web cambia, los browsers cambian. Entonces, muy probablemente porque yo soy una programadora frontend frustrada, es por eso. Y keep learning, me encanta. Entonces, no, ni modo, no puedo. Pero ok, ¿cómo llegamos aquí? Porque cuando yo tenía 13 años, hace mucho, hace 20 años, yo hice una clase de web design con Macromedia, Fireworks, Dreamweaver y eso, ¿sí? Y era sencillo, usábamos tablas, todo bien. Pero ¿qué ha cambiado desde entonces para que ahora sea muy complejo ser un developer o una developer frontend? Créditos a esta imagen, a Chris Coyer, aquí está pequeño, pero es de CSS Techniques, su página es buenísima. Tenemos el espectro del full stack con backend y frontend. Y lo que ha pasado los últimos 10 años, tal vez, o más, es que todas estas tecnologías que empezaron como backend y van hasta frontend con bases de datos, servidores, server-side languages, APIs, frameworks, JavaScript, CSS, HTML. Creo que para los frontends, ustedes empezaron a quedarse más cerca del lado del backend por algunas tecnologías, ¿no? Con GraphQL están más cerquita de las APIs, con Node.js de las server-side languages. Entonces, el mismo lenguaje JavaScript que usan en su frontend, ahora pueden usarlo en el backend también. Y con serverless ya ni siquiera ocupamos servidores. Entonces, creo que por eso y otras cosas, los developers frontend ahora ya son como más backend que antes. Muy bien, ¿y cómo vamos desde ahí para Cloud Backends? Hoy sabemos que nuestras aplicaciones están en la nube y ahí están nuestros backends. Y otro disclaimer que no di es que trabajo para AWS, pero AWS no es cool para front-end developers. No, sí es cierto, yo sé. Entonces, tenemos un montón de servicios, más de 200. Yo no conozco todos los servicios. Creo que nadie que trabaja en AWS conoce todos los servicios. Y entiendo que si son front-end developers, no quieren
aventurarse a conocerlos, porque son muchos, ¿no? Pero en programación y tecnología, nosotros creamos abstracciones para ayudarnos. Entonces, empezamos con lenguajes de programación como Assembly y C, evoluimos para Java, que ya es más alto nivel, o Python, que tiene una semántica muy cerca de cómo hablamos nosotros. Entonces, creamos abstracciones para hacer nuestras vidas más fáciles. Y nuestras aplicaciones necesitan múltiples building blocks, piecitas, no sé, así diría en portugués. Entonces, necesitamos de datos, bases de datos para guardar la información de nuestros usuarios o fotos que suban, lo que sea, autenticación y autorización, storage para salvar archivos. Entonces, si tengo una aplicación como Instagram y mis usuarios suben fotos, tengo que guardar estas fotos en algún lado para después mostrarlas otra vez a sus amigos y lo que sea. Y mucho más, ¿no? Tenemos notificaciones, geolocalization y ahora un montón de cosas de inteligencia artificial y machine learning. Lo que nosotros en AWS hicimos para que sea más fácil para ustedes usar los servicios sin tener que conocerlos a fondo, sin tener que elegir de entre 200 servicios, fue una herramienta, un conjunto de herramientas y servicios que se llaman Amplify, que les ayudan, facilitan la creación de aplicaciones full stack en AWS. Entonces, aplicaciones tanto web cuanto mobile. Y para empezar, tienen que crear su app y Amplify soporta un montón de frameworks y lenguajes como esos que están aquí. Entonces, espero que los que ustedes usen. Entonces, ahorita quiero enseñarles en una rápida demo que espero que funcione cómo hacerlo. Ok. Peleando con la keyboard latina y el micrófono. Pero creo que ya. Ok. No, así está bien. Sí. Creo que no está perfecto, pero me escuchan, ¿no? Ok. Muy bien, esta es la consola de AWS, pero ni siquiera necesitamos empezar por aquí. Yo he creado un repo en GitHub con instrucciones. Spooky Pet. Sí, aparte mi aplicación, como quería usar la temática de Halloween, que de hecho no celebramos en Brasil como ustedes aquí en México. Y también hace, no sé, como 2 semanas descubrí que eran las calaveritas literarias. Y también me encantaron, es muy chistoso las rimas y todo eso, pero yo no soy creativa lo suficiente para hacer mis propias calaveritas. Entonces vamos a usar un modelo de IA generativa para crear calaveritas para nuestras mascotas. Esta es la idea de la app. Pero ok, yo no voy a hacerlo todo aquí con ustedes porque se tarda un montón en instalar las dependencias y eso, pero empecé con una aplicación React y después configuramos Amplify en nuestra aplicación con este comando. Déjame abrir la terminal. Ok. Igual aprendí hoy qué significaba espeluznante, porque el nombre en inglés es Spooky Pet, sí. Muy bien. Cuando ejecutamos este comando de Amplify, va a instalar un montón de dependencias de Amplify y crear una carpeta que se llama Amplify. Y aquí podemos definir nuestros resources, nuestros recursos en la nube,
pero de forma sencilla con las abstracciones que les dije. Entonces, por ejemplo, aquí si quiero, voy a aumentar, sí, creo sí, no sé. Yo uso lentes, entonces lo más grande mejor. Entonces, usamos código TypeScript para definir nuestra infraestructura en la nube. Y tenemos las carpetitas aquí como auth para autenticación y data para nuestros modelos de datos. Y de hecho empezamos con un simple to-do. Pero lo que quiero hacer con ustedes para nuestra aplicación es el upload y el almacenamiento de la foto de nuestras mascotas en la nube. Entonces, no necesitan saber eso, pero en AWS usamos S3 para salvar objetos. Y vamos a hacer eso con Amplify sin que tengan que conocer S3, sin que tengan que hacer configuraciones complejas y todo eso. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta que va a llamarse Storage. La nueva versión de Amplify tiene esta convención, entonces, para definir sus recursos de storage, creas una carpeta storage y en ella un archivo que se llama resource.typescript. Y aquí tengo lo que tenemos que hacer. Otra funcionalidad súper interesante de Amplify es que podemos crear un sandbox en la nube. Entonces voy a desplegar como una versión de development de mi aplicación en mi cuenta de AWS sin que eso interfiera o haga cambios en las versiones de mis compañeros de equipo, por ejemplo, si estamos trabajando juntos. Igual, ok. Entonces, eso va a empezar tengo que autenticarme. Entonces, ahí sí necesitan una cuenta en AWS y todo eso. Y va a crear un sandbox de desarrollo para mí en mi cuenta. Y ahora va a empezar a desplegar los recursos que tengo definidos aquí en mi cuenta. Y después, si quiero borrarlos, ya puedo hacerlo sin interferir en nada que esté en producción o que esté en las cuentas de mis compañeros. Pero súper bien. Hay la configuración, después que hacemos el primer deployment, hay una configuración de Amplify, muy sencilla, 3 líneas. No sé si ya la tengo aquí. Todavía no. Entonces, ok, import Amplify. Y los outputs que ahí sí, después del despliegue, este archivo va a popularse con como mis funciones lambdas, mi cognito para autenticación y eso. Y Amplify Configure usando estos outputs. Súper bien. Mientras eso, en 1 minuto más o menos, hizo el despliegue de mi sandbox. Aquí solo para que vean que lo que está pasando en mi CLI es refletido en mi cuenta de AWS. Veamos. Creo que aquí está. Entonces, hay mi username, una cuña, dice que es mi sandbox. Entonces, es una stack distinta de la stack que tenemos en producción. Y aquí pueden ver los resources que después tendremos en la nube. Muy bien. Creamos el resource de storage aquí para definir cómo va a ser el storage en nuestra aplicación.
Y en esta parte importamos el define storage de la librería de backend de Amplify. Doy un nombre a mi bucket. Aquí, de hecho, no es el nombre final del bucket porque buckets son como las carpetas de S3. Tienen que tener nombres distintos, entonces vamos a crear un nombre random con eso. Y le digo que cualquier persona puede hacer upload de poner archivos en mi bucket S3. Entonces aquí tenemos configuración con código. Si ya usaron la primera versión de Amplify, tenía una UI, picaban las cosas y ahí definían, o tenía una CLI también. Y los feedback que recibimos de quien ya la ha usado es que había mucha magic aconteciendo y no se entendía lo que pasaba. Aquí tenemos un poquito más de control. Con código digo, quiero un bucket para mis mascotas con este file path y cualquier persona puede agregar archivos ahí. Otro archivo importante que tenemos es la definición del backend. Entonces, hasta ahora nuestro backend tiene autenticación y data. Vamos a agregar el storage. Igual lo importamos como los otros. Y eso es. Aquí se ven, detectó que hubo cambios en nuestra definición del backend y va a empezar a desplegar estos cambios, más precisamente el nuevo bucket S3 en mi cuenta. Entonces está deploying. Mientras eso, vamos a cambiar la UI para que podamos hacer el upload de nuestras fotos. Necesitamos esta dependencia de Amplify porque voy a usar su file uploader component, pero si usan su profile uploader o otras cosas más manuales, no van a necesitar eso. Yo sí. Y aquí lo que estamos haciendo, porque quiero que usen la app, está desplegada en mi cuenta de AWS, entonces al final sería súper padre que enviaran fotos de sus mascotas y sus características para que creáramos una calaverita literaria con ellas. Lo que estoy haciendo es creando un hash para el key del archivo, para que si, por ejemplo, múltiples personas tienen el mismo nombre de mascota, no sé cuáles nombres de mascotas son populares en México, pero seguro sí pasa. Entonces aquí pegamos informaciones del archivo para crear un hash único para que el nombre del archivo en S3 no sea igual para diferentes fotos. Ok, entonces cambiamos nuestro app. Y aquí ya ha desplegado. Les muestro, tenemos un nuevo aquí. Ahora hay una stack de storage que tiene un bucket en S3. Aquí está. Entonces, tiene este nombre random, ¿no? Amplify, mascota espeluznante, que es el nombre de la aplicación, mascotas bucket, que fue lo que definimos, y no hay ningún archivo ahí. Entonces, en nuestro app, este es el app que empezamos con el create app, pero aquí está el process file, crea un key para nuestro file, y aquí usamos el file uploader del React UI para eso. Esa soy yo con la keyboard latina, porque el return key o el enter en la keyboard de Brasil es gigante, es como
2 veces el tamaño. Pero ok. Mascota espeluznante. Este es un componente de UI, de Amplify. Es una librería de componentes React y de otros frameworks. Y pueden usarlos, están sencillos y mucho más bonitos de lo que yo haría con mis capacidades de frontend frustrada. Entonces, aquí voy a subir la foto de Chubby, que es la mascota de Nelly. Y Chubby se ve un poco borracho, aunque yo como fan de las cervezas le juzgo por tomar una Amstel Ultra. Pero ok. Mira, y aquí yo no hice nada. El componente de UI de Amplify nos muestra el status del upload. El archivo está chiquito, entonces fue rápido. Y cuando ya hizo el upload o no. Súper bien para las personas como yo que no son buenas con frontend. Pero ahora, aquí está la foto de Chubby. Y hay un hash, un key, que cambiamos ahí con aquella función process file. Pero mira, sí es Chubby, ¿ok? Entonces, cambiando, ¿cómo qué? 4 archivos, creamos el storage resource con esta definición del nombre del storage, el nombre amigable para nosotros, los permisos. Muy probablemente en sus aplicaciones no quieran que todos puedan ver todas las fotos. Aquí demos permisos para que todos puedan subir fotos, pero hay diferentes niveles. En el backend, con una línea, decimos que ahora tenemos storage, que antes no teníamos, y cambiamos el app en el frontend para hacer el file upload. Y ahora ya nuestra aplicación está guardando fotos en S3 en la nube. No necesité saber nada de S3, cómo un bucket funciona, permisos, que mi bucket sea privado o no. Va a crear estas definiciones con lo que llamamos de sensible defaults. Y después, si quiero cambiarlas, puedo hacerlo, pero no necesito conocer S3 a fondo. Súper bien. Ahora vamos a crear una función lambda para que va a recibir como las características de nuestras mascotas, nombre, signo, comida favorita y raza. Y a partir de eso crear una calaverita literaria con un modelo de GenAI. Entonces, no sé si ustedes conocen Lambda. Sé que Cynthia hizo una talk y habló un poquito de Lambda, pero de forma como más abstracta, sucede un evento que hace un trigger, va a ejecutar nuestro código, que va posiblemente llamar otros servicios o en AWS o en algún otro lado. Entonces, el evento es lo que llamamos the event source, es como un trigger. Hay un handler, que es un código que escribimos, que es de nuestra función Lambda. Y los otros servicios pueden ser otros servicios en AWS o otras APIs que tengan en algún otro lado. Solo para contextualizarlos. Muy bien, aquí tengo otro proyecto que ya está con esta parte. Spooky Pet. Ok. Y les enseño qué hicimos aquí. En data, definimos nuestra función lambda, que se llama generate calaverita. No sé si lo hacen en español, pero en Brasil es muy común mezclar inglés con portugués cuando estamos programando. Sí, súper. Iguales. Y aquí tenemos un cliente de Bedrock. Bedrock es un servicio serverless de AWS, que es una llamada de API, como van a ver,
eliges el modelo de Large Language Model que quieren usar, como Claude de Anthropic, o Llama, o Stable Diffusion. Envían el prompt y Bedrock les contesta. Tenemos un cliente de S3 que va a descargar la foto que subimos. Entonces, aquí hay una función para descargar la foto de S3. Y para todo eso, si todavía no usan AWS con JavaScript, tenemos un SDK con librerías que lo hacen más sencillo, ¿no? Entonces, aquí está la función para descargar la imagen. Y aquí es el handler, que es el entry point de nuestra función lambda. Entonces, va a recibir el prompt, la foto, va a acceder el bucket con las mascotas, y aquí es donde llamamos al modelo. Entonces, y lo bueno de los modelos, aquí estoy usando Cloud 3.5 Sonnet, es que hablan español. Entonces, mi prompt está en español. Crea un nombre tenebroso de Halloween y una calaverita literaria mexicana para una mascota en base a su nombre, signo del zodíaco, comida favorita y raza. Entonces, este prompt, el system prompt, en el prompt vamos a enviar el nombre, la comida y el signo y eso. Y igual estamos enviando la imagen que está en S3. Entonces, si se fijan, no es una llamada de API muy compleja. Pero aquí está, definimos el modelo está en otro lado. Y si nuestro prompt va a ser solo texto o imagen. ¿Qué más? Aquí creamos, Amplify crea para nosotros un esquema con la calaverita y así crea funciones para que podamos hacer queries a esta función sin tener que crearlas nosotras. Entonces, recibe dos argumentos, el prompt y la foto, y retorna un string. Entonces, es muy semántico también, ¿no? En una query con esos argumentos y este tipo de retorno. Y aquí también hice un cambio porque todo en la nube, la que sea, no solo AWS, es seguridad y permisos. Entonces, si mi función lambda quiere descargar archivos del bucket S3, necesita permisos para eso. Entonces, aquí decimos que la función puede leer las imágenes. Yo ya he desplegado y veamos si funciona, ¿no? Pero aquí está SpookyPad y lo hice desde mi repo en GitHub. Entonces, cuando voy a configurar una aplicación en Amplify, le doy acceso a uno de mis repos y ahí hace el deploy. Ok, vamos a ver cómo va a quedarse la calaverita de Chubby entonces. Si se acuerdan de Chubby, borracho, con gustos cuestionables. Su nombre es Chubby por Chewbacca. Creo que esta información dejaría la calaverita más emocionante, pero ok. Es de Libra. Su comida favorita son los huevitos. Y es un Shih Tzu. Y aquí, entonces, Amplify tiene acceso a aquella función lambda que va a llamar Bedrock con nuestro prompt y estas informaciones y generar una calaverita para Chubby. Y sí pueden ver que como no soy frontend, que con más cosas en la página se cambió todo. Pero ok, el nombre tenebroso de Chubby es Chubacabra, el equilibrador de almas. Y aquí pueden ver su calaverita. Voy a intentar leerla, pero creo que es mucho para mi español. Chubby, el Shih Tzu de Libra, con sus huevitos se inspira, pero la muerte lo mira y una cerveza le tira. Chubacabra le susurra, tu balanza ya no zurra. Tus pelos ya no son capa, la Catrina ya te atrapa.
Con su lata de Amstel Ultra, Chubby pensó que era culto, pero la muerte más lista lo llevó a su negra lista. Esta rima está más o menos, ¿no? Ahora que el más allá pasea, con huevitos se recrea, equilibrando las almas entre sustos y más palmas. Bueno. Me dijeron que ya acabó mi tiempo, pero si van al booth de AWS, les comparto la URL para que intenten con sus mascotas. Si quieren hacer pruebas con Amplify, también tenemos créditos para que no se queden sin dinero en AWS, ¿sí? Sabemos que eso pasa. Y también tenemos un grupo de usuarios súper activo aquí en Jalisco y en otras ciudades de México. Si todavía no conocen las comunidades de AWS, les invito a hablar con nosotros allá y conocerlas. La documentación de Amplify, distinta de la documentación normal de AWS, sí está muy chida, está bonita, funciona. Y les agradezco muchísimo. Aquí está mi página si quieren conectarse conmigo. Gracias. Fuerte aplauso a Ana Acuña. Muchísimas gracias, muy interesante la charla. Arrímense con ella ya a platicar al stand de AWS. Y bueno, ya estamos un poco sobre de tiempo. La comida va a ser a las 2 de la tarde y vamos a tener al siguiente speaker. Lo voy presentando de una vez. Él es Taylor Dyson. He has over 13 years of recruiting engineers, placing over 500 of developers in jobs, not to mention helping thousands of companies scale their engineering teams. Over the last 5 years, Taylor has delved into community building, with the most recent role landing him as VP of Community Thailand. Taylor is passionate about helping developers find jobs, connecting people with staff in company should treat people. Taylor is one of the official hosts of Render ATL and is a keynote international speaker. Un fuerte aplauso para Taylor. Thank you. Awesome. Good afternoon. It's good to see you all. So this is my first time in Mexico, and this is obviously my first time in Guadalajara. And the people are amazing. You all are amazing. The food is amazing. The vibes are immaculate. And so I'm very blessed to be here. A little bit more about Torque. Obviously, a lot of you all came by our table. Thank you so much. We have 2 XL shirts left. That's it. All the shirts are gone. So thank you again for everybody who came by. But I want to go over what Torque is again, just for everybody who may have not come by our table yet. So Torque is a talent marketplace. So we help people get jobs, as plain and simple as that. Specifically, U.S. companies come to Torque to hire developers in Latin America and Mexico. So again, and we don't just do developers. We do project managers, business analysts, product designers, you name it. If you are in tech in any way, shape, or form, I would love to have you on the platform. If you're like, well, Taylor, how do I get on the platform? Go ahead and scan this code. This code is I'll get out of the way. This code is the direct access to our platform. We will follow up with all of you after this conference today. We do a lot of virtual networking. So all the companies that come to us are fully remote. And so I'm really big on developing community at scale across the world. And so I've been talking to a lot of community leaders. I think there's a lot of stuff happening in December. So you may see us back down here in December, which I'm pretty pumped about. So we'd love to have you on the platform. Second off, again, a little bit about me. Is I have been recruiting engineers now for over 13 years. I was your typical recruiter, and I moved into the growth community side of things. And then I was just recently hired on at Torque to be their VP of Global Community. So all the initiatives that our team is going to do is to make sure you do not feel alone in the job search. That's incredibly important to me. The job search can be terrifying. The job search can be very lonely. And so my goal is to make sure that you feel comfortable throughout the job search, and you have a lot of resources, and that you have a home base. Like what I want is I want Torque to be home for you, where you can learn from others. So we're about to roll out some ambassador programs and a lot of other initiatives to help you throughout the job search. So the talk I'm giving today is the power of community on your career. Now, if you are here at this conference, you understand the importance of community because you are here. But my goal for you by the end of this talk
is that you want to grow more community, to do more things in your area, because I would not be where I'm at today if it wasn't for my community. And so I first want to go ahead and give a background, is that I moved to Nashville, Tennessee. Has anyone heard of Nashville, Tennessee, country music? Yeah. So I moved to Nashville to do music. I'm a drummer, and I drummed for a few months. And what I realized is that I needed to find a job, right? That there wasn't a long-term career in playing music. And so what did I do? I started to ask people that I knew in my network, who do you know, right? How can I find a job? Who do you know? Who is hiring, right? And so there was this one girl that grew up in my hometown. We moved to Nashville together. There's a group of us that moved to Nashville, and she was like, well, I babysit for somebody. And I said, great. And they're looking for a recruiter. I said, great. I don't know what a recruiter is, but sign me up. So I interviewed, and a few days later, I got a job offer, right? So that's one specific area of community, how that's helped me in my career. Another part is I started to recruit software developers. I started to recruit engineers. And over the course of a few years, I started to become friends. I started to listen. I started to go to conferences. I started to go to meetups. Who in here actively attends a meetup monthly, right? A few of y'all, right? I started to go to meetups. I didn't talk, right? Most recruiters, if you know recruiters, we are annoying, right? We like to annoy you. We have jobs, please join us, and we try to sell you, and then we're just annoying, right? So I didn't do that. I kept my mouth shut. I listened. I observed. I tried to be in community with others. A lot of people thought I was a developer because I just kept my mouth shut. And so I carried that through my career. And then I started to throw meetups, right? Then I started to throw meetups in Nashville. I started to throw meetups across the country. Typically, as a recruiter, you cannot get out of the recruiting space, right? If you are a recruiter, it's very hard to transition. It's a siloed career. But my career took a drastic turn because of the community I built. We are not meant to go through the job search alone. We are not meant to go through life alone. We are not individuals. As individuals, we are not meant to go through life alone. And so I beg you to get involved in community. Now, most of you are waiting for somebody else to start community, right? I talk to so many engineers on a day in, day out basis, and they're like, oh, well, I've always wanted to play basketball with developers, or I've always wanted to play football, proper football with developers, right? But nobody starts. Everybody is scared. And I will tell you this, coming to conferences like this, it can be obviously overwhelming. Like, listen, Taylor, I can't start anything like this. There's like 300 people. Are you kidding me? I'm not asking you to start this. Right? I've had a lot of people come up to me in my career. They're like, Taylor, I can't do what you're doing. I can't do, a virtual meetup. I can't grow a Discord channel. I can't grow a Slack channel. And I'm like, listen, do you have 5 friends in tech? Actually, better yet, do you have 2 friends in tech? Everybody's got at least 2 friends, right? I hope. And so my thing is invite those people to do something you love. I think the hardest part about community is people think you have to build community around technical aspects of your career. While that is important, and I think coming to a conference like this and learning about community and learning about technical topics from others is incredibly important. But I want to encourage you, if you have a favorite soccer team, if you have a favorite basketball team, if you have a favorite restaurant and you just want an excuse to go eat with your friends, start inviting people to that, right? I started a dad group. I have a dads in tech group where I have a virtual meetup once a month of dads, and we just come together and talk about being dads. That doesn't have to do with tech. We never talk about tech. But the fact of the matter is now we have over 50 dads from all across the world, and I would love any dads in here. I would love to have you. We have over 50 dads every month that show up to this meetup. And I had dads message me after the first virtual meetup and said they were in tears afterwards. They were crying because they did not realize how much they needed this community in their lives. So my goal for you is to get off the sideline, right? You sitting on the sideline and waiting for somebody else to start a meetup, to start a group like this is not going to happen. You have to be the catalyst.
Another thing I want to talk about today is the power of content, right? So how, in terms of posts on LinkedIn, in terms of using LinkedIn, it's an incredibly important tool. It is the, let me kind of, this is incredibly important here. Don't miss this. If LinkedIn is the only tool right now, is the only platform where you can message any hiring manager at any company that you've ever wanted to work for and potentially start a conversation today. Let me say that again. You could message any company that you've ever wanted to work for, Google, Zillow, Amazon, whatever. You can message a hiring manager today and strike up a conversation. And I still feel like none of us are truly utilizing LinkedIn the way it needs to be utilized. Right now, I've talked with a lot of people, especially engineers, like, Taylor, I don't want to be a content creator, right? You see a lot of these DevRel individuals out here that are creating a ton of content. It's very hard, trust me. But all I'm asking you to is to document what you learn, right? So for example, yesterday, or even today, what I would do is I would make a post on LinkedIn talking about what you are learning at this conference. That's it. Right? A lot of people ask me, like, Taylor, I don't know what to post. I never know what to post. Do I post, do I post a technical thing? Do I post, what do I post? All you have to do is document your journey. That's all you have to do, because here's the deal. People are naturally nosy. People naturally are interested in what you are doing. There are so many people that I have rooted for online. Prime example, I hired this one guy. His name is Jason Torres. Jason's on Twitter. He's constantly on Twitter, right? And I've been watching him from afar. He transitioned from being in the movie industry. He was he worked on did some video work, and he was transitioning to the tech industry. He was trying to find his first job in tech. And so basically, I watched his journey. I became fascinated with his journey because he just talked about the people he was meeting, the technologies he was learning, the events he was going to. I eventually got into a role, the role I'm at now, and I saw the work that he had done over the course of 6 months to a year because he posted about it. He posted on Twitter. He posted on LinkedIn, right? Hey, I learned React today. It was very difficult. Hey, I learned Java today. I had a really tough time, but here's what I learned from it, right? He talked about organizing meetups, and I watched him from afar, and now he is on my team. I hired him because of the things he was putting out online. So it's incredibly important to put yourself out there, because what happens is, and this is one of my notes here, consistent content creates consistent community, which then leads to careers, right? Prime example. I have never found a job through submitting my resume online. Never. Why? Because I've built relationships. In today's job world, it is very difficult to find a job if you have not noticed. It is very difficult. The market is not great. And so, unfortunately, as human beings, we basically confuse activity with productivity, right? We're out here submitting hundreds of resumes online. We're submitting, not even hundreds, thousands, right? I literally saw somebody on LinkedIn the other day say, I submitted 5,000 resumes on LinkedIn, I submitted 5,000 resumes across job boards, and it hasn't worked. And in my mind, I'm like, you could have stopped after 1,000, right? And so what I beg of you is to build relationships in person. Build relationships. Here at this conference is where you could potentially meet your next hiring manager, right? I would go to every single booth, and make sure you shake hands with everybody. If you have not shaken hands with me, please shake hands with me, right? Because what happens is one conversation today could lead to a LinkedIn comment in 6 months, which could lead to a LinkedIn DM in 9 months, which then could lead to you being hired by that person in a year. That is how this works. But the fact of the matter is, if you are not putting yourself online for others to find you, you're never going to be found. Now, you're probably like, well, Taylor, this isn't fair. This isn't fair. Because I've had a lot of people come to me like, this is gamesmanship, right? I have to play the game. And it's like, well, I'm sorry, this is just the way it is. But also too, yes, you have to be discoverable in today's market,
to be able to land a job. And so again, post just once a day, once every other day on LinkedIn about what you are learning. Another thing I talk about too with creating content is creating content is essentially interviewing your first round interview at scale. Okay, let me say that again. Creating content is essentially you interviewing for the first time with a hiring manager across the internet, right? Because what it does is I already knew, going back to my Jason story, I already knew Jason, right? Why? Because I followed Jason. I follow what he did. I followed his learnings. I already knew what I was getting when I interviewed him. So then we jumped immediately into, okay, here's what I'm doing. Do you think you can help? Boom, hired. He actually, in true honesty, he didn't even interview with me. I literally called him up and I go, hey, I want to hire you. He goes, okay, tell me about the job. And I told him about the job. He says, okay, I accept. Because I've been following him, right? Another thing about creating content and the power of community is you will find your tribe. You will find your friends. If you just post about AWS, other people who like AWS will find you. If you just post about Java, other people who do Java will find you, right? For me, I started posting about job search content. Guess who found me? Everybody, because everybody needs job search content, right? And so what I encourage you is for you to level up your career. I truly believe that everybody in here is 90 posts away on LinkedIn consecutively from something amazing happening in their career. I firmly believe it. I would not be where I'm at today if it wasn't for the community of the engineers that I've become friends with, right? Most of my team, a prime example, if you go meet Brianna, anybody's met Brianna at the table? Brianna, she runs a massive conference called Render ATL, right? I interviewed Justin, who runs Render ATL, on my podcast, right? I became friends with Justin. Justin then invited me to become an ambassador for Render ATL in their second year, right? By the way, check out Render ATL. They're not paying me to say this. I think it's a great conference. So after the second year, I became really good friends. After the first year I was there, I became really good friends with Brianna. Brianna and I stayed in touch. I then became a host of Render ATL the third year, okay? Then she invited me back to become host for the fourth year. Guess who I just hired? Brianna, for this role. Do you see how this all works? Do you see how one conversation could lead to an amazing part of your career? But the problem is most of us, again, just sit here, go through the motions, right? And listen, I get it. It is hard to network. It is hard to put yourself out there. I'm an introvert, right? This is exhausting to me, right? Shaking everyone's hands, it's exhausting. I'm tired, right? I want to go to bed, right? And so, but the fact of the matter is I consistently show up and put myself out there, and amazing things have come and happened to me. And the problem is that most of us are just very comfortable sitting here, not talking to anybody, taking some notes of what we're learning, and then leaving. And then we wonder why opportunities don't happen, right? You have to have activity right now in this market. Again, this market is very difficult, and I'm trying to give you the tools to basically level up your career. I think it's incredibly important right now. Another thing too, when it comes to creating community, is that you really need to make sure that you stay in touch with people. Like I would basically stop your, I would block out the next week on your calendar if you can. And I'd try to follow up with everybody you met here, because 90 to 95% of you will leave this conference and never speak to anybody who you met with here again. When in actuality, the follow-up of conferences are even more important than the actual conference. I can go around meeting all 300 people that are here this afternoon. I could shake every one of your hands, but if I don't follow up with you afterwards, what good is that going to do? What good is that going to do? Absolutely nothing. And so again, I encourage you to make sure that you are connecting with people
and inviting people out. If you are local to Guadalajara and you meet other individuals here local, go ask them to coffee. Go ask them to lunch. I can't tell you the amount of community builders I've met like over the last 24 hours. Amazing community builders, amazing. And guess what? I'm gonna try to talk to every single person I met. I'm gonna try. We'll figure it out. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna try, because that is where community happens, right? Another thing too, we talk about building community like, well, Taylor, this all sounds great. This sounds exhausting, right? I don't know if I can have conversations. Another important thing on LinkedIn is you can literally just engage with people's posts on LinkedIn. I can't tell you the amount of friends that I have made because I have just consistently engaged with them on LinkedIn, right? I've liked a post. I've said LOL. I've said great job, right? And it's the consistency of that that builds on itself. I think a lot of us as individuals, I think, again, we mistake activity for productivity. When we go to conferences, we shake a lot of hands. We shake a lot of hands. Shaking hands at a conference and introducing yourself is the same thing as liking and commenting on LinkedIn. It's the exact same thing, right? When you meet somebody here, you're like, hey, what's your name? Here's my name. What do you do? Here's what I do. Let's stay in touch. Sounds good. You move on, right? That's pretty much how it goes. That's the exact same transaction that could happen on LinkedIn. And you could be in the comforts of your own home. Again, like I said, I'm an introvert. I like to sit at my house with my family by myself, right? I feel like I'm resonating. We got some giggles up here. I feel like I'm resonating with some people here, right? And I will tell you this, I'm very proud of myself and the community I've built from the comforts of my own home. But it's the consistency of it. I had an engineering manager, or CTO rather, of a React Native startup consultancy post. He goes, I want to get better at LinkedIn, but I don't know how to. I want to start posting more, but I do not know how to. You know what I told him? I said, go on your phone and delete every other social media app off your phone but LinkedIn. Because what happens is you start changing your behavior, right? You're like going to the bathroom, right? You pull up LinkedIn, right? You don't pull up TikTok, you pull up LinkedIn, or you don't pull up Instagram, you pull up LinkedIn. You don't pull up Facebook, you pull up LinkedIn, right? And it's the constant engaging of individuals that will happen. I promise you, it works. I don't know how, right? But human psyche is if you like my post enough and then you need my help for something, I am going to help you because you have engaged with my content. You have been interested in my content, right? So as we wrap up here for the next 5 minutes or so, I want to kind of get into some tactical things around some content and community real quick. So if you're taking notes about like how to practically get started, here's a few notes. First off, for content, pick a topic or a few topics you are passionate about. So if you love Bitcoin, post about Bitcoin. If you love Java, post about Java, right? Stay consistent with it. Number 2, make time on your calendar. I don't know about you, but if it's not on the calendar for me, it's not getting done, right? If it's not on my calendar, it's not getting done. The biggest issue when I talk to people, they're like, I don't have time to post. You do. You just haven't set the appropriate action behind how to do it, right? So block 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes on your calendar every day, post on LinkedIn. Next thing, let's see here. If you can talk specifically about any client work you're doing, obviously not naming names, huge opportunity. And also too, try to get comfortable with filming yourself, video, right? Face, open up your phone, talk about what you're doing, post about it. Video content goes a long way, but that's kind of a 201 class, not a 101 class. But stay consistent with writing. But if you are interested in creating video content, I would highly recommend it, especially in today's market. Again, from a community perspective, stop sitting on the sidelines for someone else to start something. Stop sitting. If you are passionate about the smallest things, just start inviting people, right? There's a lot of online communities out there,
Go get involved. Open source communities. Just get involved, right? If you're sitting here and you're not involved, my challenge to you, if you remember anything from my talk, is I want you to force yourself to get involved in some sort of monthly community in the next 30 days. Challenge yourself. Whether it's technical or not, just challenge yourself. Be in community with others. Again, it can start with 2 people. That's all you need, right? I started, I know a lot of conferences. I had the opportunity to speak at another conference recently in Florida called Thrive Tech Conference, right? Thrive Tech Conference, you know how the conference started? By 10 people hopping on a Zoom call 4 years ago. And now there's like 500 people at the conference. And all it took was one Zoom call with a handful of people jumping on and then staying consistent with it. Another thing with community, consistency is everything. Consistency is everything. If you are not consistently doing something monthly with what either you're doing or getting involved somewhere, you are going to miss out. That action is one of the hardest things for creating community, right? Doing conferences like this, they need to do it consistently, right? If you do it for 3 months and fall off and you message me and they're like, well, I did it for 3 months and it didn't work. Well, I'll tell you, you probably did it for about 2 to 3 years less than you should have, right? So again, stay consistent. So as we wrap up here, I want to leave you with a story that I tell all the time because it just shows the power of community and the power of reaching out on LinkedIn and the power of networking with people. So my dad went through the job search change recently. He's not in tech at all. He owns a restaurant. After 25 years, he left that restaurant. And essentially, he called me. He goes, Taylor, I want to find a job, but I don't know how to find a job. And I said, okay. He goes, Taylor, the last time I was on the job search, the internet did not exist, right? And I was like, well, Dad, you're really old. And so basically, he was like, well, what do I do? And I said, give me a day and let me kind of think about it. So I talked to my wife, and I was like, how do I communicate to my dad, basically how to find a job and try to meet people? She was like, just challenge him, like with activities that you did as a recruiter, but like make it simpler. So I called my dad up and I said, Dad, my challenge to you, this is a challenge to everybody in here too, is try to meet with one person a day in your network. And my dad's like, well, what's my network? And I said, your network is people on your phone. Your network is people on your LinkedIn. My dad has a LinkedIn. I made him get a LinkedIn. I said, that's your network. Literally just open up your LinkedIn, open up your phone and start reaching out to people. So my dad said, okay, I'll do it. So my dad started to do lunches and coffees, and he would call me after them and he'd be like, hey, Taylor, I may have an opportunity. I said, that's great. Then I would ask him where it went. He goes, it didn't go anywhere. I said, that's okay. Again, most job opportunities that you find may not go anywhere. 99% of them don't. But that 1% is the career opportunity that changes your career. And so my dad, again, kept messaging me. He was like, hey, I think I'm on to something. I said, yeah, I think you are too. And then he calls me up one day. He goes, Taylor, I found a job. And I was like, no way. I said, how did you do it? He goes, I messaged somebody on LinkedIn that I worked with 10 years ago. 10 years ago. And I said, hey, I'm looking for a job. Didn't know if you were hiring. It's been a long time. Would love to talk with you. That guy eventually became his boss, and my dad is still at that restaurant 7 years later. So if my dad, who is not in tech, can find a job on LinkedIn, none of us have an excuse. None of us. But the fact of the matter is my dad did the work. My dad had the coffees, had the lunches. He checked in with people. How are you doing? Let's talk. Again, creating community is not easy, but it's absolutely worth it. So again, thank you all for listening to me over the last few minutes. I appreciate it. Hopefully this empowers you to not sit on the sideline. And thank you so much. I appreciate it. Well, thank you so much. Well, it seems that we have no time to questions. Bueno, no hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Taylor. Un aplauso grandísimo otra vez. ¡Woo!
Ya sé que estamos bien cansados. Lo siguiente, bueno, ya es la hora de la comida. Ahorita a las 2 ya se pueden pasar para allá para hacer fila. Y bueno, no, creo que no hay agua esta vez, así que lleven su bote de agua, llénenlo de una vez si quieren para no bajarse los tacos a brincos. Y regresamos a las 3 de la tarde con la charla de Christopher J. Barker.
we start the talk. Well, bueno, ahora les voy a presentar a Christopher. Well, Christopher J. Baker grew up in a farming community and started coding at a very young age. He worked as an engineer, a mentor, and trainer, and eventually the director of front-end technology at Bichobi. Un fuerte aplauso para Christopher. There we go. Is that better? Can you hear me now? No? Need to be closer. How's that? There we go. Thank you. Also, thank all of you. Thank you for having me. This is my first time in Mexico, so new experiences, really good food so far. Do you have the slides or there we go. So welcome to the power of full code with the effort of low code. Before I jump in too far, I love feedback. I want to know if you have any thoughts for me, feedback, corrections, whatever. If you go here, there's a whole bunch of links how to get a hold of me, and there's a feedback form right at the top. Besides that, the next best way to get a hold of me is down here. If you have npm installed, you can npx Christopher J. Baker, and you'll see all my contact info right there. You got a little bit of a history from the intro, but my first code I wrote in 2001, so 23 years ago. I've been at my current job with Bichobi since 2017, so 7, almost 8 years, and all kinds of things in the middle. First professional career career job in 2012, long time ago. So just been all around, all over the place. Right now I'm a consultant. So different project every few months. Try a lot of new APIs and learn very quickly. Highly recommend consulting for anybody learning software. So this particular talk is about a open source CRUD framework that my company developed called Hatchify. Before I get into exactly what that is, though, I want to talk about why we made it. We did some market research and didn't really find the kind of tool we were looking for. But we wanted something that was data centric, that the way you interact with all of the pieces was centered around your data, the way the data connects to each other, what its attributes and relationships are. That was kind of the central piece of what we wanted and whatnot. I wanted strong types. TypeScript. I don't even write JavaScript anymore. I pretty much exclusively write TypeScript. So we wanted something that had types, but also strong types. I want to know as much detail in those types as possible. Full stack. I am primarily a front-end engineer, but I've been on the back end. A large chunk of our company is back end. So we wanted something that worked everywhere. Specifically, we wanted that back end to work in Node.js. Besides being the same language, so we could actually share code between the front end and the back end. It's the language we already know and love. Just kind of made sense for us. We wanted a front end in React. That is primarily where I work right now, is React. But components, hooks, we'll get into more specifics on what we were looking for there. But we also wanted it to work without any framework. We've got Angular engineers. We've got a few people learning Vue. We want it to work anywhere that has JavaScript, though React was just kind of the first place we really wanted it to work. So we did some market research. We kind of looked at other offerings. Most of the projects we found that were in this kind of realm were either low code or generators. On the low code side of things, you kind of get what you get. If it supports what you need, that's great. It works out of the box. But if you want extra features, there's some API you want to integrate, but they don't support it. You're usually at best on your own if it's even possible.
Very difficult to customize behavior, kind of in that same realm. As long as it does what you need, they're great. But if they don't, you just kind of have to abandon them for something else. That's no fun. And relying on others for updates. So even if they are working on that one API you need, it'll happen when it happens, when they get around to it. That's really frustrating. On the generator side, you get code bloat. You know, they generate extra stuff you don't really need. So you have to either go through and delete it all, or you just forget. And so you have these extra files hanging around. It's usually very difficult to change the schema. Once you do that initial generation, if you add another property to your, or another, you know, column to your table, it's really hard to incorporate that through your forms because already generated. You have to manually edit everything. So it becomes very manual to work with after that first initial generation. So we didn't really like anything in this category, or anything in these two categories. We wanted kind of the best of both worlds. We did find a few projects that were in this realm we were looking for. They fell short of some of our criteria, but if you are looking for these kinds of tools, I would recommend checking out these four as well. They all looked pretty decent to work with. They all had their own strengths and weaknesses, just none of them really aligned what we were looking for. So that's why we made Hatchify. So a little bit on the back end for Hatchify. Built in Node.js built with Node.js standards. So Koa and Express are the ones we fully support out of the box, but it is built on the Connect interface. So it should work pretty easily, at least with most any Node framework that supports that. Fastify, I think, does. Most of them do at this point. So it should be pretty flexible across your frameworks, but Koa and Express have official packages with out-of-the-box support. The database is through SQLize, so you get all the power, all of the different databases it supports, all the different column types. Most of those we directly expose through Hatchify, but if not, you can just drop in and control that directly through SQLize. And the data transfer from the back end to the front end is with JSON API. It's a little bit annoying to work with as a developer, but as a transport across the internet is a wonderful, wonderful protocol. It's very concise. It has a lot of the flexibility of a GraphQL without the overhead on both the server overhead and the data overhead. We'll come back to it being a little bit difficult to work with, though. On the front end, looks like we have lost connection. There we go. On the front end, this is where, as I said, I'm primarily a React and front end developer. So this is where I spent most of my contributions here have been in the front end side of things. We have you can build with plain React you can build with React or plain JavaScript. On the React side, we have components, we have hooks. So you can just say, give me a data grid with this model, and that's what you'll get. You can customize the columns, or you can pull out the hooks and just query the data directly and put it in your own interface, render it directly. You still get all the benefits of our data-centric. You're just not using our components to actually do the rendering. And it has plain functions, which I will cover on the next slide, that you can just access the data without React, so no hooks, but you still get the updates, you still get the benefits of our system, even though you're not using React. So then you can plug it into Angular or any other framework. We are working on adding other official supported frameworks besides React, but should be pretty easy to use with your own, however your stuff is structured. More delays. Our next one, the customizable transport. So as I mentioned, the backend outputs JSON API. We decided that was just the best way for our purposes. But you know, the front end, we wanted the front end to be able to work without our backend. You know, it's nice when things work very nicely together, but it's also nice if you want to use this front end, but your backend doesn't support that yet, or you already have a backend and you just need to adapt to it, or you're switching to Hatchify, but you have stuff in the middle. So our front end components have what we've called this transport. That is how this is the thing that actually talks to the server, gets whatever data structure it is, and turns that into something the front end code can use and integrate with the rest of the system. So even if you don't use JSON API, you just create a custom one of these transports and you can feed any data right into the system. If it's through WebSockets or fetches or GraphQL, anything should be able to be converted into something the system can consume. And the last one, working with simplified data. As I said, the JSON API structure, if any of you have actually seen it,
it's really tedious as a developer to use it directly, like in a view. You have to iterate over lists to go find the things you're looking for and nest around, and it gets very complex. So we just flatten that for you. So if you have a user instance, it has, you know, the .name and the .todos, to pull from the example that I'll show in just a moment. So it's very flat, easy to access all your properties, but you still get the benefits of JSON API under the hood. I did want to dig a little bit more into the front end models and the data store that as we call it. Once you create the front end app, which I'll show the code for right after this, I think, you get this hatched object, and that has properties on it for each of your models, so user, to do, etc. And then that model has a bunch of methods on it that you can use to actually interact with the data. So find one and find all, those work exactly like you would expect. The find all takes, you know, the queries if you only want them after a certain date or whatever your particular query is. Then the find one, you should give it an ID. Both of these you can control what other relationships it provides the information for, exactly which fields you want. It has defaults out of the box. I forget, I think it gives you all the attributes, and I don't remember if it gives you some relationships out of the box, but you can fully control that if the defaults don't work for you. Then we also have these subscribe methods. They work exactly like the find one and find all, except they take a callback. Initially, they will just call the find one or find all up and get that response and pass it in the callback. So initially they work exactly the same, but the reason these ones are special, it has to do with our data store. So to pause on that, we've got create, update, and delete one, which do exactly as you'd expect. The benefit of the subscribe is, like, if you subscribe to a particular record, and then somewhere else in your code, entirely unrelated, you call update one and you update that record and you change the name, this subscribe to one that is in an entirely different place will still get that update. And even though, you know, it doesn't need to necessarily talk to the back end, you will still get that update in the rest of your code. So it automatically keeps that object in sync everywhere you're using it. So if you've got, you know, if you're editing like a user profile, you know, you've got the username in the title of the page and the top in your header, and in the field where you're editing it, when you save that, everything gets updated, even though they don't really know about each other. Your code doesn't have to coordinate them. That data store under the hood keeps everything in sync for you. And that is where most of our innovations are going right now, is trying to make that data store as smart as possible. We've got a separate library that we used to use a while ago that has some really smart like Boolean logic for really narrowing down. So like if you do a subscribe to all and you want, you know, a very specific query in the front end, if you create a record, it will figure out if it matches that query and give you an optimistic update of that new list even before it talks to the server. So that's where a lot of our innovations are going, is making that data store as smart and useful as possible. So what does this actually look like in practice? The title was with the power, or with the effort of low code. So this is the low code part. The first thing you need to do is just create your schemas. If you are familiar with JSON API, this should look very familiar. It's very heavily inspired by that. You've got attributes, you've got relationships. String, dates, integers, booleans, very much the types that we're all familiar with from databasing. And then our relationships, just you know, how does it connect to the other model, just based on the name properties. So hopefully fairly straightforward. To bootstrap your backend, this is genuinely all the code you need. The only thing I didn't include is the app.listen at the bottom to actually turn on your Koa app. You call the hashify Koa, pass in your schemas and some configuration. So everything's going to be at /API in this case. And it's just use an in-memory local storage so that, you know, nothing's persisted, just, you know, makes demos a little bit easier. I did originally have all of this in a live demo, but given the technical issues, I just moved it over to slides. But any URI scheme that SQLite supports works out of the box here too. Then for the front end, it is a little bit more code, but not a lot. This is, again, genuinely all you need. And actually, this is even a little more than you need. Just like on the back end, we've got a Hatchify React up at the top. That's not working very well. We've got a Hatchify React that you call, and to that you pass your transport, as I mentioned.
The transport takes the same kind of information, the routing and the schemas, and then you pass that into Hatchify React, and you get that hatched object I was referencing earlier. There it is. So we've got our data grid, pulls the components off the Hatch React based on which schema you've selected, grabs the data grid, and you just render that. That will fetch, it'll do the find all, this with all the defaults, gives you pagination. It's got a filter component built in. So right out of the box, you get a very functional interface. This is using Material UI or MUI. You can use your own. There's ways to override that or switch out your design system. But this is what you get out of the box. We've got our tabs on top for each different schema. The filters, the columns are just based on what's in your schema by default. But as I said, the other part of the title was the power of full code. So that's very easy to set up. If you just clone our getting started, it's got that same schema in it and it works out of the box. But you want to add custom endpoints. If you are familiar with Koa, this is not actually special code. This is just a Koa router. You have a get route. The part that's special is this find all to-dos line. The hatched Koa has models, so you can access like find all, but that ties into that's what ties into our system to do lookups and use the queries the way we do and return the appropriate data. On the front end side, custom column renders was kind of the first level of customization that we wanted to add. You've got your data grid, but you want your dates in this case. You want your dates to show in a particular way. You don't just want the default, however dates render. I forget what we chose as the default, but you want to customize that a little bit. The data grid component is that exact same one we rendered before, but you can pass it a data grid column that lets you customize how that works. So in this case, the due date would render by calling the toLocalDate string instead. That data grid component, we've got a few others in that same category. We've got a details, a form. We've got just a simple list instead of a full data grid. I forget what else we have in there, but there's quite a few of these sort of out of the box smart components. They all kind of take the same kind of approach. You can pass in the column component to customize how something renders. It takes an attribute of column, so you can tell it exactly which columns you want it to render or which fields. I forget what we called it. So you can customize what the columns are, how the relationships are embedded. Really simple to just pass children and props to that data grid to really customize how that works. And then this one's still in React, but you've got your own UI. In this case, I just did a simple table and condensed it just to make the code a little bit bigger. But the idea is kind of there. You can just call. We've got our hooks, so use all. That's what our the other ones, the find all or the use all from like a particular model, or sorry, the data grid for a particular model calls use all under the hood. You can call it yourself and tell it which fields you want to include or which relationships you want to include and which fields you want to display. And then at that point, you just have a list of to-dos you can map over like any other data in your system, but you still get the benefits of the filtering, talking to the server, and the data store updates. So everything still stays in sync across your whole application. And then we have the use create one and use delete one. These are really just kind of wrappers around those other methods I mentioned. It passes you a create to do. When you call that, it will return the object for you and stick it back in the store and do all of your updates across the board. If you want to learn more about Hatchify, the two best ways are either on our GitHub or on our Discord. We have a dedicated channel in our Discord if you want to ask questions about that. And if you go to the QR code for mine, which will be up I'll leave that up while people are taking pictures. The QR code for with all my links on it, there's also a link to our Discord from there. And then there's just a Hatchify channel. So several different ways to get to the same place. The QR code, NPX Christopher J. Baker, that has the Discord links in it. So same for everything. That was all I had. Any questions? So guys, questions? Chicos, preguntas para Chris? Anyone? Raise your hand. Nobody? Okay. One question.
Hi, Christopher. Thank you very much. I'm really happy to see these kind of topics in these talks. I probably missed, but how about the pricing? Is this full open source? How you can try this and start using it? Oh yeah, it's completely open source, no pricing. The GitHub, you can right there. There's a quick start. I think we even have a generator. We even have a generator on there that will just do the quick start for you right in the directory. Because we're using it at Popover, so yeah, our clients are effectively paying for it, so we can release it to the community for no charge. Nice. It sounds like the Rails from the JavaScript world. Yeah, very so cool. That was one of our inspirations. Yeah, Rails. I haven't used Rails in a while, but last time I did, it was very heavy on the generating side. Exactly. So that was one of our inspirations, but also one of our let's not quite go that far on the generation. Yeah. Yeah. Thank you very much. Before I go, everybody mind if I take a selfie with the crowd? Woo! Thank you, Chris. Thank you so much, Noel. Thank you. Well, there's another. We have like time for one other question. Of course. Yeah. There is some other question in the public. ¿No? ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, si no hay otra pregunta, muchísimas gracias a Christopher. Un aplauso. Y vamos con nuestra siguiente charla. Ya casi vamos a terminar el día. Veníamos un poquito cansados. Creo que el calorcito también está haciendo su efecto y la comida. Ahorita está preparando el siguiente speaker, que entra en unos minutitos. De mientras, ¿de qué les puedo hablar? ¿De qué quieren que les hable? La cartera. No, bueno, no sé qué ha sucedido con ese tema. Yo espero que sí se haya recuperado. Pero bueno, cosas que llegan a suceder, pero espero que no sean de manera recurrente, ¿verdad? Bueno, por ahí, ¿cómo se le han pasado estos días estando aquí en Guadalajara, en la JSConf? Qué chido, qué chido. Yo también lo he disfrutado bastante. Justamente también, creo que una de las charlas también que disfruté mucho, que no fue precisamente acerca de JavaScript, fue la de, déjenme recuerdo su nombre, la de Taylor. La verdad, bastante interesante esto de cómo en este momento podemos encontrar chamba y cómo estar un poquito más conectados con las personas. Esta parte de seguir conectados siempre, incluso yo creo que es una buena práctica que cuando un reclutador les mande un mensaje en LinkedIn, no lo bateen nada más así. Recuerden que los tiempos ya no son los del COVID. De repente se pone rara la chamba. Entonces, nunca le hagan un desdén a las personas, manténganse en contacto, estén chidos, regresen el saludo. Si de repente sienten que esa chamba no les interesa ahorita, pero que les puede interesar en unos 2 años, si esos reclutadores siguen por ahí, seguramente los van a contactar. Sigan también esta parte de estar publicando cosas en su LinkedIn. Es bastante útil. A mí me ha servido, la verdad, estar también conectado en comunidades y justamente también, pues por eso andamos por acá siempre echándole, ¿no? Y bueno, ya casi llega el speaker. Por ahí estamos haciendo los últimos arreglos. Y de mientras ya está conectado, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a traducir esta parte. Dice, él es un desarrollador full stack, es un también entrenador tech, es un speaker con un fuerte background en varias industrias, más que nada como enfocada al desarrollo de productos. Es apasionado para el código, para la parte de enseñanza, el hockey también le gusta mucho y disfruta contribuir a comunidades, trabajar con OSS y participar en conferencias. Así que bueno, un fuerte aplauso a Nacho Anaya. Su charla está titulada Collect, Ingest, Observe a New Era
for free, JS Monitoring. Bueno, un fuerte aplauso ahora sí a Nacho Naya. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla. Es un lindo nombre sugerido por la AI, pero la charla va a ser en español y es básicamente una introducción a una experiencia que tuve implementando un sistema de observabilidad in-house usando... ¿Cómo? Sí. Ahí está bien. Usando herramientas open source. Primero que nada tengo una aclaración. Yo también un poco me cambié de bando. Venía de trabajar con JavaScript durante el último tiempo y ya hace unos años que estoy trabajando con Go y haciendo otro tipo de cosas. Soy un poco traidor también. Y bueno, antes tenía una vida un poco más feliz trabajando con cosas que me hacían o me ponían contento. Ahora lloro un poco por las noches. Pero bueno, también estoy aprendiendo un montón. Y como dice un famoso escritor argentino en una película muy conocida, El secreto de sus ojos, uno puede cambiar de casa, puede cambiar de todo, puede cambiar de cara, puede cambiar de pareja, pero no puede cambiar de pasión. Y de alguna manera me apasiona mucho trabajar con JavaScript, estoy un poco alejado en el último tiempo y bueno, con esta charla encontré la excusa para volver a meterme en el tema, para volver a compartir comunidad, volver a estar en una JSConf, que es algo que me gusta mucho y que he participado un montón. Y también de compartir, obviamente, mi aprendizaje en otro lenguaje, en otro contexto, pero que también aplica para lo que es el ecosistema actual. Así que, bueno, mi nombre es Nacho Naya, trabajo como Cloud Engineer en Altinity. Es una empresa que provee servicios para bases de datos y infraestructura para bases de datos ClickHouse. Y ahí tienen mi usuario en redes sociales. Si después quieren charlar o quieren hacerme preguntas, si es que no nos da el tiempo acá, me pueden encontrar por ahí. La motivación de todo esto surge a partir de este tweet que leí hace más o menos de un año, donde una empresa muy popular en el mundo de cryptocurrency, Coinbase, gastaba alrededor de $65 millones por trimestre en un servicio de terceros llamado Datadog, que es una de las empresas más populares dentro del ecosistema de monitoreo y observabilidad, para justamente monitorear sus servicios, ¿no? Lo cual me pareció una locura y es algo que probablemente vamos a coincidir, mexicanos y argentinos, es que no vamos a dejar que un gringo venga tan fácil a sacarnos tanta plata. Probablemente porque tampoco la tengamos, ¿sí? Pero más allá de que la tenemos o no, es desproporcionado, digamos, la cantidad de dinero que por ahí, a veces sin darnos cuenta, estamos delegando en servicio de terceros. Por otro lado, otro de los factores importantes es que quedamos aprisionados en un vendor, ¿sí? Es nuestra información, nuestro monitoreo, en este caso, nuestra observabilidad, queda atrapada a merced de un tercero del cual no sabemos si la empresa mañana va a fundir, si mañana nos va a cobrar más caro, si va a cambiar las reglas del juego, o simplemente qué es lo que puede pasar o qué está haciendo con nuestra información. Y por último, y no menos importante, en un mundo donde hoy ya no somos dueños ni de las películas que miramos, ni de la música que escuchamos, ni de los videojuegos que jugamos, no me parece un dato menor poder ser dueños de nuestra información. Nosotros estamos delegando información que puede ser muy valiosa, probablemente incluso de nuestros usuarios, nuestros clientes, a empresas que no siempre sabemos cómo la trata y qué es lo que puede pasar. Entonces, considerando todo esto, es que agarré mi serrucho y dije, bueno, voy a proponerme hacer mi propio sistema de monitoreo. Y al principio no fue tan bien. Lo que me pasó fue que tuve que atravesar lo que yo llamo el mar de la observabilidad, ¿sí? Que es, o el océano de la observabilidad, que es empezar a buscar soluciones y encontrarte con sinfines de alternativas, ¿sí? Tanto privadas como open source, y donde es difícil decir, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué me da una? ¿Qué me da otra? ¿Cómo se diferencian entre sí? Hasta que di con la tecla, y bueno, la tecla es OpenTelemetry, que es una herramienta una herramienta open source que vino a estandarizar y a un poco a dar armonía a todo lo que es el proceso de observabilidad para que todos empecemos de alguna forma u otra a hablar en el mismo idioma. Pero antes de extendernos en la herramienta en sí, hablemos un poco del concepto de observabilidad. Y podemos definirlo como la manera de poder diagnosticar desde afuera los estados internos de nuestro sistema, de nuestra plataforma, sin necesidad, obviamente, de estar mirando lo que pasa, sino que solamente estar observando las salidas y a partir de esas salidas entender cómo están funcionando las cosas de manera interna. Y me gusta mucho una analogía con una banana. O sea, un buen sistema de observabilidad tiene que ser como una banana. Yo agarro una banana, cualquiera de estas, sin tocarlas y sin abrirlas, puedo saber simplemente cómo están por dentro, ¿sí? Desde la verde hasta la más oscura. Probablemente una esté podrida, una esté poco madura. Entonces, eso es un poco lo que nosotros tenemos que tratar, de que nuestro sistema de monitoreo sea como una cáscara de banana, ¿sí? Es un poco raro, pero el sentido es ese, que podamos mirarlo cómo está esa salida, que es la cáscara, y entender qué es lo que está pasando adentro. Y nosotros monitoreamos para responder preguntas. Esas preguntas son,
¿Por qué no anda? ¿Por qué tengo problema de performance? ¿Cuándo empezó este problema? ¿Cuáles son los servicios que están caídos? ¿Quiénes son los usuarios afectados? Sí, necesitamos responder preguntas. Y para responder esas preguntas necesitamos que nuestro software envíe señales. Estas señales son salidas que describen actividades que ocurren internamente. Y estas señales hoy en día son los pilares fundamentales de la observabilidad. Son 3 pilares que probablemente muchos conozcan, que son los viejos y conocidos logs, que es simplemente un registro de texto, que yo registro una actividad, un evento de algo que está ocurriendo en un momento dado, que pueden tener estructura o no. O sea, un log sin estructura es lo que generalmente vemos en la terminal, que es muy lindo cuando desarrollamos, pero poco escalable en producción. Entonces, generalmente está bueno que un log tenga estructura, porque me permite después traquear ese log y tracearlo, e incluso hacer consultas de una manera mucho más efectiva. Después tenemos las métricas, que son medidas de cosas que ocurren en runtime, ¿sí? Generalmente hablan de disponibilidad y performance, pero muchas veces también de UX, cuando estamos probando cosas, y nos permiten tomar decisiones de escalabilidad muchas veces. Si yo tengo muchísimos requests en un segundo, bueno, probablemente tenga que tomar una medida de qué hago con mi infraestructura. O si tengo muchísimos errores en determinado endpoint, eso probablemente me permita disparar una alerta que avise a la persona que lamentablemente esté a cargo ese día de resolver el problema. Y después, por último, lo que creo yo es lo más importante son los traces, que podemos definir el trace como la historia clínica, digamos, de un request desde que entra hasta que termina con todo lo que pasa en el medio, ¿sí? Es una especie de traqueo que nos permite recrear la historia de lo que fue ese request desde que entró a nuestra plataforma hasta que salió. Y un request tiene una estructura de árbol, donde tiene un span, ¿sí? Supongamos que la A es el trace entero, y cada una de las cajitas que están abajo son spans, que en definitiva podemos decir que un trace es un conjunto de span. Y con esta estructura de árbol, nosotros lo que hacemos es tratar de recrear toda esa historia. Pero lo importante para recrear la historia es que haya un contexto, ¿sí? Entonces, lo que tiene que tener un trace para ser efectivo es que a medida que vaya ocurriendo los diferentes eventos, ¿sí? De nuestra mínima unidad de trabajo que podría ser el span, es que se vaya trasladando un contexto para que la historia tenga sentido. Y si volvemos un poco al título de la charla, implementar un sistema de observabilidad consiste en 3 pasos: recolectar información, guardarla y observarla, ¿sí? Eso es un poco lo que tenemos que hacer al momento de presentar o de decidir cómo vamos a realizar este sistema de observabilidad. Y en la vieja escuela era todo bastante más sencillo. Algún genio entraba a un servidor por SSH, corría algunos procesos y empezaba a mirar logs, empezaba a mirar cómo están comportándose las métricas y demás. Pero el software fue evolucionando, ¿sí? Ya no trabajamos y no manejamos las mismas arquitecturas de software que manejábamos hace muchos años atrás. Y todo se volvió un poquito más complejo, principalmente porque ahora los sistemas son distribuidos. Incluso la aplicación o la web app más sencilla que puedan encontrar seguramente tenga una single page application interactuando con una REST API. Entonces ya no tenemos todo concentrado en el mismo lugar. Entonces necesitamos que un sistema de observabilidad, principalmente a través de los traces, nos permitan registrar esa historia de cómo se propaga a través de estos sistemas complejos. Y es importante entonces pensar en la telemetría, ¿sí? La telemetría es la información que recolectamos, como una fuente universal y unificada de todas las partes del sistema que me permitan reconstruir esa historia, y no como cosas aisladas, bueno, acá tengo logs, acá tengo métricas, acá tengo traces, sino cómo eso toma sentido cuando estamos mirándolo y analizándolo todo junto. Y ahí es donde entra OpenTelemetry. OpenTelemetry es un estándar, es un conjunto de herramientas, un conjunto de convenciones también, que nos proporcionan todo lo que necesitamos para montar un sistema de monitoreo, de observabilidad sencillo, simple, y que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? La idea de esto es darnos todo lo necesario para que lo que es la parte de instrumentación de un sistema de observabilidad, que es recolectar las métricas, podamos hacerla de forma unificada y no sea el mar, digamos, de observabilidad que estábamos mencionando antes. OpenTelemetry no es un backend, no es una UI. Yo no voy a lograr a partir de OpenTelemetry por sí solo entrar a una web app o algo y poder ver todo lo que está pasando. Lo que voy a hacer con OpenTelemetry es recolectar información, instrumentar, y después a partir de eso tener posibilidades para llevar esa información a otro lado. Las características, como mencionaba, es que es un estándar, tiene un protocolo propio para que nosotros podamos enviar la información y recibir esa información. Trabaja con el contexto de propagación de contexto, con el concepto de propagación de contexto, que es esto que les decía de poder ir llevando el contexto de un request de lado a lado para que la historia tenga sentido. Tiene APIs, SDK y herramientas, ¿sí? Que nos permiten manejar y trabajar con prácticamente todos los lenguajes de programación.
y tiene dos tipos de instrumentación. Una en código, que es la que vamos a ver ahora, y una que no es en código, o que no requiere de implementación de código, que está más orientada a ops o a personas de los equipos de infraestructura. Lo que es la instrumentación en código es bastante sencilla. Consiste en hacer el setup del SDK, levantar lo que se conocen como los providers, y esto es importante entender que nos permite manejar tanto traces como métricas y logs de manera independiente, o sea que cada uno podría tener un trato separado porque podría estar usando OpenTelemetry solamente para manejar traces y hacer el resto con otras cosas. Entonces todo se maneja con sus providers y cada provider tiene un exporter, y este es otro concepto importante porque es lo que nos permite llevar esa información de nuestro sistema a otro lado. Entonces cada provider que nosotros tengamos asociado va a estar configurado con un lugar o con un destino de a dónde vamos a llevar la información. Y por último, necesitamos generar la información, que para eso también tenemos librerías. Tenemos el setup hecho, tenemos las librerías que nos permiten automáticamente o con código específico empezar a decir, bueno, esta es la información que quiero agarrar y la tengo que llevar a determinado lado. Y lo que es más atractivo aún es que tiene un servicio que se llama OpenTelemetry Collector, que es básicamente un gateway o un agente que ustedes pueden correr en su infraestructura o localmente o donde quieran, que levanta una API dispuesta a recibir información de telemetría de su aplicación. Entonces, el OpenTelemetry Collector encaja en todo esto desde su código, llevándole información de observabilidad a este agente o a este servicio a través de HTTP o gRPC. Y lo que hace internamente esto es recibir información, procesarla y volver a exportarla, ¿sí? El proceso de esa información puede ser simplemente agarrarla y llevarla, pero también puede aplicar cosas como filtrado, cosas más complejas. Eso está en cada uno. Pero lo importante es que nos va a permitir el collector generalizar o centralizar la recolección de información en un agente que después va a enviar esa información a diferentes servicios o a diferentes aplicaciones. Esto es un poco todo lo que necesitamos, que, cumpliendo con las características que hablaba al principio, ¿no? De poder tener portabilidad e interoperabilidad, es decir, no estar ligado a ningún vendor y no estar llevando mi data a un lugar que después no la voy a poder sacar, porque estamos hablando de un estándar que hoy en día todas las empresas y todos los servicios relacionados en el rubro están implementando. Es open source, que es barato, pero no es gratis, obviamente, porque mantener todos estos servicios cuesta plata, no 65 millones de dólares, y maneja un set de APIs y de convenciones que me permiten a mí, en cualquier tipo de lenguaje de programación, o la mayoría de los lenguajes de programación, poder utilizar esto siempre de la misma forma. Ahora, esto nos llena la parte de la recolección de datos. Hablamos de collect, ingest, observe. ¿Cuál sería la parte del medio? En este caso, lo que propongo es ClickHouse. ClickHouse es una base de datos OLAP. Se utiliza mucho para Web Analytics, para logs, para manejo de incidentes, para observabilidad. Y está diseñada para procesar consultas en grandes volúmenes de datos. Es una base de datos muy rápida. Está orientada a columnas, ingesta de una manera muy rápida, sobre todo en grandes cantidades, y también, obviamente, con esquemas apropiados, permite una lectura muy veloz. Y lo que tiene muy bueno ClickHouse con respecto a la mayoría de los backends de observabilidad es que, más allá de mantener la performance, es mucho más simple de escalar horizontalmente, cosas que a veces resultan muy difíciles de hacer con herramientas como, por ejemplo, Prometheus. Y algo no menor, que me estaba olvidando, es que es SQL. O sea, si cualquiera tiene un poquito de noción de SQL, puede simplemente agarrar un cliente de ClickHouse, entrar a su base de datos, empezar a tirar consultas en SQL y empezar a leer información. Y el SQL, más allá de ser sencillo, es una herramienta muy poderosa y nos permite ya hacer cosas que probablemente en otras plataformas no podría hacer, de empezar a hacer consultas mucho más complejas, sobre todo cuando estoy en esos problemas que son muy difíciles de hallar. Y por último, para la parte de presentación, vamos con Grafana. Grafana es una herramienta para visualización bastante sencilla, nos permite analizar métricas, crear dashboards, incluso configurar alertas, y es la parte que nos faltaba, digamos, en este flujo que estábamos hablando antes, ¿sí? OpenTelemetry para la recolección de datos, ClickHouse para el almacenamiento y Grafana para la información. Y con Grafana lo que puedo hacer es transformar todo eso que yo estoy teniendo en mi base de datos, que estoy almacenando registros, en cosas como estas, ¿sí? No sé, es una foto de ejemplo, no sé exactamente lo que está midiendo acá, pero no es algo difícil de lograr. Y lo que tiene de bueno también Grafana es que tiene este concepto de plugins o data sources, donde pueden, desarrollados por terceros o incluso por el propio core team de Grafana, tienen integraciones, en este caso con ClickHouse. Entonces, yo de manera muy sencilla, estableciendo este data source, puedo crear un gráfico, poner una consulta SQL y que esa consulta SQL se transforme en un gráfico de Grafana. Esto funciona todo muy bien en conjunto
Y es un poco la idea de crear este pipeline, ¿sí? Que no es la solución, no es una solución única, es una solución que puede ser diferente para cada uno de los equipos o que puede ser customizada según las necesidades de cada uno, pero que cumple con todos los requisitos que nosotros necesitamos al momento de montar un sistema de monitoreo. Y llevándolo esto a un caso real que vamos a tratar de ver ahora en código, imaginen una arquitectura donde yo tengo un API Gateway, que es una aplicación de Node.js, que recibe requests y los envía a sus respectivos microservicios. Tengo dos microservicios, uno de usuarios, uno de órdenes, y estos servicios interactúan a su vez con una base de datos Postgres. Cada uno de estos servicios, incluso el API Gateway, son aplicaciones muy sencillas en Node.js, usando Express, y lo que hacen es instrumentan OpenTelemetry para la recolección de datos. Lo que hacen con esa información instrumentada o recolectada es enviarla por HTTP a un agente, que es el OpenTelemetry Collector, que es simplemente otro servicio más corriendo en mi infraestructura, así como tengo una API REST, digamos que tengo una API de OpenTelemetry. Y cada tanto van enviando la información que van recolectando. Dentro del collector tengo, recuerdan, mencionábamos el tema de exporters, que es donde llevo la información. Bueno, tengo configurado un exporter que es ClickHouse. Entonces la información que agarra el collector, de alguna manera la va a procesar y la va a llevar a ClickHouse. Y después, desde Grafana, utilizando los plugins o el Datasur que le había mencionado antes, es donde voy a levantar la información y voy a crear los gráficos. No sé si tendrá mucho sentido, pero vamos a intentar ver esto ahora en código. Tengo acá un pequeño proyecto, el código está en GitHub, así que a ver si puedo. No veo la manera. Ahí está. Bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Mejor? Bien. Esto, como les decía, después pueden ver el código que va a estar subido en GitHub. La idea es tratar de explicarles brevemente qué es lo que tengo acá. Dentro de la carpeta infra es donde defino todo lo que voy a levantar, que está hecho con un Docker Compose, cosa que sea simple de hacer. Y tengo principalmente tres servicios, ¿sí? El primero es el OpenTelemetry Collector, el segundo es ClickHouse, el tercero es Grafana. También tengo, voy a poner así, también tengo más abajo Postgres, pero que no está hecho como parte del pipeline, sino que es como parte del ejemplo de la aplicación. Lo más importante está acá, en el collector, ¿sí? Y tengo un archivo de configuración, que lo pueden ver acá, que es el que define básicamente el comportamiento que va a tener el collector. Y si recuerdan, hablábamos de receivers, es cómo el collector recibe información, de exporters es dónde la manda, y de processors, que es qué hace en el medio, entre que la recibe y la manda. Entonces, la manera de recibir información es sencilla, es por HTTP o gRPC. El exporter, que esto es una integración nativa del OpenTelemetry Collector, o sea que puedo directamente exportarla a ClickHouse con esta configuración, donde le digo la URL de la base de datos. Y después el procesor es que hace en el medio, que en este caso no está haciendo nada. Lo único que utilizo es un batch processor, que es básicamente para procesar la información en bloques. Recibo cada 5 segundos, en este caso, la información y la vuelco a la base de datos. Y después acá abajo tenemos los pipelines, que es cómo combinamos dentro de nuestros diferentes pilares, digamos, dentro de nuestras diferentes señales, logs, métricas y traces, estas cosas que vinimos acá, que podrían ser diferentes, en este caso están todas iguales. Vamos a recibir siempre la información por OLTP, vamos a procesarla por batch y vamos a exportarla a ClickHouse. ¿Sí? Esto es homogéneo para todos, podría tener una configuración diferente y es lo que me permite el collector, pero en este caso voy a hacer siempre lo mismo. Y después, si volvemos al Docker Compose, tenemos para levantar ClickHouse, no me voy a entrar mucho en detalle, es una configuración sencilla, y lo mismo para Grafana, con la particularidad de Grafana es que estoy definiendo en esta carpetita de acá que use el data source de ClickHouse, que ya lo tenga configurado, así no lo tengo que hacer manualmente, y lo mismo con los dashboards, ¿sí? Esto que es acá es un código no entendible, que no es que yo lo hice, sino que uno usa la UI de ClickHouse, de Grafana, genera todos los dashboards, eso después lo exporta y lo puede poner acá. La ventaja de esto es que yo cada vez que levanto Grafana, en lugar de tener que crear todo a mano, ya tengo el código acá metido. Y ahora sí, vamos un poco al código, que es lo más importante. Dentro de Source tenemos los tres servicios, el Gateway, Orders y Users. Son todos muy similares, ¿sí? El Gateway, no lleven esto a producción, por favor, se los pido. Pero simplemente lo que hace es, por ejemplo, recibo /orders, entonces voy a buscar orders,
recibo /users, voy a buscar users. Y hace un forward de los requests que entran a los respectivos microservicios. Y lo mismo para, perdí la flecha, por ejemplo, users, es exactamente lo mismo, incluso mucho más sencillo. Y esto está enviando telemetría, ¿sí? Al OpenTelemetry Collector. Ustedes preguntarán, ¿dónde está ese código? Bueno, si venimos al package JSON, van a ver que el comando start lo que hace es usa el flag --require de Node, que inicializa este servicio o esta librería libhotel.js, que ahora se las voy a mostrar. Entonces, antes de iniciar la aplicación, lo que hace es busca este archivo, lo levanta y es como una preinicialización de la aplicación. Y en este archivo es donde está toda la implementación. Si voy al hotel.js, ¿sí? Es donde acá en 44 líneas de código hago toda la implementación que necesita mi aplicación para funcionar con OpenTelemetry. La mayoría de las líneas no son tan necesarias porque son todos requires y la lógica importante está acá, que es en el setup del SDK. Si recuerdan que hablamos de instrumentar, levantar el SDK, crear los providers, crear el exporter y usar la librería de instrumentación. Bueno, creo el SDK con sus respectivos exporters. Fíjense que todos los exporters dicen que vayan a enviar la información al OpenTelemetry Collector. Y en esta línea 41 de acá es donde pasa toda la magia. Esta función, getNodeAutoInstrumentations, es parte de la librería de OpenTelemetry de JavaScript, que es la que automáticamente por nosotros se va a encargar de meterse de alguna forma en nuestra aplicación y empezar a recolectar todas las métricas. ¿Cómo hace esto? Porque internamente está desarrollada para funcionar por defecto con Express, con Koa, con Postgres, con MySQL, con HTTP, ¿sí? La mayoría de las cosas normales que usamos para desarrollar una aplicación ya están metidas ahí adentro, lo cual a mí me garantiza que no tenga que hacer nada más que esto. Obviamente puedo extender, puedo hacer cosas a mano, ¿sí? Pero así de por sí, esto ya está empezando a recolectar todas las métricas que necesito. Incluso también acá, donde hago la parte de logs, OpenTelemetry no tiene su propia API de logs. Lo que dice es, bueno, vamos a acoplarnos con lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, yo estoy usando Winston, que es una librería de logs bastante común. Lo que hace OpenTelemetry es obtener los logs de ahí, si no tiene su propia librería. Los busca y los manda al colector. Y eso es básicamente todo. Después, si vienen al gateway, yo tengo acá al principio de todo un middleware a modo de ejemplo, donde, por ejemplo, lo que hago acá es crear una métrica manual, que es contar cuántos requests recibe el gateway. Entonces, en este middleware hay diferentes tipos de métricas, hay contadores, contadores que suben y bajan, contadores que son estáticos. Simplemente lo que hago es aumentar uno en el contador y después acá lo que les muestro es qué pasa si yo quiero modificar un span. O sea, el span está en el contexto, ese contexto me lo da OpenTelemetry. Entonces, todo esto está instrumentado de forma automática, pero si yo necesito obtenerlo para hacer algo que sea custom o que vaya más allá de lo que viene por defecto, también lo puedo hacer. ¿Sí? En este caso, agarro el span activo del momento y le ingreso un valor customizado. Y esto, básicamente, lo que me va a permitir, una vez que yo levanto todos los servicios con Docker Compose, a ver si tengo la... ¿Dónde tengo? Mi UI es Grafana, ¿sí? Entonces, Grafana por defecto corre en el puerto 3000. Una vez que lo levanté, tengo Grafana, tengo ClickOut, tengo todo corriendo en mi computadora. Y cuando entran a Grafana van a ver cosas como esta. Esto que está acá es un gráfico que muestra los traces. De hecho, acá está, perdón, pero veo muy mal. ¿Sí? Estos son todos los traces que yo voy registrando en mi aplicación. Entonces puedo hacer clic en un trace y veo acá todo el flujo de vida que atravesó este request, básicamente. Desde que entró al gateway hasta que pasó por el order service y probablemente alguno de estos sean interacciones con la base de datos. A ver ahí, Postgres Pull Connect, ¿sí? Entonces, fíjense, con esas 50 líneas de código, cualquier cosa o cualquier endpoint o cualquier interacción con Postgres o cualquier interacción HTTP, si yo estoy haciendo una llamada a un servicio tercero o lo que sea, la voy a tener registrada en este trace. Y lo que no es menor, si acá abajo está medio chiquitito, pero se llega a ver, tengo todos los logs asociados a ese span o a ese trace, ¿sí? Entonces, si particularmente yo tengo que empezar a analizar algo que empezó a salir mal, simplemente con entrar acá, busco ese trace, me fijo qué es lo que está pasando, puedo ver por qué se demoró, qué anduvo bien, qué anduvo mal, pero además tengo todo lo que pasó desde que el request empezó hasta que el request terminó, incluidos los logs. Y esto es un poco lo que les decía al principio, de poder tener un sistema de telemetría unificado, ¿sí? Que me permita que todas estas cosas que solían ser
aisladas y que funcionaban por separado, las pueda tener unificadas y que cobren sentido en un mismo lugar. Después tengo otros ejemplos acá, donde acá sí tengo todos los logs, ¿sí? Y donde acá, por ejemplo, tengo un sistema de alertas que está usando el contador, el contador que les mostré de cuántos requests van. Tengo un proceso ahí que está mandando requests. Entonces, esto es un poco lo que tratamos de lograr y lo que, nada, tenía ganas de mostrarles. Vamos a volver al... acá. Bien. Esto es el punto de partida, en realidad, ¿no? Es cómo empezar y probablemente es el 90% de lo que necesitan. Ahora, ese 10% de sus propios sistemas es lo que les va a llevar más tiempo. Incluso este mismo sistema, ¿sí? Con esta misma arquitectura que yo les mostré antes, sin tocar una sola línea de código, yo le puedo agregar que el collector envíe la información a Loki, que envíe la información a Jagger, que envíe la información a Prometheus, obviamente teniendo esos servicios disponibles, ¿sí? Y extender o agregar herramientas o cambiar herramientas on the fly sin tener que hacer una sola modificación o cambiar una sola línea de código. Si les interesa y quieren meterse un poquito más en profundidad con esto, está la OpenTelemetry Demo, que es una demo oficial del core team de OpenTelemetry, donde ustedes pueden ver una aplicación de alta demanda, digamos, también distribuida, con muchos servicios, incluso en diferentes lenguajes de programación y mezclando diferentes arquitecturas, funcionando y donde pueden entrar y ver en detalle cómo están hechas cada una de las cosas, incluso copiar ideas o patrones. También les recomiendo mucho estos libros, ¿sí? Uno, el de Learning OpenTelemetry, es uno de los autores, es uno de los desarrolladores o de parte del core team de OpenTelemetry. El otro es un poco más en general con respecto a observabilidad, no solamente OpenTelemetry. Y estos 3 artículos de ClickHouse, que están en el sitio oficial o en el blog de ClickHouse de la empresa, donde habla de casos de usos reales de empresas montando un sistema de monitoreo basado en lo que yo les acabo de mostrar, ¿sí? O migrando. Incluso uno que menciona ahí, salvando o ahorrándose millones de dólares en Datadog. Así que nada, los invito a que lo lean, son bastante interesantes también. Y como reflexión final, esto es un sistema de monitoreo, es como una planta, ¿sí? Yo la planto, pongo la semilla, voy a regar, ¿sí? Pero todos los días la tengo que regar. El día que la dejé de regar, probablemente eso se marchite. Y va a alcanzar un punto de maduración en el momento que ustedes digan, o agarren un sistema de monitoreo y sepan que está completo, que está bien, cuando cada vez que tengan un problema tengan la información suficiente y relevante para resolver ese problema rápido y de manera efectiva. Así que eso fue todo por hoy. Ahí tienen el link con las diapositivas y el código. Cualquier cosa me pueden escribir a mi Twitter o donde sea. Gracias. Fuerte aplauso a Nacho Anaya. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. ¿Hay alguna pregunta en el público? Una pregunta por ahí. ¿Tienen otro micrófono disponible? Un momentito, ahí viene corriendo el micrófono. Ahí está, listo, está jalando. ¿Micrófono? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, No aquí. lo veo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pregunta. Recientemente en mi organización teníamos una arquitectura parecida a la que nos mostraste, pero finalmente, para no hacerte el cuento largo, el DevOps no supo corregir un problema entre envío de datos de servicio a servicio de la aplicación hacia la parte que recibe todos esos logs de la aplicación, y ellos finalmente optaron por la parte de monitoring, pero del mismo cloud. Ese fue el approach. Y mi pregunta es, ¿qué problemas típicos podemos tener de transmisión de información entre los servicios y en qué condiciones debemos de tener los datos para que no falle? A ver, en cuanto a las consideraciones para tener, es importante el concepto de propagación de contexto. Correcto. Cuando vos haces la instrumentación con las librerías, eso te abstraes, se encargan justamente de llevar ese contexto de lado a lado automáticamente por vos. Si vos estuvieses haciendo esto manual, que podés hacerlo, simplemente tenés que estar seguro de transmitir todos esos datos de lugar a lugar. Y lo que a veces es importante, yo lo estaba haciendo a modo de ejemplo cuando agregaba ese user root en cada uno de los spans, es que vos muchas veces, para ayudarte a depurar esto en producción o lo que sea, es que tengas que agregar valores propios que te ayuden, que tengan que ver con tu business model, básicamente. O sea, que te ayuden a reconocer, no sé, por qué esto le pasa solamente a los usuarios
con tal perfil o de tal localidad o de tal lugar o de, no sé, diferentes tipos de consideraciones que vos puedas tener. Entonces, teniendo una buena instrumentación, sobre todo de la manera automática, y agregando tus recursos o tus atributos propios, debería ser suficiente para asegurarte de que el context propagation funcione y vos no pierdas nada en el medio. ¿Y cuánto recursos se tiene que dejar a la aplicación aparte de lo que consumiría el servicio para que no hubiera a lo mejor algún problema en cuanto a transmisión por falta de recursos? No es un problema, eso es una de las ventajas también del collector. El collector lo que vos te permite es alivianar la carga de la aplicación, que no está haciendo más que cada tanto tiempo. De hecho, en los mismos exporters que vos configurás, tenés diferentes técnicas de cómo exportar. Entonces puedes decir, bueno, quiero exportar cada X cantidad de tiempo. La única consideración que tenés que tener ahí es, vas a tener pérdida de información. O sea, porque si tú tenés tu servicio se interrumpe de manera inesperada y todavía no se hizo, digamos, la descarga de la data que vos tenías acumulada al collector, esa información la vas a perder. Pero también es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos telemetría o cuando hacemos observabilidad, no mantenemos el 100% de los datos. Hay un concepto que se llama sampling, que es, nos quedamos con un set de datos, porque esto acá no pasa nada, pero si somos una empresa grande, donde tenemos muchísimo tráfico, no solamente es un costo altísimo de mantener esa información, sino que es demasiado ruido al momento de depurar. Entonces, generalmente vos te vas quedando con determinadas cantidades o con determinados, samples de esos registros y no es que guardás todo. Entonces, tampoco que perder información termina siendo un problema muy importante. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Creo que hay chance de una pregunta más. Una última pregunta. Si hay alguna otra pregunta por ahí por el público. Nadie. Allá a la izquierda, a mi derecha. Voy para allá. Hola, mucho gusto. Muy buena la charla. Quería saber qué tipo de base de datos podría recomendar para poder albergar toda esta data si es que quiero guardarlo en un engine, ¿no? En una base de datos, en un motor de base de datos para poder compartirla luego. Me parece que ClickHouse es la mejor opción. Podrías hacerlo en Postgre, podrías hacerlo en prácticamente cualquier base de datos que se soporte. No sé, el collector, la integración con ClickHouse es nativa, o sea, es la configuración que yo mostré. No sé exactamente, creo que Postgre también lo soporta, imagino que MySQL también. No son bases de datos ideales como para vos después estar haciendo todo la consulta, digamos, cruzada de información. Pero en sistemas o en plataformas donde no son tan grandes, si por ahí están familiarizados con MySQL, con Postgres, podrían probarlo. No creo que sea un impedimento que va a funcionar bien. Pero idealmente ClickHouse es una base de datos que incluso, bueno, hay muchas empresas lo están usando en casos de usos reales, con muchísimo tráfico, con muchísima demanda y se comporta muy bien. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte a Nacho Naya. Y le damos paso al siguiente speaker. De mientras lo voy presentando. Creo que ya está bien conectado a el HDMI, ¿verdad? Muy bien. Ya viene listo. Su nombre es Luis Avilés. Luis es un ingeniero de software que ha trabajado con JavaScript por más de 10 años, ha participado en múltiples conferencias internacionales y ha sido autor de artículos técnicos acerca del desarrollo web. Ha tenido reconocimientos de Google, Microsoft y Cloudinary. Y pues bueno, los dejo con Luis Avilés. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. La verdad que estoy muy contento de estar acá, es mi primera vez en Guadalajara. Estoy disfrutando mucho del clima, la comida y obviamente la comunidad. En esta oportunidad voy a comentarles un poco de la experiencia que tengo bajo el poder de las aplicaciones web, pero enfocadas en la edición de imágenes. Pero antes de empezar de lleno con el aspecto técnico de la charla, me gustaría comentarles una breve historia. ¿Sí? Esa imagen que se ve de fondo es una nebulosa. ¿Sí? La verdad que desde hace algunos años atrás tengo un interés por la astrofotografía. Me gusta mucho lo que es el arte, la parte técnica, el conocimiento relacionado a esta área. Y pues, además de
las imágenes que nosotros vemos normalmente en Internet o, por ejemplo, fotos del espacio que encontramos de telescopios como el Hubble, etcétera, hay un mundo un mundo técnico que implica no solamente, por ejemplo, el uso de telescopios, el uso de elementos ópticos, filtros, software, técnicas de procesamiento de imágenes, etcétera, ¿sí? Todo este mundo nos permite obtener una imagen como la que vemos en la parte izquierda, ¿sí? Donde no vemos mucho detalle, no vemos mucha información, y es a partir de ahí donde hacemos una especie de postprocesamiento, se llama, en donde la idea es obviamente obtener la mayor cantidad de detalles posibles de estos cuerpos celestes, como vemos en la parte derecha, ¿sí? Entonces, como he ido conociendo un poco más de este mundo, principalmente estos últimos meses, me hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podríamos hacer este tipo de procesamiento? ¿Qué cosas podemos lograr desde el ámbito web? Entonces, la pregunta va para ustedes. ¿Ustedes creen que teniendo una imagen como esta podríamos obtener esta imagen como salida utilizando JavaScript y quizá menos de 50 líneas de código? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Ok, algunos por ahí. ¿Quiénes dicen que se necesita más código, por ejemplo? Ok, algunos por ahí. Les tengo una sorpresa, ¿sí? Justamente que de ahí, cuando me puse a desarrollar una aplicación totalmente desde cero, utilizando Web Components, utilizando JavaScript, para poder lograr este objetivo, ¿sí? Entonces, eso es algo que les voy a mostrar el día de hoy. Pero antes me gustaría presentarme. Soy Luis Avilés, vengo de Cochabamba, Bolivia. Tengo un poco más de 10 años de experiencia en el mundo web, ¿sí? Principalmente trabajando con JavaScript, TypeScript. Me gusta mucho participar de eventos de tecnología, apoyar a comunidades como esta de JSConf. Es así que también tuve la oportunidad de fundar una comunidad que se llama Angular Bolivia, junto con la conferencia NG Bolivia. Y bueno, debido a estas contribuciones, he sido reconocido por compañías como Google, para el programa GDE, Microsoft, para el programa MVP, y como Cloudinary Ambassador. Y como ya les había dado el spoiler, me gusta mucho lo que es la astrofotografía. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la parte técnica. Les había comentado que la idea es poder utilizar herramientas actuales dentro del mundo web para poder crear una aplicación desde cero. Una de estas herramientas se denomina Web Components, que no es más que un conjunto de tecnologías que nos va a permitir crear elementos personalizados y que además encapsulan una funcionalidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estos Web Components normalmente van a tener cierto tipo de implementación que engloba el uso de HTML, engloban los estilos y además esta lógica asociada. La idea de tener estos componentes isolados, encapsulados, significa que vamos a evitar posibles colisiones con el resto de nuestro código, ¿sí? Con el resto del proyecto. Entonces, este es un paradigma bastante moderno que obviamente se está utilizando también en frameworks JavaScript, ¿no? Pero en este caso, Web Components, o para hacer uso de Web Components, no necesitamos utilizar un framework necesariamente, ¿sí? Y esto ya forma parte del estándar web y está listo para ser usado. Pero no solamente necesitamos lo que son los Web Components, necesitamos algo que se conocen como APIs, ¿sí? Que como algunos de ustedes sabrán, que viene de Application Programming Interface, ¿no? Para entender un poco más lo que es un API, vamos a asumir que tenemos ahí una cámara digital, ¿sí? ¿Quiénes de acá les gusta la fotografía? ¿Pueden levantar la mano? Ok, muchos de ustedes. ¿Y quiénes tienen una cámara digital? Genial. Entonces, se habrán dado cuenta que para poder usar una cámara digital, no necesitamos conocer los detalles de lo que es el sensor, digamos, la estructura de los elementos ópticos que se tienen en el lente, cómo se integra lo que es la grabación de la imagen como tal, ¿no? Cuando se captura la luz en el sensor, etcétera. Son demasiados detalles técnicos que implica, obviamente, bastante hardware, implica software. Entonces, lo que provee la cámara es un API para nosotros como usuarios, ¿sí? Esta API llega a ser, por ejemplo, los botones y controles que tenemos ahí para poder elegir modo foto, modo video, un botón para poder empezar a grabar, ¿sí? Y otro botón para poder capturar videos, ¿sí? Entonces, ese es el API y que obviamente nos facilita el uso de algo tan complejo como una cámara digital.
De la misma forma, en el mundo web tenemos diferentes APIs, ¿sí? Que podemos clasificarlas en dos partes, ¿sí? Dentro del mundo web tenemos estas APIs que están ya dentro de los navegadores y podemos utilizar lenguajes de programación como JavaScript, ¿sí? Dentro de estas APIs nos van a permitir, entre otras cosas, manipular documentos. Podemos, por ejemplo, lograr la edición de archivos de audio, de video en tiempo real. Podemos comunicarnos con servicios externos a través de HTTP, ¿sí? Quienes de acá conocen o han usado Fetch, por ejemplo, ¿sí? Fetch es otro web API que está siendo bastante popular y ya se usa, ¿sí? Pero cosa que antes no ocurría y necesitábamos instalar un paquete adicional, ¿verdad? Un paquete externo para poder lograr este tipo de comunicación. De la misma forma, como parte de estos web APIs, podemos, por ejemplo, pensar en la integración de un mapa en nuestra aplicación. Ya que un mapa es un conjunto de tiles, se le llama así, que son como especie de azulejos que se van apilando, que se van escalando, etcétera. Esto no forma parte de lo que es un navegador, ni tampoco de una especificación para un web API. Necesitamos importar o instalar un paquete de terceros, ¿sí? Ya sea de Google, de OpenStreetMaps o algún otro, ¿sí? Si, por ejemplo, pensamos en poder implementar el feed de alguna red social, va a pasar lo mismo, ¿sí? Esto no forma parte del estándar web, así que necesitamos instalar un paquete de terceros para poder lograr este objetivo, ¿sí? Pero la idea siempre está en poder utilizar JavaScript y poder ya empezar a interactuar con el navegador en este sentido. Ya enfocándonos un poco más en la parte de lo que es el arte, ¿sí? Dentro del ámbito web tenemos algo que se llama Canvas API, que está muy bien soportado en los diferentes navegadores. Podemos hablar que se puede utilizar ya en Google Chrome, Firefox, Edge y muchos otros, ¿sí? Este Canvas API no es más que una especie de lienzo que nos va a permitir dibujar diferentes formas. Podemos pensar en dibujar figuras geométricas, representar texto, hacer animaciones, poder manejar un mapa de bits como lo es una imagen, un video para hacer procesamiento en tiempo real y poder, ¿por qué no?, hacer la edición de una imagen. De la misma forma, ya que Canvas API nos va a ayudar en ese sentido para tener ahí un lienzo para poder representar una imagen, un video, etcétera, necesitamos algún mecanismo de escritura, ¿sí? No serviría de nada hacer la edición de nuestra imagen si no podemos guardar o exportar esta imagen, ¿cierto? Y poder compartirla con nuestros amigos. Entonces, para este objetivo hay que considerar alguna especie de especificación que permita el acceso a los archivos de nuestro sistema, y para eso está algo que se llama File System Access API. Esta API es relativamente reciente y lo que hace es justamente definir este mecanismo de comunicación o acceso con los archivos locales de nuestro sistema, ¿sí? Podemos leer, podemos escribir archivos y asimismo leer algún directorio y poder ver el contenido que tiene. Hacer un filtrado por tipo de archivo, etcétera, ¿sí? Está enfocado en esta especificación. Pero suena bastante interesante y está muy bien soportado en navegadores modernos, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto todavía falta trabajarlo en la parte de web para dispositivos Android, ¿sí? Funciona muy bien con Google Chrome, Edge y en las últimas versiones, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de trabajar con un Web API, ¿sí? Ver cuál es el soporte que tiene, qué tipo de navegadores están soportados antes de seguir adelante. Y bueno, ya que conocemos un poco más acerca de lo que son los Web APIs y qué cosas podemos lograr en la plataforma web, me gustaría mostrarles acá el demo que tengo preparado el día de hoy. Bien. Entonces acá tengo una aplicación. Les voy a comentar un poco de qué trata, ¿sí? Entonces acá están viendo la interfaz que está totalmente basada en Web Components, ¿sí? Cada uno de estos elementos de la UI es un componente totalmente isolado del resto y no guarda relación alguna. Pero lo que sí están haciendo es obviamente interactuar entre ellos, estamos capturando datos,
para poder, entre otras cosas, hacer un drag and drop de una imagen acá en la parte media, y en la parte derecha vamos a ejecutar algunos filtros o transformaciones para esta imagen, ¿sí? Y eso es algo que les voy a mostrar ahora. Entonces, acá tenemos dos partes principales, lo que es el editor, que está basado en lo que es Canvas, y en la parte derecha los controles, que están basadas también en componentes web. Entonces, permítanme acá abrir una imagen, la que les mostraba al inicio. A ver, la tengo por acá, creo que es esta. Sí, ahí está. ¿No? Esta es una imagen que no tiene mucho detalle. En realidad podríamos aprovechar las capacidades que tiene este archivo que acabo de importar para poder lograr más detalle acerca de este cuerpo celeste. Entonces, entre otras cosas, podría incrementarle el brillo, ¿no? Ahí ya vemos un poco más de detalle. Podemos, por ejemplo, incrementar el contraste para lograr una separación entre lo que son las áreas iluminadas, las áreas oscuras, ¿no? Y poder apreciar mejor los detalles que tiene este cometa. Podríamos aplicar acá una escala de grises si no quiero mostrarlo en color, ¿sí? Y tenemos otros parámetros que controlan, entre otras cosas, la opacidad. Tenemos la capacidad de hacer una inversión. En realidad, esto sería como una especie de revelado negativo, que los voy a mostrar acá. Y lo que hace es mostrar las áreas más iluminadas como oscuras y las áreas oscuras al revés, ¿no? Como ven acá. Esto se conoce en fotografía como revelado negativo. Entonces, esto me ha parecido interesante también que se pueda soportar y se pueda lograr desde lo que es el navegador. También podríamos aplicarle una especie de filtro acá que se llama sepia, ¿sí? Si recordarán ustedes en algunas redes sociales, los primeros filtros que podríamos usar eran muy parecidos a estos, ¿no? Aplicarle ahí algún tipo de color, como un filtro bastante sencillo, normalmente de este tipo de tonos, ¿sí? Bien, entonces como ven acá, estamos logrando ya la edición de nuestra imagen, pero esta es solamente una parte, porque estoy interactuando con los web components. Se está logrando explotar, vamos a decir, la reactividad que tienen estos componentes web, pero al mismo tiempo me gustaría mostrarles las otras capacidades acá. Voy a reducir un poco para poder utilizar esta opción. Tengo un botón ahí, Save As, que me va a permitir guardar esta imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es capturar ese mapa de bits que estoy viendo acá en el elemento Canvas para poder tener una nueva imagen. Entonces, puedo crear una carpeta que le vamos a llamar JSConf. Acá. Por defecto tengo ahí el nombre del archivo, se llama image, le vamos a llamar comet.png, le decimos guardar. Ahí está. Bien, ahí tenemos ya el archivo exportado, ¿sí? La imagen. Pero no solamente eso. A partir de este momento, internamente la aplicación tiene acceso de lectura y además escritura de este archivo, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, acá vamos a hacer otra edición, digamos, reducir el brillo, y yo le voy a decir Save, y sin necesidad de abrir nuevamente este diálogo de interacción de archivos, que es lo que normalmente se hace, la aplicación internamente lo que ha hecho es ya guardar esos cambios. A ver, permítanme acá, voy a hacer Save, y acá me está preguntando el permiso. Eso es algo importante, que seguramente no se le dio. A ver, debería funcionar acá. Permítame abrir el otro navegador. Como verán, este es un demo en vivo, ¿no? ¿Qué hay cosas que pueden pasar? A ver, localhost 8080. No, este es el 8000. Bien, vamos a intentar acá. Puede ser que es porque esté utilizando el modo incógnito. Veamos acá. Vamos a mover para hacer el drag and drop. Ahí le decimos Save As. Vamos a crear un archivo image2. Acá. Bien. Y tenemos nuestra carpeta acá, JSConf image2. Bien, vamos a hacer otra edición. Por ejemplo, vamos a incrementarle más el contraste por ahí. Bueno, estaría muy sobreexpuesta, pero para que se note podemos hacerlo. Ahí está. Tengo una notificación de que al momento de hacer el save, lo que se ha hecho es sincronizar
el estado actual de la imagen con el archivo, ya directamente, ¿sí? Es decir, existe un vínculo, un enlace, y que esto además está provisto por el File System Access API que les estaba comentando, y como ven acá, me dice que el sitio localhost 2.8000 puede editar este archivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá, por temas de privacidad, yo le digo, ok, eliminar el acceso? Y más adelante quiero aplicar algún otro cambio, le digo nuevamente save. Entonces acá me va a decir que para poder continuar con esta acción, este sitio necesita tener ese acceso de edición. Entonces yo le puedo decir edit file, ¿sí? Entonces el API en ese sentido es bastante accesible, bastante simple de poder trabajar, y eso nos va a permitir además conocer si esta aplicación está leyendo un directorio, está accediendo a cierto archivo de nuestro sistema, ¿sí? Entonces es lo que hacen, por ejemplo, aplicaciones modernas que corren ya en el navegador. Puede ser un editor de notas, puede ser alguna otra aplicación que haga edición de video o imágenes como la que estamos viendo ahora. Bien, ya hemos utilizado entonces ahí un par de APIs, pero también me gustaría jugar con otra imagen. Acá vamos a abrir las imágenes que tengo de prueba. Bueno, tengo por acá un gato, ¿sí? Este gato lo encontré ahí en el Salar de Uyuni, en Bolivia. No sé si han escuchado de ese lugar. Y pasa que desde mi punto de vista esta imagen está muy subexpuesta, está un poco oscura. Podríamos, por ejemplo, mejorarle el brillo, podríamos aplicarle un filtro, ¿sí? Comportamientos que ya hemos visto hasta hace un momento, ¿sí? Hemos ido interactuando de diferente forma, pero utilizando las APIs que están en la web, gracias a la implementación que tiene Google Chrome. Pero en la parte inferior tenemos algunos controles que me van a permitir hacer cambios con el fondo, ¿sí? ¿Qué pasa si utilizo este botón que me dice Remove Background? Lo que está haciendo es subir la imagen a un servidor, y este servidor se va a encargar de aplicar algún tipo de algoritmo, ¿sí? Para poder quitar el fondo. Entonces, como ven ahí, el fondo ya desapareció, solamente vemos ahí el gato y la edición que le hemos hecho. Y podemos ir jugando un poco con estos colores. ¿Qué tal si le damos ahí un fondo tanto amarillo? Podemos darle otro tono por ahí, ¿no? Y seguir jugando con estos valores que ya habíamos visto, ¿no? Pero no solamente eso. ¿Qué tal si ahora queremos transportar a nuestro gato, no sé, algún tipo de escenario, digamos, a la playa? Veamos qué sucede. Ahí está. ¿Sí? ¿Mucho mejor? Bien. Entonces, ese tipo de transformaciones también ya estamos logrando gracias a lo que es una API de tercero en este caso, ¿sí? Esto ya no es una implementación que tiene Google Chrome, pero que totalmente se puede integrar en nuestra aplicación. Podemos aplicar otro tipo de escenario. ¿Qué tal si llevamos a nuestro gato al espacio y se convierte ya en el primer gato astronauta, ¿no? Bien. ¿Qué les pareció el demo? Bien, creo que funcionó. Y los dioses de los demos nos han acompañado el día de hoy, ¿sí? Entonces, como les iba comentando, esta aplicación está totalmente basada en componentes web. Para darles un poco más de contexto, se ha utilizado una librería que se llama Lit, ¿sí? Que es un proyecto open source y que además nos va a permitir crear web components desde cero. Y es una librería bastante poderosa porque además de soportar JavaScript, podemos utilizar TypeScript. Tiene ahí un conjunto de decoradores para poder darle reactividad a cada uno de estos componentes y evitar escribir nuestro código una y otra vez, ¿sí? Entonces es bastante cómodo trabajar con esta librería y no solamente nos permite implementar componentes web, sino también podríamos implementar una single page application, tal como lo hacemos con Framework JavaScript. Bien, ¿cómo trabajamos entonces con Lit y Web Components para poder crear una aplicación como la que acabamos de ver? Vamos a necesitar utilizar este comando que se llama npm init @open-wc. Lo que está haciendo es ejecutar una herramienta que está provista por una comunidad que se llama Open Web Components. Ustedes pueden buscar en Google Open Web Components
y se trata de una comunidad que provee distintos recursos para poder trabajar con componentes web, ¿sí? Herramientas, librerías, diferentes tutoriales y además esta herramienta es bastante interesante para poder hacer un scaffolding o crear un proyecto desde cero. Entonces, una vez que ejecutemos este comando, vamos a tener una serie de prompts. Me va a decir, ok, ¿quieres hacer scaffolding de tu nuevo proyecto? ¿Quieres actualizar alguno nuevo en el que hayas trabajado? ¿Vas a crear un web component? ¿Sí? ¿O vas a trabajar en una aplicación? Entonces, en este caso podemos elegir crear una aplicación para poder crear varios componentes web y además lograr la interacción entre ellos. También me va a preguntar si queremos usar TypeScript o simplemente usar JavaScript. En este caso le decimos sí. Y algo que también suele preguntarnos en este caso, dado el contexto que vamos a crear una aplicación, me dice cuál es el componente inicial, el punto de partida, el componente web, que en este caso puede llamarse Core Image Editor o puede ser Web Image Editor y le dan el nombre que ustedes gusten. ¿Sí? Y bueno, para conocer un poco más de detalles, acá voy a mostrarles y vamos a enfocarnos un poco más en la implementación que ha tenido esta aplicación y la manera en cómo usamos Lit para poder justamente aprovechar las características que tiene TypeScript como lenguaje de programación y los decoradores, como vemos ahí en la línea 5, ¿no? La línea 5 me dice que esta clase va a definir un componente web que se va a llamar Core Canvas Editor. Esta llegaría a ser el Custom Element o el nuevo elemento HTML que nosotros vamos a crear y podemos usar desde nuestro proyecto. ¿Qué más tenemos por acá? Como les decía, tenemos reactividad. Tenemos un decorador que se llama Property, que va a recibir una cadena, que es básicamente la URL de la imagen, ¿sí? Con la cual nosotros vamos a ir renderizando la imagen en el elemento Canvas. Tenemos ahí otra propiedad que se llama Filter Config, que tiene la configuración o el estado de los distintos filtros y transformaciones que hemos visto hace un momento. Y hay algo súper interesante que está disponible ya en versiones más recientes de Lit, ¿sí? Antes el Lit se llamaba Lit Element, ¿sí? Que era como que la versión inicial que tenía todas estas características, pero ahora ellos han agregado un decorador que se llama Query para poder acceder al elemento Canvas, ¿sí? Que es nativo de HTML, pero que acá ya tenemos una referencia a este elemento como tal, le podemos dar el tipo y estamos listos para poder interactuar directamente con este elemento, ¿sí? Totalmente declarativa. Y, bueno, acá me olvidé mostrarles ya un poco de la implementación de lo que es el método para cargar la imagen, dado que tenemos ahí que construir un objeto image y que cuando se le asigne una referencia, una URL de la imagen, vamos a acceder a un contexto que se llama Context Rendering 2D, ¿sí? Esta es una interfaz o un elemento que forma partes de lo que es Canvas API y este es el elemento con el cual nosotros tenemos que interactuar para darle un tamaño, aplicarle las transformaciones y lo que estamos haciendo acá a través del Clear Rect es justamente limpiar el lienzo antes de poder dibujar la imagen más adelante. Y como estamos viendo acá, se estaría aplicando la serie de configuraciones con respecto a los filtros, ¿no? Ahí vemos valores del brillo, del contraste, incluso el valor de ese filtro sepia que hemos visto, la inversión o el revelado negativo, entre otros detalles, ¿sí? Entonces, con solamente una línea de código y además leyendo los valores de las configuraciones que tenemos en los otros widgets, ya podemos empezar a trabajar con ese Context Rendering 2D. Bien, ya tenemos ahí la configuración de nuestro contexto y estamos listos para dibujar la imagen, ¿sí? Le enviamos ya el elemento image que habíamos creado anteriormente y obviamente podemos darle el tamaño, ¿sí? Podemos hacer una especie de transformación, incluso darle una nueva escala, rotar el elemento que está siendo dibujado en el objeto Canvas, etcétera, ¿sí? Y en la última línea es donde finalmente ya se hace la asignación de lo que es la URL de la imagen. Y como esto es reactivo, el componente web que está relacionado al manejo de Canvas se refresca de manera automática, ¿sí? Es decir, hace un rendering y está listo para poder escuchar más eventos en caso de ser necesario. La manera en cómo
se hace render de este elemento es justamente a través de este método que hace uso de otra librería que se llama lit.html, que es bastante ligera, que hace uso de los template literals, ¿no? Que están disponibles ya en JavaScript desde hace mucho y nos da la facilidad de utilizar código HTML, ¿sí? Como si fuera texto, pero además aplicar propiedades que eventualmente lleguen a ser dinámicas, como es el ancho y como es el alto en este caso. Fuera de lo que es este mecanismo de render, o la forma en cómo se refresca este componente, también tiene un ciclo de vida, ¿sí? Podemos detectar o determinar qué propiedades están cambiando dentro de este componente web y lo podemos gestionar en este método, ¿sí? Que se llama updated y que se invoca justamente después de un nuevo rendering del componente. Entonces, lo que hacemos acá es identificar si ha cambiado la referencia a la imagen, si ha cambiado alguna propiedad de configuración de los filtros y procedemos a dibujar nuevamente en el lienzo con los valores actuales. ¿Cómo se implementa el Save As a través del File System Access API que les comentaba? Es bastante parecido en principio porque lo que hacemos es el proceso inverso. En lugar de asignarle una referencia de imagen al elemento canvas, lo que hacemos es leer su contenido y exportarlo ya determinando el tipo de imagen, ¿no? Acá le decimos, ok, vamos a leer el mapa de bits como un image PNG y vamos a tener además un objeto que se llama blob, que viene de Binary Large Object, ¿sí? Este tipo de objetos se utiliza normalmente para poder gestionar archivos multimedia, ¿no? Como imágenes, videos, y este tipo de objetos además son inmutables. ¿Qué significa eso? Que una vez que se crea un objeto blob, ya no podemos modificarlo, ¿sí? Bien, esa es la particularidad entonces de ese objeto. Y en el momento en que interactuamos con el selector de archivos, lo hacemos a través de window.show_save_file_picker. Esta función forma parte de lo que es el File System Access API y podemos enviarle opcionalmente ahí el tipo de imagen o cuál es el nombre inicial del archivo, pero en este caso estaría en modo escritura, ¿no? Se nos va a permitir guardar un nuevo archivo. Bien, una vez que ya tenemos ahí preconfigurado este objeto, lo que hacemos es capturar el manejador, ¿sí? Para poder crear un flujo de escritura. Entonces, esto es algo que se parece bastante a otros lenguajes de programación, ¿no? Si es que ustedes han manejado en algún momento con lectura y escritura de archivos, por lo general se crea ahí un flujo, ¿verdad? Un stream. Entonces, esto es bastante parecido, porque acá vamos a tener un flujo de escritura y a través de este flujo vamos a escribir nuestro objeto blob, ¿sí? Pero hay algo súper importante acá que está en la línea 22, que es justamente para cerrar el flujo, porque si no lo cerramos, el archivo todavía no se va a ver reflejado, no se va a ver creado, ¿sí? Y esto también puede causar problemas. Entonces, esto es algo sumamente importante a la hora de poder interactuar con nuestro sistema de archivos. Bien, para hacer el save, lo único que necesitamos es tener la referencia al manejador que ya hemos capturado a la hora de crear nuestro archivo, ¿sí? Y en este punto vamos a generar nuevamente el flujo a través del create writable. Y acá le decimos nuevamente algo muy parecido a lo que hemos visto en el slide anterior, ¿no? Escribimos lo que estamos capturando del elemento canvas, nuestro objeto blob, y también no nos olvidamos de cerrar el flujo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no hemos necesitado abrir nuevamente el selector de archivos, porque ya tenemos la referencia al manejador y podemos sincronizar los cambios en tiempo real si quieren, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy práctico en cierto tipo de aplicaciones. ¿Cómo es que funciona el feature de eliminar el background, ¿no? El fondo que hemos visto ahí con nuestra imagen de prueba. Primero necesitamos subir nuestro archivo de imagen a un servidor. Puede ser un servicio externo. En mi caso estoy utilizando una plataforma que se llama Cloudinary, que ofrece SDKs para muchos lenguajes de programación, entre ellos JavaScript, y además utilitarios que simplifican nuestra vida como desarrolladores, ¿sí? Entonces acá las dos líneas ya las hemos visto anteriormente. Capturamos el elemento blob
Y para poder subir nuestro archivo a Cloudinary, necesitamos crear un objeto form data, ¿no? Que es un mecanismo que ya tenemos en JavaScript para poder agregar propiedades adicionales a un objeto, porque además de este blob, ¿sí? O nuestra imagen, podemos configurar un preset, ¿sí? En el mundo de Cloudinary podremos crear una configuración para efectuar cierto tipo de acciones mientras la imagen se sube a los servidores, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en este punto. Y algo particular de Cloudinary es que la primera vez podría retornar ahí un código de error, pero ya para la siguiente podríamos ya obtener directamente la imagen sin el fondo. Entonces hay que estar atentos y es por eso que acá se implementa ya cierto tipo de lógica para evitar cualquier problema, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la forma en cómo se hace el upload utilizando el método post, un HTTP post. Y una vez que ya tengamos la imagen arriba en el servidor, ¿sí? Siempre y cuando hayamos configurado este preset, que sería algo opcional, podríamos asumir que la imagen ya no tiene fondo, ¿sí? O si otra alternativa llegaría a ser subir la imagen directamente, y esto se llama como que un proceso on the fly, ¿sí? O sea, al mismo tiempo que subimos la imagen acá, podríamos aplicarle un tipo de efecto. Entonces, dentro de lo que es el SDK de Cloudinary, tenemos ahí una función especial que se llama Background Removal, y lo que hace esta función es justamente procesar la imagen ya en la nube y transformar en la nueva imagen que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa en el contexto de esta aplicación es justamente tener una referencia a la imagen a través de una URL, y es algo que esta plataforma también provee. Bien, y esta es la parte que les decía, ¿no? Es que la primera vez que estemos tratando de leer la nueva imagen, ya sin el fondo, podríamos tener un error. Entonces, acá se puede implementar una lógica similar a esta para intentar luego de 2 segundos, hasta que en algún punto ya tengamos la imagen lista, ¿sí? Porque va a depender del tamaño que tenga la imagen, podría tardar cierto tiempo, o también estaría sujeta a la velocidad de nuestra conexión, ¿verdad? Que muchas veces podría tener problemas. Bien. Y la parte en donde, por ejemplo, se toma la imagen sin fondo, se aplica un background, un color o alguna otra imagen de fondo, sería algo como esta, ¿sí? Tenemos la referencia a la imagen que está en la nube a través de un public ID. Este es un valor bastante corto, ¿sí? Esto es algo que podemos configurar también para que sea fácil de recordar. Y se tiene un utilitario llamado underlay. Entonces, lo que hace este underlay es recibir otra imagen, ¿no? Que puede estar ya previamente ahí configurada en nuestro servidor. Le damos un nombre y además utilizamos un utilitario que se llama position para poder acomodar o darle una nueva posición al elemento que estamos gestionando, ¿no? Podemos decirle hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, en la parte media, etcétera. Entonces, es de esa forma que podemos ir interactuando también con el SDK para lograr otro tipo de transformaciones en la imagen. Y la buena noticia para ustedes es que este proyecto está ya disponible en mi cuenta de GitHub, ¿sí? Es totalmente open source para que la puedan probar, así que les invito a visitar este link, si lo pueden tomar una foto también por ahí. Y algo adicional, dentro de lo que es mi sitio web tengo una serie de artículos que están relacionados ahí con el uso de Delete, creación de web components, o incluso cómo podemos desarrollar una single page application, como les comentaba hace un momento, sin frameworks, utilizando solamente componentes web, por si están interesados más en este tema. ¿Ok? Bien, bueno, muchas gracias, amigos tapatíos. Gracias, Guadalajara. Qué chido, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis Avilés. Un fuerte aplauso otra vez a Luis Avilés. Muy interesante la charla. Ya estamos en la recta final, ya nada más nos quedan los últimos 2 speakers y uno de ellos es Fernando Salazar. Un speaker que trae porra. Él viene de Silo
La verdad es que un speaker bastante puntual. Todo el tiempo estuvo ahí en contacto con nosotros. Lo agradezco muchísimo. Que bueno, muchísimas gracias por esta parte. Bueno, antes de eso, un anuncio. Yo creo que, bueno, me dijeron hace un ratito que hay un Toyota con las placas JNY 2124 que está tapando una entrada de aquí de un lado, que se le iba a llevar la grúa. Probablemente ya se lo llevó porque, pues, ya pasó mucho tiempo, como 20 minutos. Bueno, no hay que tapar entradas aquí en Guadalajara porque llega la grúa demasiado rápido. Bueno, ahora sí, vamos a presentar la siguiente charla a cargo de Fernando Salazar. Él es Senior Software Development Engineer en Silo, miembro del equipo de Web Platform Infrastructure. Los últimos 8 años ha trabajado principalmente en web, y en el camino se ha cruzado con una gran variedad de frameworks. Actualmente está trabajando para impulsar el uso y creación de microfrontends dentro de Silo. Un fuerte aplauso para Fernando Salazar. Gracias. Oigan, pues primero que nada me gustaría aclarar que yo no estoy acostumbrado a hablar en público, ¿no? Nunca he participado en ningún evento de estos, no tengo experiencia alguna con public speaking, manejo de público, nada, ¿no? Entonces, si me trago o algo, por favor, ríanse. Así. Y bueno, antes de empezar, me gustaría platicarles un poco de mí. Digo, ya tuve una introducción aquí súper excelente. Soy una persona que me gustan mucho las cosas nuevas, ¿no? Estoy súper al tanto cada vez que sale un nuevo framework, un nuevo runtime, alguna librería nueva, y pues como saben, JavaScript, sobre todo cuando estamos hablando de frontend y full stack frameworks, es muy cambiante, ¿no? Cada semana tenemos una nueva cosa y es imposible hacer un catch up. Me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas, y también me apasiona demasiado crear experiencias de usuario que están chidas, ¿no? Que los usuarios las disfruten, que no se estresen, que sea intuitivo de utilizar. Y pues bueno, también la parte de developer tools, súper fascinado por esta parte, porque pues al final de cuentas ayudas a toda la demás comunidad de developers, como todos ustedes, a hacer las cosas más fácil, a poder iterar más rápido. Y pues bueno, uno de estos temas que afortunadamente es con los que estoy trabajando ahorita son los microfrontends. Y pues les voy a platicar un poco de cómo llegamos adentro del Silo a implementar los microfrontends, un poco de cómo fue creciendo la arquitectura alrededor de todo esto. Digo, desafortunadamente no tengo un ejemplo con código en vivo, ¿verdad? Pero la arquitectura yo creo que será de suficientemente ayuda para todos ustedes, pues se llegan a topar con alguno de los problemas que les voy a mostrar. Y pues bueno, Fernando Salazar, ya me presentaron, soy Senior Software Developer Engineer en Silo y soy parte del equipo de Web Platform Infrastructure. Esta plática no es mía, sino que viene de parte de todo mi equipo. Somos el equipo de Web Platform Team, así que Ana, Joe, Ryan, Scott, Andrew, Matthew, Ryan Lee, Spencer, Tawan, Tony, yo como parte del equipo de Web Platform Infrastructure, y nuestro equipo hermano que es el Web Platform Experience, Jared, Chris, Kamal, Karsten, Paul, Pranita, Riley y Rob. Bueno, la verdad es que ellos son las personas que están implementando todo esto, son la mente detrás de toda esta arquitectura que les voy a compartir. Entonces, comienzo, ¿verdad? Imagínense a Silo hace muchos años como una empresa de alrededor de 50 ingenieros, 50 desarrolladores. Todo está muy bien, bonito y todo, una arquitectura súper sencilla. Y de un día para otro, Silo, bueno, aquí está, ¿no? Una arquitectura súper sencilla, donde tienes un gateway, un monolito para el backend y un monolito para el frontend. Son 50 ingenieros, súper fácil de manejar, no pasa nada, todos conocemos prácticamente toda la codebase, muchas cosas compartidas entre muchísimas distintas partes. Y como decía, de un día para otro, Silo comienza a crecer, ¿no? Que eso es algo súper bueno, es lo que todas las empresas quieren. Y claro, llegan nuevos ingenieros, de ser una empresa de alrededor de 50 pasa a ser una empresa de cientos de ingenieros, obviamente no de un día para otro, pero con el tiempo, ¿verdad? Y también se toma una decisión muy importante, que es Silo empieza a integrar todas sus diferentes líneas de negocio a solo una, ¿verdad?
a una sola super app de vivienda. No sé qué tan familiarizados estén con qué es lo que hace Silo, pero bueno, le ayudamos a las personas a encontrar su hogar y tenemos muchas distintas áreas de negocio. Entonces, empieza a cambiar el modelo de negocios, ¿verdad? Somos demasiados ingenieros. Los equipos, claro que empiezan a crecer y surgen para mí dos problemas que, bueno, yo no estaba ahí, ¿verdad? Tengo un año apenas en Silo, pero son problemas que me contaron mis superiores, las personas que llevan muchísimo tiempo en la empresa, que estaban sucediendo, ¿no? Y se los voy a contar con dos ejemplos. Imagínense una aplicación de React, toda, un solo monolito, donde hay dos páginas súper importantes y ambas comparten un contexto de React, ¿no? Eso es algo súper común. Y pues bueno, está un equipo, que es el equipo, vamos a decirlo, de los cocodrilos. Y ellos son dueños de una página. Todo chido. Ok. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, los pulpos, el equipo de los pulpos son dueños de otra página, ¿verdad? Y ya, así, o sea, van sus días desarrollando sus features nuevos, no se molestan ninguno al otro, hasta que un día el equipo de los cocodrilos, para hacer un feature, necesita actualizar el contexto de React, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Y bueno, chido, actualízalo. El equipo de los cocodrilos se esmera demasiado en actualizar esto, ¿no? Demasiado. Y pues obviamente, como programadores que somos, nos emociona muchísimo enviar nuevos features a producción, que las personas utilicen las cosas más nuevas y decir el de que esa partecita de ahí la hice yo, ¿no? Entonces el equipo de los cocodrilos súper emocionados, claro, lo envían a producción, ¿verdad? Llega a producción, corre el pipeline después de hacer Merge a Master y pues los cocodrilos son de que soy súper cool, chido, pero desafortunadamente el equipo de los pulpos encuentra pues vamos a decir, un performance reducido al que tenían anteriormente. No tan grave, pueden vivir con ello, pero pues es algo que se tiene que arreglar, ¿no? Es sostenido por algunas semanas, se tiene que arreglar. Y pues los cocodrilos dicen, claro que sí, vamos a arreglarlo, pero mi performance está excelente. Entonces, ¿quién tiene que arreglar eso? ¿Quién es el dueño de ese contexto de React que está compartido? Aquí los interesados obviamente son los pulpos, porque pues a ellos es a quien les afectó el cambio. Y los cocodrilos, pues ellos son los que hicieron el cambio que les está afectando, ¿no? Entonces, ¿quién lo debe hacer? Los equipos terminan en una situación similar a esta, ¿verdad? Bajo este ejemplo, obviamente, los tigres no tienen nada que ver, pero pues, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Los cocodrilos o los pulpos? Alguien lo tiene que hacer porque está degradando el performance de nuestra página, de nuestra aplicación. Y bueno, esto es una problemática y aquí voy a hacer un quote de mi principal engineer, que básicamente hizo que todos fueran dueños de todo y al mismo tiempo de nada. ¿A qué me refiero con esto? El contexto de React. Todos están interesados en utilizarlo, todos lo utilizan, todos le hacen cambios, pero no siempre todos quieren estarlo actualizando o estarlo manteniendo, ¿no? Bueno, esto dentro de Silo llegó a que pasara algo como esto, ¿no? Vamos a separar las distintas páginas, las cosas que le corresponden, de las que son dueñas cada equipo, a distintos servicios, cada quien es dueño de lo suyo y demás. Pero recuerden que les dije que las líneas de negocio también se estaban integrando a solo una. Bueno, no es el único problema que empezó a haber. Les voy a poner este segundo escenario. Es una página donde otra vez los cocodrilos son dueños de ella y una parte de esta página que es un feature súper esencial, importantísimo, muy complejo, por lo que hay otro equipo que es el dueño exclusivamente de ese feature. Otra línea de negocio, vamos a decir, ¿no? Y las tortugas son dueños de ese feature. Algo más o menos así, donde comparten el mismo ambiente y pues se llevan muy bien y todo, pero que pues puede llegar a pasar algo malo, ¿no? Entonces aquí están felizmente compartiendo su charco, su pantano, hasta que un día llega un feature súper importante para las tortugas, ¿no? Se ponen a trabajar de nuevo, como buenos desarrolladores que somos y nos emocionan las cosas nuevas, y lo terminan. Excelente juego, vamos a hacerle deploy, vamos a pushearlo, merge a master. Se publica el paquete de este feature, vamos a llamarle un npm package,
Y pues ahora los responsables de que este paquete llegue a producción es que se actualice la dependencia en la página y que se publique, ¿verdad? Pero pues el desarrollo de los cocodrilos no se para. Obviamente, mientras las tortugas estaban desarrollando su feature, los cocodrilos también andaban trabajando en lo suyo. Entonces, llegamos a lo mismo. Se envía a producción los nuevos features de los cocodrilos y con él el de las tortugas. Pero, pues, desafortunadamente algo sale mal, ¿no? Truena producción. Entonces, súper rápido, súper rápido, los cocodrilos hacen un rollback a la versión pasada. Todo bien, ¿no? Incidente mitigado, no pasa nada, todo vuelve a ser de colores, animalitos por todos lados, pero las tortugas ya no tienen su feature en producción. Está gacho, ¿no? El problema hace que esta métrica, el lead time for change o el aumento, bueno, el tiempo de ejecución para cambio, aumente y aumente demasiado. Supongo que todos sabemos que en una empresa de software lo que queremos es iterar lo más rápido posible porque un día, una semana, un mes es tiempo y ese tiempo significa dinero, ¿no? Si estás desarrollando features nuevos es para hacer que la empresa mejore en cualquiera de sus aspectos. Y bueno, pues este tipo de problemas hace que aumente el tiempo de ejecución para cambio. Ahí es cuando Silo dice, ok, necesitamos hacer algo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la primera es, haces un monorepo enorme al estilo Google, al estilo Facebook, que pues muchos sabemos que así es como operan y les funciona, ¿verdad? Bueno, internamente en Silo nos pusimos a investigar esta opción. Desafortunadamente no todos tenemos un tamaño a esa escala y se terminó concluyendo que esto no nos iba a servir a nosotros. Ok, busquemos otra solución. Vamos a hacer un monorepo por cada línea de negocio. Así como les mostré en el diagrama pasado donde los cocodrilos, los pulpos y los tigres tenían su propio monorepo. Bueno, así pero para todos. Desafortunadamente, pues esto ya lo estaban implementando algunos equipos y vimos que no estaba resolviendo todos los problemas, como el de la tortuga. Una tercera opción. Vamos a hacer una infinidad de paquetes de NPM y vamos a desarrollar las herramientas necesarias para hacer updates automáticos. Suena súper chido, es una solución que muchas empresas utilizan. Desafortunadamente, no se alinea correctamente al modelo de negocios de Silo. Entonces, no la podemos implementar bien. Ahí es cuando llegan los microfrontends. ¿Por qué microfrontends? El concepto se alineaba de una manera espectacular con nuestro modelo de negocios, con toda la unificación de las diferentes líneas de negocio. Pero bueno, ¿qué son los microfrontends? ¿Alguien aquí sabe o ha escuchado hablar de microfrontends? Sí, levanten la mano, por favor. Ok, bastantes. ¿Y quiénes de aquí han trabajado con microfrontends? Ok, excelente. Si hay personas. Bueno, ¿qué es un microfrontend y qué no es un microfrontend? Bueno, un microfrontend no es una colección random de funciones de JavaScript o de componentes para React, si a esas vamos, ¿no? Esta es una definición que compartió mi principal engineer conmigo, donde dice que, bueno, lo voy a leer en inglés porque son sus palabras, no me gustaría traducirlas. A microfrontend is a distinct reusable portion of a user experience that encapsulates a particular function and fulfills a specific business need. Suena puras buzzwords, ¿no? Entonces, más fácil, es una única funcionalidad autónoma, ¿no? Una experiencia de usuario. Y bueno, no sé cuántos de ustedes han entrado a la página de Silo, pero es esta. Entonces me gustaría hacer un pequeño ejercicio donde aquí, no sé si alguien quiera o puede identificar potenciales partes que puedan ser un microfrontend. El que guste participar, levanta la mano, por favor. Si nadie quiere participar, les puedo dar la respuesta ya. ¿Allá? ¿No? ¿Compran? Aquí, por ejemplo, ¿qué ves como un microfrontend? El header, ok, va. ¿Qué más? La barra de búsqueda. ¿Qué más? ¿Aquí? Ok, las listings. Y efectivamente, esos son los 3 ejemplos sencillos, fáciles de identificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Search en realidad no tiene absolutamente nada que ver con las casas que están trending, ¿no?
Las casas trending no tienen nada que ver con las partes de arriba. Cada uno tiene su propia experiencia de usuario y cumple su necesidad. Entonces, hay una separación de negocio muy, muy, muy clara. Tal vez en código no. Normalmente lo ves en código y dices, esto es solo una página. Todo está dentro de una sola página. Y pues sí, toda la página también puede ser un solo microfrontend que importa a los demás microfrontends. ¿Por qué no, verdad? Entonces, ya sabemos cuáles son los problemas. Ya investigamos opciones, ya nos decidimos por una, sabemos cómo hacerlo, sabemos qué son, pero ¿quién lo va a hacer si nuestros equipos todos son páginas o features? Ahí es cuando nace el equipo de Web Platform. ¿Algunos de ustedes ha trabajado en algún equipo de Platform alguna vez? ¿O sabe a qué se dedican? ¿Qué es lo que normalmente hacen los equipos de Platform? Estructura para todo el equipo, ¿sí? Claro. Bueno, para mí, un equipo de Web Platform, su principal funcionalidad y en lo que debe estar enfocado es hacer que los equipos de producto, como en la imagen anterior, Search o los features o el navegador de arriba, entreguen la mayor cantidad de valor lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? Ármate todo el tooling, ármate todas las automatizaciones que puedas, que no se preocupen por la infraestructura, absolutamente nada, ¿no? Nada, no te preocupes por eso, tú ármate la lógica de negocios que va a satisfacer la necesidad del usuario. Yo me encargo de que eso nunca te falle, que tengas toda la observabilidad posible. Bueno, ahora, ¿cómo los vamos a hacer? Ahí es cuando empezamos a jugar con Webpack y Module Federation. Un plugin muy interesante, cuando lo empezamos a utilizar, este plugin Module Federation venía junto con Webpack. Ahorita ya tiene una versión 2.0 que es aparte y tiene soporte no solo para Webpack, pero también para REST-Build. Pero bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tiene tan especial para que haga microfrontends? Bueno, este plugin es una composición de dos diferentes plugins. El primero, el Container Plugin, y el segundo, que es el Container Reference Plugin. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos? Bueno, Webpack, cuando tú lo utilizas para hacer bundling de tus archivos de JavaScript, básicamente te genera un entry file y distintos chunks, ¿no? Tus distintas partecitas para que no esté todo en un solo archivo, o ahí tú lo puedes configurar para que haga lo que haga. Lo que hace el Container Plugin es que te genera un archivo extra que se llama Remote Entry. Este archivo es el que utiliza el Container Reference Plugin para poder hacer resolución de este archivo remoto en runtime. Entonces aquí empieza esto, ¿no? Hacemos una configuración, la armamos, funciona chido, microfrontends se pueden empezar a utilizar. Pero pues no queremos que todos los equipos tengan que andar configurando eso, ¿verdad? No queremos que hagan copy-paste, no queremos hacer nada. Entonces decidimos hacer una abstracción para que no se tengan que preocupar por eso. Hacemos esta abstracción, básicamente un paquete, ¿no? Lo podrían ver así. Y pues le damos soporte a lo que es CSS, LESS, JSX, TypeScript, archivos también, ¿por qué no? JPEGs, PNGs, SVGs y GIFs. Entonces tenemos esto, ¿no? Este diagrama lo voy a estar actualizando conforme les vaya hablando de los componentes de la arquitectura. Pero bueno, tenemos una configuración de Webpack que utiliza Module Federation. Lo amarillo es lo que se utiliza en runtime. Lo blanco es lo que no se utiliza en runtime. Va. Pero qué flojera, ¿no? Que todos tengan que andar configurando Webpack, de que andar instalándolo en sus dependencias, andar poniendo sus npm scripts, que Webpack build, y aquí está mi archivo de configuración y utiliza esta configuración. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a crear un CLI, ¿verdad? Supongo que aquí todos han utilizado alguna vez, o muchos, Create React App, o no sé, por ejemplo, Next.js, que traen su Next Build, Next Dev. Bueno, hacemos nuestro Web Platform Dev y nuestro Web Platform Build. ¿Para qué? Para que los usuarios, o sea, los desarrolladores de producto que trabajan los microfrontends, no se tengan que estresar por absolutamente nada. También tenemos un archivo de configuración para facilitar, pues, configurar todo el build y así. Y también se puede extender la configuración de Webpack que nosotros damos. ¿Por qué? Porque les queremos dar todas las herramientas, pero tampoco queremos ser lo suficiente opinionated como para que no puedan agregar tecnologías que ellos quieran usar, ¿no? Vamos a decir, ¿quieren agregar Jest? Agreguen Jest. ¿Quieren agregar Style Components? Agreguen Style Components. A mí no me importa. Lo soportas. Pon tu plugin. Excelente. Y bueno, pues tenemos esto, ¿no? Un CLI que utiliza una configuración de Webpack que usa Module Federation. Pero bueno, no se acaba ahí, ¿verdad?
todo esto se tiene que deployar. Están los pipelines, CI, CD. ¿Qué hacemos? Bueno, custom pipeline que pues obviamente corre cuando se hacen los merge requests, cuando se hace merge to main y se encarga de hacer build y deploy de estos microfrontends. Este pipeline es extendible, así como lo mencioné ahorita, se encarga de instalar tus dependencias, se encarga de hacer tu build, se encarga de hacer tu deploy, pero también en cada una de estas etapas hay hooks para poder hacer cosas antes de instalar, antes de hacer el build, antes de deployar, como lo es, por ejemplo, correr mis unit tests antes del build. Excelente, ¿no? Es algo que todos queremos. Hacer el formatting, hacer linting, hacer miles de posibilidades, ¿no? Pero también hay cosas que quieres hacer después. Ejemplo, si hizo deploy, falló el pipeline, mándame un mensaje al canal de Slack así, en corto, vamos a arreglarlo. Y bueno, eso es lo que hace el pipeline, ¿no? Pero pues no les expliqué cómo se hace el deploy. El deploy, pues no es algo sencillo, ¿verdad? Son microfrontends, no es una arquitectura común donde tú los dejas corriendo allá, no corren. Tus build files están en algún lugar, necesitas versionamiento porque tienes distintos ambientes. Entonces, el deploy service es súper sencillo en realidad. Lo que hace es que genera una versión dependiendo del pipeline en el que está corriendo. El pipeline trae información como el branch, ejemplo. El pipeline también, o sea, manda a llamar el CLI que genera los archivos que se agarran, se mandan al deploy service. Y bueno, el deploy service lo que hace es que estos archivos los guarda en un servicio, en un file storage y actualiza el manifiesto. Al ratito voy a hablar de ellos. El deploy service maneja las versiones de development, de test, de stage y de producción. Entonces tenemos algo más o menos así, ¿no? ¿Dónde se guardan los archivos? Los dist files, el remote entry con todos los distintos chunks. Para eso está el file storage. Y pues bueno, ¿qué es el file storage? Pues la verdad es que es un bucket. Ya escucharon hablar hace rato alguna de las speakers acerca de S3. Guardas los archivos ahí y los consumes después, ¿no? Obviamente tiene su complejidad, no es tan sencillo S3 como eso, pero utilizarlo es así de sencillo, ¿no? Bueno, tienes el file storage y el manifiesto, ¿qué onda? El manifest service, ¿qué hacemos ahí? Bueno, traqueamos la información de cada uno de los microphones que están registrados y es nuestro source of truth, ¿no? Ahorita les voy a decir cosas como el nombre de los MFIs. ¿Por qué necesitamos los MFIs? Porque, bueno, esos microphones se van a consumir de alguna manera, ¿no? Alguien tiene que decir que, oye, yo quiero utilizar ese microphone ahí. Excelente. Entonces, para eso utilizamos el config file, ¿no? Por ejemplo, guardar cosas como el nombre. La versión es generada por el deploy service. Y pues aquí es ya donde entramos a URLs, ¿no? El build process genera dos distintos builds, uno para el cliente y otro para el server, porque claro que vamos a soportar server-side rendering. Entonces, todo esto se guarda dentro del manifiesto. Nos queda una estructura más o menos así, que se ve súper sencilla, pero no les he hablado absolutamente nada de cómo se consumen. O sea, ustedes cargan silo.com y no saben cómo llegas a agarrar los microphones de acá o qué versión de acá. Entonces, les voy a hablar un poco del rendering service también. El rendering service, nosotros utilizamos React, entonces es el entry point para que corra React y también se encarga de resolver y utilizar microfrontends. Entonces, esto es una super hiper mega simplificación, pero básicamente empieza desde el gateway, te metes a silo.com. Dependiendo de las rutas, hay infinidades de páginas en Silo, entonces las que están en la plataforma llegan al traffic controller y de aquí nosotros tenemos el rendering service, que son distintos pods. No sé si se alcanza a ver o si es porque yo estoy muy cerquita, pero bueno, el rendering service son distintos pods y cada uno de estos pods se encarga de hacer server render de los distintos microphones que viven en su propio repositorio y son libres de hacer los que quieran con ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Te metes a una página de for sale, de una venta, ok, llega el pod, se va a for sale y for sale utiliza otro microfrontend y se resuelve todo y pum, te llega, ¿no? Todo tu template inicial. Ya en el cliente se hace la hidratación. Se trae el client URL, se piden los archivos, se evalúan en runtime y se pone todo y se hidrata React. Pero no sé si ustedes aquí alcanzan a ver un problema o algo que puede llegar a pasar. Aquí no estamos resolviendo nada.
Nada más estamos utilizando buzzwords y tenemos una arquitectura completa, porque aquí si el equipo de los pulpos truena algo, los pods se mueren, se destruyen y eventualmente el latency sube y la availability baja y se hace cero porque alguien tronó su página. ¿Qué hacemos para mitigar esto? Es un concepto que se llama multi-tenancy, donde básicamente tienes un servicio único que se comunica con varios. En este caso, lo que hacemos es que nuestro rendering service son varios. Cada uno de los microfrontends que les decimos root level o page level microfrontend, cada uno tiene su propio rendering service. Entonces, así ya podemos tener cada una de las páginas y su proceso de server rendering súper isolado, ¿no? Si aquí la regué y troné producción, solamente troné producción para esta página, todo lo demás sigue operando como si nada. Todos los demás siguen platicando al mismo traffic controller, a los independientes microfrontends, al manifest service, al file storage, y cada uno va resolviendo sus cosas independientemente sin necesidad de entrar en un problema que se le llama el bad neighbor problem, que también pasa mucho en observabilidad. Aquí, por ejemplo, agregamos observabilidad a esto y ya cada quien tiene sus propios logs. Ya no te preocupas de, ay, déjame filtro mis logs y es que los logs acá y Splunk súper lleno de cosas que no te importan en realidad, ¿verdad? Entonces, un pequeño overview. Esto es lo que se necesita para poder implementar microfrontends de la manera que nosotros consideramos correcta. Estoy 100% seguro que hay 1000 soluciones diferentes. Inicialmente registramos las subapps nosotros manualmente. Si las subapps resultan ser el root de una página, por así decirlo, la landing page o la for sale page, que esa consume otros microfrontends, nosotros también creamos manualmente su grupo de pods, ¿no? Ese es un entry point. El otro es el pipeline que corre cuando haces un MR o haces merge en main o en master. El otro entry point es el CLI para el local development. Claro que lo vas a correr y pues también lo utiliza el pipeline. Y el cuarto entry point pues es la navegación orgánica de los usuarios que van a Silo, ¿no? Todo esto que estamos aquí y muchísimas cosas que por el tiempo no puedo hablar de, como input remote, server-side rendering, error handling, performance optimizations, contract testing, observability, dashboards, scaffolding. Todo eso lo encapsulamos en una abstracción a la que nosotros le llamamos Frontier, que lo que intenta hacer, o la finalidad de Frontier, es ser la abstracción para microfrontends como React lo es para el DOM. Entonces, contras. Porque siempre hay contras, así como siempre hay beneficios, ¿verdad? ¿Quieres usar microfrontends? Vas a tener una arquitectura muy, muy compleja. Lo que te va a llevar a muy probablemente necesitar un equipo dedicado de plataforma. Y como es resolución de pedazos de frontend en runtime, obviamente es un poco menos rápido, ¿no? Puedes hacer las optimizaciones de performance necesarias para que sea muy similar a las velocidades que tienes ahorita. Y pues bueno, eso es el lado, vamos a decir, triste. ¿Qué es lo bueno? Puedes empezar a optar por un esquema de ownership vertical dentro de tu empresa. ¿Qué significa eso? Tu equipo que se encarga de esta línea de negocio puede hacer todo desde el frontend hasta el backend sin ninguna necesidad de andar resolviendo con otros equipos, de estar siendo retrasado por otros equipos, por deployments, por no sé qué, que dependencias, que es que necesito que allá me digan una cosa y que acá me aprueben otra. Entonces, agiliza mucho el proceso, ¿no? Tienes una separación de intereses en la que situaciones como el shared React context del primer ejemplo que les puse ya no se dan, y situaciones como las de la tortuga ya tampoco se dan porque tú eres completamente independiente de estar deployando tu nueva versión. Bueno, esto te lleva a tener un delivery mucho más rápido de features nuevos, cosa que ya que vemos dentro de nuestros usuarios. Por ejemplo, el último equipo que hizo roll up o sign up en la plataforma redujo su lead time for change de casi 2 semanas a prácticamente un día. Entonces, díganme ustedes si eso no es un win, ¿no? Con esto concluyo la plática, pero sin antes recordarles que todos ellos son el equipo
responsable de implementar todo esto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Salazar. Gran aplauso. ¿Y hay alguna pregunta por ahí en el público? Hay 2 preguntas. Yo les voy a mandar. Les voy a pasar el micrófono porque no está el mic todavía. Viene. ¿Dónde están? Aquí. Bueno, ahí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estuvo muy interesante la plática. Muchas gracias. Gracias. La primera, bueno, la única duda que tengo es si tienen distintos microfrontends y entre ellos exportan funcionalidad que contiene tipos de TypeScript. ¿Han logrado resolver esa interdependencia y que no se pierdan los tipos cuando importan esos componentes o funciones? Sí, ve, internamente nosotros estamos utilizando Module Federation, la versión de Webpack. Entonces, si queremos lograr eso, que sí se puede, tenemos que hacer un desarrollo para eso, ¿no? Vamos a decir, está en el backlog. Pero la versión nueva, que es Module Federation 2.0, esa ya trae TypeScript support por default. Entonces, si tu miedo es de que lo quiero implementar, pero no quiero perder mis tipos estáticos, sí se puede hacer. ¿Contesté la pregunta? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Acá. Hola, y mi duda era sobre librerías compartidas. Por ejemplo, pues veo que mantienen como un estilo uniforme. Sí. Entonces, por ejemplo, para librerías compartidas que pueden tener versiones diferentes, ¿cómo manejan eso con la arquitectura de microfrontends? Excelente. Qué bueno que me preguntas. De hecho, lo iba a mencionar, pero se me fue. Entonces, qué bueno que me preguntas. El mismo plugin de Module Federation, ellos tienen una parte en la que tú puedes configurar shared libraries o shared dependencies. Sí, shared dependencies, como le llaman. Entonces, por ejemplo, nosotros que utilizamos React, claro que tiene que ser una shared dependency. Si tienes distintas instancias de React en una sola página, te super crashea. Entonces, así es como lo manejamos. Bueno, no sé si hay tiempo para una pregunta. ¿Allá? Si quieres, grítame. ¿Cómo manejas las versiones de las diferentes dependencias? Supongamos que el equipo de los pulpos quiere subir versión, los cocodrilos no quieren usar la versión nueva, digamos, la search bar en el home va a estar la última versión, Cutting Edge, y otro equipo no quiere subir versión porque están muy ocupados, cualquier motivo que sea. ¿Cuáles son como que las políticas para tener 2 versiones? Digamos, la experiencia de usuario, ahora tengo 2 search bars diferentes. Vamos a decir, 2 microfrontends diferentes. O sea, que sean el mismo, pero que estén en distintas versiones. En distintas versiones. Ok, eso lo pudieras hacer registrando un microfrontend nuevo y utilizar las versiones pasadas, pero la realidad es que bajo la naturaleza de los microfrontends lo que quieres es siempre tener la última versión, ¿no? Ok. ¿Y el cambio de versión sería algo que cada equipo tendría que hacer manualmente? Como decir, este es un cambio grande, entonces muevo de versión 2 a 3. ¿O sería algo automático donde, dependiendo del cambio, el Federation podría determinar si es un cambio mínimo de versión o un cambio drástico de versión? ¿Este cambio ya es de dependencias o sigue siendo de microfrontends? De los microfrontends, la versión del microfrontend mismo. Sí, pues no registres un microfrontend diferente que tenga tu versión pasada, lo guardas ahí, no lo actualizas y nada más al momento de quererlo importar, por así decirlo, cambias el nombre de cuál es el que quieres. Hay tiempo de preguntas. Y pues bueno, ya con eso termino. Para hacer el rollback, nada más te vas al pipeline que corriste al momento de publicarlo y lo vuelves a correr. Acabo. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora sí ya no hay tiempo, ya sigue el siguiente speaker. Entonces, un placer haber estado aquí y gracias por su participación. Muchísimas gracias a Fernando Salazar. Otro aplauso, por favor. Chicos, un aviso antes de continuar. Estamos por escuchar la última charla a cargo de Julián. Ahorita haremos la presentación formal. Quiero pedirles que una vez que acabe la charla, por favor, permanezcamos en nuestros asientos. Igual si todos podemos venir para acá al finalizar la charla de Julián para tomar la foto oficial y también
dar un anuncio muy importante, un anuncio muy padre. Entonces, todos por acá, ya al finalizar la charla, Julián, de una vez, para que todos estemos acá escuchando a Julián. Y por favor, permanezcan en sus asientos una vez terminado la charla. Te dejo, Noel, para que presentes al speaker. Muy bien. Bueno, voy a empezar por el título de la charla. Es de Hitchhiker's Guide to Event-Driven Architectures. Él es... Bueno, me pongo nervioso, la verdad. Voy a dar la descripción de Julián Duque, ¿no? Bueno, él es Julián Duque, está a cargo de Developer Relations en Salesforce Heroku. Es un desarrollador y educador apasionado por compartir conocimientos y empoderar a otros a ser mejores desarrolladores. Pero bueno, la verdad es que es una persona que yo admiro muchísimo. Ese es mi momento, lo voy a fanear. Es una persona que a mí me ha inspirado muchísimo en lo que soy, en lo que hago. Hace mucho tiempo estuve viendo videos que hacía él acerca de Node.js, así me enteré que existía una tecnología que podía hacer maravillas en el backend haciendo el lenguaje que a mí me encanta, que es JavaScript. Entonces, a partir de eso, también me hice un full stack developer. La parte de compartir conocimientos, estar en comunidades, también estoy, bueno, inspiradísimo por esa parte. Una vez me lo topé por ahí en la JSConf Colombia, nos tomamos una foto. Para mí es como ver a Batman, la verdad. Y bueno, los dejo con Julián Duque. Justo tengo la voz de Batman en este momento, gracias. Como pueden ver, me disculpo, perdí la voz, no estuve de fiesta, pero lo hubiese querido. Voy a hacer todo lo posible por dar esta presentación con todo mi corazón. Crean que tengo mejor volumen y mejor tono de voz en este momento. Probé tequila bastante, creo que funcionó. Me acabo de tomar uno allá atrás y ya está un poco más claro. Si me escucharon ayer, estaba completamente nulo. Así que vamos a hacer esta charla funcional. Hoy les voy a contar un poquitico sobre la guía del autoestopista de las arquitecturas orientadas a eventos con Node.js. Pero esto es un juego de palabras respecto a uno de los libros de ciencia ficción. Ya tomé, ya con el tequilita me ayuda acá, muchas gracias. Es un juego de palabras con uno de los libros de Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y vamos a ir por este cuento de qué son eventos y cómo podemos crear aplicaciones orientadas a eventos con Node.js. No entremos en pánico. Vamos a hablar solamente de eventos. Es algo bastante sencillo. Yo quiero que esta charla sea bien dinámica. Así que necesito la ayuda de todos ustedes con sus celulares. Pueden hacer 2 o 3 cosas. Pueden ir a este sitio o pueden ir directamente a la página de JSConf México. Una de dos. Si guardan este sitio, allí voy a ir subiendo recursos, voy subiendo URLs y cositas. Este link va a quedar abierto. Veo que ya entendieron la dinámica. Muchas gracias. Básicamente este es un componente web que creé para agregarlo a cualquier sitio donde ustedes pueden reaccionar como si lo hicieran en Instagram o Google Meet, YouTube Live o cualquier uno de estos sitios. ¿Qué tecnología estamos usando para lograr hacer esto? Tanto en el sitio de JSConf como en este sitio que tenemos cargados en la QR Code, como en mi presentación, yo me estoy conectando a una fuente que me está entregando estos eventos y me están entregando estos eventos en tiempo real. Y no estoy utilizando WebSockets, que es por lo general lo que nosotros conocemos como la tecnología web para crear aplicaciones en tiempo real. Les voy a contar más que todo qué es lo que hay en el backend. Ya por la mañana tuvieron toda una introducción maravillosa con Midu a lo que es frontend.
Yo no sé nada de frontend. ChatGPT me creó eso, gracias. Pero sí he trabajado muchos años con backend y con Node.js, entonces les voy a contar qué es lo que hay detrás de esta pequeña aplicación. Mi nombre es Julián Duque, soy desarrollador, soy el Developer Advocate de Heroku, parte del equipo de Developer Relations. He sido organizador de la JSConf en Colombia, tanto también como la NodeConf. Fui colaborador del proyecto Open Source de Node.js. Me pueden encontrar en las redes sociales. La de la mariposita Blue Sky es la que está de moda ahora. Qué pereza Twitter o como se llame ahora. Pero igual me pueden encontrar ahí o me pueden agregar a LinkedIn y podemos seguir nuestra conversación allá. Y gracias. Uy, ya vamos más de 1000. Qué bien. Entonces, voy a esconder este. Es una arquitectura orientada a eventos. También se conocen como arquitecturas orientadas a mensajes. O sea, yo estoy enviando mensajes entre aplicaciones o mensajes entre componentes. Este patrón promueve la producción de estos eventos, la detección, la reacción y el consumo de ellos. Y esto lo podemos ver desde la aplicación más sencilla como una página web donde nosotros estamos reaccionando a eventos que ocurren en la web, un clic, un llenado de formulario, como aplicaciones que ya son distribuidas, que están conectadas a múltiples nodos, ya aplicaciones a grande escala, más o menos lo que intento simular con este widget animado aquí. Entonces, definamos algunas cositas que son eventos. Eventos son señales o mensajes, pueden ser relativamente sencillos o un poco más complicados, como un payload en diferentes tipos de codificaciones, no solamente JSON, también hay otros tipos de codificaciones que se utilizan en este tipo de eventos. Y por lo general estos eventos indican que algo ha ocurrido. Contienen información contextual, el tiempo en el que ocurrió el evento, información de qué es lo que está ocurriendo durante este evento. Puede representar el cambio de estado, puede representar una petición, un request, una acción. Es bastante diferentes tipos de información pueden ser representados en un evento. Una arquitectura orientada a eventos, o la van a ver como EDAs, Event Driven Architectures, es una forma de comunicarse entre componentes que no están acoplados fuertemente. Solamente yo sé que yo debo consumir el evento de alguna forma, pero no tengo que saber o conocer en la totalidad del sistema del cual yo estoy consumiendo el evento. Y esto me permite a mí tener sistemas que son asíncronos, que no se bloquean y que me permite tener interacciones como estas en tiempo real. ¿Por qué Node.js? Y más que por qué Node.js, porque JavaScript, por su naturaleza non-blocking, por su naturaleza single-threaded, que permite ejecutar múltiples cosas a la vez a través de un event loop. Y miren que el nombre de este concepto de event loop está hablando de la misma naturaleza orientada a eventos que tiene Node.js. Entonces vamos a ir desde lo más básico, que es el event loop que viene en el runtime de Node.js o de JavaScript. Ya vamos a empezar a ver qué APIs me entrega JavaScript para trabajar con eventos internamente. Y ya luego vamos a ir viendo cómo podemos escalar, ya llevar esos eventos a sistemas distribuidos hasta que miremos la arquitectura final de cómo solucionamos este problema o este pequeño widget. Un evento, ustedes que son programadores web, es el evento que ustedes escuchan al darle clic a un botón, Add Event Listener o el on-click. Ustedes no saben cuándo el usuario va a dar clic. Ustedes no tienen ni idea, ustedes no tienen forma de predecirlo hasta que el evento ocurre. Ustedes nomás están escuchando, están suscribiéndose a ese evento y ya después de que ese evento se ejecuta, obtienen el contexto y realizan una acción. Esto es una arquitectura orientada a eventos a pequeña escala. Vamos a verlas a mayor escala. Entonces, el Event Loop de Node.js o The Heart of Gold, como la nave del libro que mencioné ahorita.
Entonces el event loop es el que permite esta naturaleza asíncrona de Node.js sobre un solo hilo. Si vamos técnicamente hablando, Node es multihilo, o sea, hay múltiples hilos ejecutándose en el runtime, pero a nivel de usuario lo que yo tengo acceso es solamente un hilo. Si yo quisiera hacer multithreaded applications en Node.js, debería utilizar workers y hacer interprocess communication, que también puede ser un tipo de arquitectura orientada a eventos, pero lo que yo tengo acceso desde mi aplicación Node.js es solamente un hilo. Y como su nombre lo llama, el event loop está constantemente preguntando si hay acciones por ejecutar. Cuando ustedes van a hacer algún tipo de operación que requiere alto cómputo o que requiere input and output, entrada y salida, que por lo general son manejadas por el kernel del sistema operativo, yo voy, registro un callback, no sé por qué no quedaron los titulitos allí, pero bueno, yo registro un callback en los tipos de operaciones que yo voy a realizar, bien sea leer o escribir del file system, o hacer una operación de red o de bases de datos. Y cuando esta operación termina, yo le notifico de nuevo al event loop, ya terminé, este es el resultado. Y el event loop va a estar preguntando, bueno, ¿hay algo para mí? No. Vuelvo a dar la vuelta, vuelvo a preguntar por las diferentes fases del event loop hasta que yo ya tengo el resultado de ese callback y le paso la respuesta a quien hizo la petición, que en este caso sería el request. Si vamos a hacer un zoom más a lo que está pasando internamente dentro de Node.js, buscamos en la documentación, el event loop luce así. Primero, la primera operación que va a hacer Node.js es preguntar por los timers. Set timeout, set interval, la función o el callback que ustedes le pasan a set timeout, set interval, es lo primero que el event loop va a preguntar. Ya pasó el tiempo, ya se ejecutó, entonces voy a realizar la acción o voy a hacer lo que ese timer me está diciendo. Luego voy a preguntar por pending callbacks. ¿Tengo algún callback que ya terminó que tengo que procesar? Ya luego voy para la fase de idle or prepare, que son fases internas. Y ya luego voy y me contacto con todo lo que es esa parte externa, todo lo que es el I/O, todo lo que es el computation, todo lo que viene del file system de la red, para ver si hay algún tipo de respuesta. Ya luego hago check, la fase de check es el set immediate, es otra función de JavaScript que es para ejecutar inmediatamente algo en el siguiente tick del event loop. Y por último, proceso los callbacks de cerrado, que son los callbacks especiales, cerrar una conexión, cerrar el file descriptor de un archivo, y así yo es que internamente Node.js va a estar procesando ese tipo de eventos. Pero yo por lo general no tengo visibilidad sobre esto. Si yo quiero escribir una aplicación con Node.js que está altamente orientada a eventos, Node.js me entrega a mí una API que es altamente utilizada no solo dentro del core de Node.js, sino también en el ecosistema, que es el event emitter. ¿Quién ha utilizado event emitter aquí? Perfecto. Ese event emitter o el paralelo con el Babelfish es el que me va a permitir la comunicación entre componentes internos de una aplicación. Entonces, el event emitter maneja los eventos dentro de Node.js, utilizado altamente dentro del ecosistema. Ustedes van a hacer un npm install y van a ver esta API casi en todo lado. Yo escucho un evento, yo registro un listener, puede ser add event listener o con el .on o on event cuando ocurre un evento, y cuando ocurre ese evento yo ejecuto una función. También yo puedo crear clases o funciones prototipadas que extienden de event emitter y van a tener la misma naturaleza. Entonces yo puedo escuchar eventos, yo puedo emitir eventos con información, y esta información pueden ser objetos, strings, pueden ser lo que ustedes quieran enviar acá, por lo general, en este caso, que sean serializables,
Y es muy importante en los event emitters que ustedes escuchen por un evento especial que es el evento error. Si ocurre algún error, un crash dentro de las operaciones del evento y ustedes no están escuchando el evento error, el servidor puede crashear. Ese no va a ser un evento manejado. Un error es un evento manejado en este caso. Y dentro de Node vamos a encontrar esta misma API en las APIs de web como HTTP y HTTPS, File System, Stream, Digram para procesos UDP, Process, etc. Es bastante común internamente y como les había dicho en el ecosistema. En esta aplicación que yo desarrollo acá, ¿dónde la estamos utilizando? Entonces, más o menos esta es una abstracción de lo que yo estoy haciendo internamente en mi servidor. Yo estoy importando la clase EventEmitter. Yo estoy creando una instancia de EventEmitter, la cual yo llamo eventos, nombre bastante creativo. Y tengo dos tipos de eventos a los cuales yo estoy reaccionando. Uno es el evento emote, que me va a decir cuál es el emoji que ustedes están dando clic que yo voy a enviar al cliente. Obtengo la data o el payload que tiene ese emote. Y en otro lado de la aplicación, yo estoy haciendo un emit, estoy lanzando ese evento. Cuando ustedes le dan clic a mi API, yo estoy lanzando el evento y estoy diciendo mi payload es el delfín, que es el más popular hasta ahora. El otro evento que tengo es el de votos, porque yo quiero saber, quiero distribuir el estado de los votos contra todas las personas que están conectadas, para yo poder tener un mismo estado compartido. Es un estado distribuido, entonces yo constantemente estoy notificando el número de votos por cada uno de los emojis que ustedes están interactuando. Obtengo la metadata, se la envío al cliente y la emito en otra parte de mi aplicación con una estructura de esta forma. Estoy diciendo cuántos votos tiene cada uno de los emotes. Pero esto me sirve solo para comunicarme entre componentes de Node.js. Si yo tuviera dos aplicaciones de Node.js corriendo al mismo tiempo, yo no tengo forma de enviar ese evento de una aplicación a otra. Yo necesito tener algo que me permita a mí enviar esa información o ese evento de una aplicación a otra. Si yo tengo mi backend distribuido, corriendo en 5 nodos diferentes, este patrón no me va a servir. Me sirve para comunicarme internamente entre mis componentes, pero no para comunicarme entre los demás componentes del servidor. Entonces, para eso vamos a utilizar el patrón PubSub. ¿Quién ha utilizado el patrón PubSub acá? Excelente. El patrón PubSub es de Publish and Subscribe. Yo publico algo y yo me suscribo a ese algo para recibir información. Entonces, inicialmente, en mi aplicación, yo estaba utilizando Redis con el patrón de PubSub. Entonces, me funcionaba súper bien. Yo tengo una instancia de el que publica. Yo tengo el loop o la cantidad de veces que voy a publicar ese evento. En este caso, estoy enviando al canal o al tópico de emotes. Estoy enviando el delfín cada segundo. Tengo que crear una instancia del suscriptor. Yo no puedo, en Redis, yo no puedo reutilizar la misma conexión para publicar y suscribir. Yo tengo que crear dos conexiones. Y en este caso yo digo, yo me quiero suscribir al canal de emotes. Yo voy a escuchar todos los emotes que me llegan. Y cada vez que llega un mensaje, yo voy a escuchar todos los mensajes en este momento, pero solo voy a recibir a los cuales yo me he suscrito. Como yo me puedo suscribir a múltiples canales y solo tengo un on message, solo tengo un evento, yo tengo que filtrar cuál es el evento que yo quiero operar. En este caso, yo voy a operar es por el evento emotes y ya ahí sí recibo la información, hago el parsing de la data que me está llegando y la proceso. Pero hay un tema con PubSub o con estos sistemas de message queue y es que por lo general son
sincrónicos, la comunicación es sincrónica. Solamente si yo estoy escuchando, recibo el mensaje. Si yo no estoy escuchando, no tengo forma de recibir un mensaje que ya enviaron. Entonces, si estamos con una aplicación, digamos, de sensores o de alarmas de seguridad, por ejemplo, si yo no estoy pendiente con mi celular viendo quién fue el que llegó a mi casa, nunca me va a llegar la notificación. Hey, alguien está en la puerta de su casa. Porque si yo no estoy constantemente conectado escuchando, no me va a llegar esa información. También este tipo de arquitecturas es de fire and forget. Yo mando el mensaje, pero a mí no me importa qué pasa con él. Si tengo que reintentar, si el mensaje quedó almacenado, si hay algún tipo de replicación, no. Si usted está escuchando y usted está conectado, me sirve. Si no, a mí no, yo como publicante, como el publisher, no me importa. Fan out only es lo mismo. Solamente los que están en línea en ese momento son los que reciben la información. Nadie más va a recibir este mensaje. Y no hay una forma de almacenar. Yo no tengo forma de generar un tracking o un historial o un log de la información que se ha enviado. Pues sirve para ciertos casos y digamos que para este caso de uso funciona. Pero somos ingenieros y nos gusta complicar todo, entonces vamos a complicarlo. Vamos a resolver este problema con Apache Kafka. ¿Alguien ha utilizado Kafka aquí? También maravilloso, me encanta. Entonces, Apache Kafka ya es un sistema muchísimo más robusto. No es un pub-sub porque tiene muchas más capacidades que un sistema pub-sub. Este me permite para hacer este tipo de distribución de data en tiempo real, que es replicable, que tiene persistencia, que es de alta escalabilidad, que bueno, para este caso de uso puede ser mucho, pero vemos que está funcionando muy bien. Entonces vamos a ver cuáles son los conceptos que tiene detrás Apache Kafka para que ya luego entendamos un poquitico la solución. Entonces, primero tenemos los brokers. Los brokers son las instancias o los servidores donde está corriendo Apache Kafka. Por lo general, yo corro Apache Kafka en un clúster de servidores. Lo recomendable es que yo tenga más de uno, por lo menos 2 brokers que estén activos procesando los mensajes. Esto me va a garantizar a mí la escalabilidad, me va a garantizar a mí, si uno de esos clústeres se cae, el otro va a estar presente recibiendo ese tipo de eventos. Tenemos los producers y los consumers que van a ser similares a los publishers o a los subscribers, que son simplemente los clientes que escriben o leen información del clúster de Kafka. Tenemos los topics o los canales. Estos topics es el stream de eventos que van a ser replicados a través de los diferentes brokers. Entonces, yo para mi aplicación creé un topic que se llama emotes, que es donde voy a estar enviando todos los eventos de los emojis que ustedes están reaccionando allí, y de esa manera yo puedo crear consumer groups, grupos que se van a conectar a consumir mensajes de ese topic. Yo puedo tener varios topics, cada topic puede tener diferentes reglas de configuración, por ejemplo, particiones. ¿Cómo voy yo a dividir el topic para poder tener mayor escalabilidad, para poder tener paralelismo, para ordenar los mensajes, para poder tener un mejor log de persistencia, etcétera? Entonces, más o menos en una arquitectura típica de Apache Kafka, en el enlace cuando comparta los slides, o pueden ir a /slides en la URL que compartí al inicio, y allí los van a encontrar. En este blog post explicamos pues todo el tema detrás de arquitecturas orientadas a eventos, y tenemos diferentes producers que están creando o enviando información a tópicos específicos. El clúster de Apache Kafka recibe esa información, y yo puedo tener consumers que solamente reciben información de un solo tópico
o de múltiples tópicos. También un consumer puede producir información. Dependiendo de cómo yo voy a organizar o a crear la arquitectura de cómo van a fluir los mensajes dentro de mi aplicación, yo puedo definir, digamos que un mensaje que creó un producer, llega a un consumer, el consumer lo procesa y luego lo vuelve y lo envía a otro topic, por ejemplo. Y ya si expandimos un poquitico ese clúster, vemos que hay múltiples brokers o múltiples servidores que están funcionando al recibir estos mensajes. Si uno se cae, los otros van a estar presentes. Si un mensaje no fue entregado al clúster, hay estrategias de retrying, de tal manera que yo pueda volver a intentar enviar el mensaje para que ese mensaje no se pierda. Entonces, de esa manera ya tengo data que es más confiable, que va a llegar al otro lado. Yo sé que mi información va a llegar al consumer. Incluso si yo como consumer entro en este momento y yo digo, entrégueme todos los eventos desde el principio, voy a recibir todo el historial porque estos eventos están persistidos y yo puedo crear reglas de persistencia. ¿Qué tanto tiempo voy a retener los logs de los mensajes que han sido enviados? Entonces, para aplicaciones más complejas, ustedes van a poder almacenar esa información que es más delicada. Entonces, en la implementación, una pequeña abstracción del código que tengo allí, estoy utilizando una librería llamada Kafka.js. Está 100% implementada en JavaScript, no tiene dependencias nativas. Hay otras librerías en Node como Node RD Kafka, que es bastante popular, que es creada por una empresa llamada Blizzard. ¿Conocen Blizzard, la que crea un juego llamado World of Warcraft? Ellos utilizan Kafka para todos los mensajes que pasan en ese juego y ellos crearon su propio cliente con bindings nativos de Node.js a una librería en C que se llama RD Kafka. Pero el problema de utilizar Node RD Kafka muchas veces es que como tiene que compilar la dependencia a C, hay ciertos servidores o ciertos equipos que no tienen las herramientas de building y va a ser más complejo. Kafka.js es 100% implementada en JavaScript. Production Ready es utilizada, tiene buen performance, entonces no tenemos ningún problema en utilizarla. Y soporta features como transacciones. Yo puedo iniciar una transacción, enviar mensajes y después hacer el commit como una operación de base de datos, de tal manera de que si algo pasa durante el proceso de la creación de estos eventos o de estos mensajes y no logré terminar de crear toda la data, pues yo hago rollback de la transacción y no voy a tener información incompleta. Puedo definir reglas de compresión. Por defecto utiliza gzip, que los mensajes salgan en gzip, pero ustedes pueden utilizar Snappy o otro tipo de algoritmos de compresión para que ya la data que se vaya no sea un string de JSON, sino que sea un paquete binario más pequeño y que sea más eficiente. Y puedo enviar o consumir la información también en batches. Entonces, estoy utilizando el event emitter aquí para poder comunicarme entre los componentes de mi aplicación. En este caso es el archivo donde yo tengo la implementación de Kafka y la API o las rutas que expongo en Fastify donde estoy interactuando o enviando esta data al cliente. Entonces, para eso utilizo el event emitter, creo una instancia de event emitter y acá simplemente emito el evento que ya procesé con Kafka. Ya luego hago la instancia de Kafka y me conecto a los múltiples brokers a los cuales yo tengo acceso. Aquí obvié la configuración de SSL porque tengo que tener pues una conexión con encripción TLS y etcétera, pero en el código que voy a compartir la van a poder ver. Luego hago una instancia del producer, al final me conecto, luego voy a utilizar este producer en la API, ahorita vemos cómo lo usamos en el código. Ya luego me voy a conectar al consumer group. Esto es, voy a escuchar a ese tópico que es el de emotes en Heroku, que es donde estoy corriendo esta aplicación. Como los planes básicos de Kafka corren en un sistema multitenant, comparten el servidor con otro tipo de clientes. Heroku me ofrece un Kafka prefix. Yo le puedo dar un prefix a mis tópicos para que yo no tenga collision de tópicos con otros clientes que están utilizando también Kafka. Entonces me suscribo a ese topic, que es el topic de modes.
Y básicamente yo corro. A mí esta API no me gustó, yo hubiese esperado que tuvieran un event emitter y me hubiese simplificado la vida, pero así es como funciona Kafka.js. Tiene una función llamada each message que se va a ejecutar cada vez que recibe un mensaje a ese topic. Entonces yo acá estoy recibiendo un mensaje del topic, estoy procesando ese mensaje, obteniendo la data que necesito y se la estoy enviando a mi API. Y así es como yo ya voy a poder cogerla y enviarla o agarrarla o tenerla, como se digan, diferentes partes de Latino e Hispanoamérica. En Colombia le decimos cogerla por alguna otra razón. Obtenerla, procesarla, enviársela al cliente y listo. Entonces, una última cosa que estoy utilizando en esta aplicación, que no es necesariamente parte de una arquitectura orientada a eventos, pero involucra eventos unidireccionalmente, y es donde yo les dije, no estoy utilizando WebSockets, estoy utilizando una tecnología, un estándar web bastante sencillo, pero poderoso, que se llama Server Sent Events. ¿Alguien ha utilizado Server Sent Events? Menos manos. Bueno, por lo menos hoy se van a ir con algo nuevo aprendido. Entonces, los Server Sent Events es un stream de eventos unidireccional desde el servidor hacia el cliente, y no, esto no es server push de HTTP2, esto está en HTTP1. Simplemente yo estoy definiendo una conexión keep alive. Yo estoy constantemente conectado a una ruta en el backend. Yo defino que el tipo de datos va a ser text stream, no es JSON, no es text plain, no es text HTML, es text stream. Y yo voy a enviar, por lo general, 3 cositas. Un ID para identificar el evento, el nombre del evento si yo quisiera interactuar con él en el UI, y la data o el payload de lo que yo voy a recibir al otro lado. Entonces, en el browser yo tengo una API que es estándar, que se llama Event Source. Yo creo una nueva instancia de Event Source, me conecto a la API Endpoint que me va a entregar este tipo de datos, y tengo 2 formas de leer la información. O yo leo todos los mensajes que me están llegando con el onMessage, que ese es el event listener que tenemos acá, el genérico, o yo puedo crear un event listener que me va a filtrar la información dependiendo del tipo de evento que yo estoy enviando en este payload que yo estoy respondiendo en el servidor. Entonces tengo 2 event listeners en mi aplicación, una para votos y otra para emotes. Vamos a hacer un zoom por acá por debajo. Primero veamos el Kafka. Entonces yo acá voy a leer los payloads que están llegando a mi topic de emotes de Kafka. Se demora un poquito en conectar, pero todo esto es lo que ustedes están haciendo. Entonces me muestra el broker donde llegó, el tamaño, y me está mostrando el payload que me está llegando en JSON. Así es como lo estoy enviando yo para poderlo redistribuir. Y voy a ver la información de ese tópico, cómo lo creé o qué es lo que está pasando en ese tópico en ese momento. Entonces vemos que está procesando 51 mensajes por segundo, 8 kilobytes por segundo en total, no es nada. Básicamente, ese tópico está dividido en 8 particiones, que son 8 diferentes partes del tópico que están recibiendo información, y a la final el consumer está recibiendo lo que es. Y no tengo compaction, no estoy compactando la información. Lo que yo estoy metiendo al canal es lo que me está llegando. Si yo le habilito el compaction, obviamente el payload va a ser mucho más pequeño. Y mis reglas de retención es de 24 horas. Yo tengo 24 horas de historia de mensajes que yo pudiera leer desde que empezaron hace 24 horas. Dependiendo de sus necesidades, ustedes pueden incrementar este factor de retención. Y ¿cómo se ve ese API endpoint de los eventos? Yo acá también tengo algo como multitenant. Yo puedo crear múltiples
eventos, en este caso JSConf México, pero yo pudiese crear ese widget para otro tipo de conferencia o de meetup y no voy a recibir los votos o los emojis de lo que están sucediendo. Entonces yo me conecto al stream y esto es lo que está pasando. Entonces si pauso, ustedes ven, acá están los emotes, que es un payload bastante sencillo, o están los votos que estoy utilizando para sincronizar mis UIs. Ahora sí, miremos un poquitico ya más a fondo el código. Yo les voy a compartir estos repositorios. Entonces esta es mi librería de Kafka, pues mi clase, la clasecita que yo creé de Kafka, el módulo, ya más completo con la configuración de SSL, verificando que efectivamente sí esté recibiendo yo el tópico que es, haciendo login. Tengo otro event emitter del proceso de Node que cuando yo le dé control C, cuando yo mate el proceso brusca y brutalmente, haga una limpieza buena de los recursos. Esto es una buena práctica también. Cuando yo le mando un signal interruption a mi proceso, yo me voy a desconectar de los clusters de Kafka. Si yo mato el proceso sin manejar esto, el timeout de conexión se va a demorar. Si yo me vuelvo y me conecto, él va a creer que todavía hay clientes conectados al broker. Y simplemente estoy exportando el producer, el consumer, el tópico y los eventos a quien sea que me vaya a importar este archivito. Entonces, en otro archivito yo tengo acá el index.js, que lo hice con Fastify, que es donde tengo las dos rutas. Una ruta que es la de Events ID, que es la que me está retornando ese stream de información. Y la otra que tengo por acá, que es el Emote ID, que es la que ustedes van a utilizar para enviar el emote, que tiene un body, que el body vemos por acá el esquema, simplemente recibe un parámetro, que es el emote, y obviamente yo no quiero que me llenen esto de información errada. Yo tengo una lista de emojis predefinidos para que después no me manden cosas que no quiero. Y ya tengo una lógica para poder consumir o escuchar esos mensajes que me están llegando del Kafka. Aquí estoy utilizando una utilidad llamada Event Iterator, que me permite convertir eventos con un event emitter normal a un async iterator, que es algo un poco más de JavaScript moderno, que es lo que necesito yo para poderle pasar a la librería que estoy utilizando para hacer el server sent event. Entonces, el server sent event lo estoy utilizando con la siguiente librería. Se llama Fastify Server Send Events versión 2. Es un plugin o un middleware que se encarga de darme esta funcionalidad. También está para Express, para Koa, para otro tipo de frameworks. Simplemente lo registro como un plugin. Y esto lo que me está habilitando es el método SSE o el Server Send Event, de tal manera que yo voy a responder a mi petición con el Event Iterator. Y ya acá dentro del Event Iterator yo tengo dos Event Listeners. Recuerdan que yo tengo el Events por allá conectado con Kafka. Entonces acá estoy recibiendo los emotes y estoy recibiendo los votos. Los votos los envío localmente en una función de Heartbeat. Yo tengo una función corriendo que va ejecutándose cada cierto tiempo, que simplemente coge los votos de la base de datos, Redis, para hacerlo bastante rápido, y se los envío a este emitter. Y tengo que garantizar, muy importante cuando estoy trabajando con event emitters, que cuando la conexión se termine, cuando ustedes cierren el browser, yo elimine ese listener, o si no voy a tener problemas de memory leaks. Entonces yo tengo una función de cleanup que básicamente para el interval, para ese heartbeat y remueve los listeners específicos que usted está utilizando. Entonces de esa manera no voy a tener ningún tipo de memory leak. Entonces así es como yo le estoy enviando la información a mi frontend. Desde el frontend yo tengo este widget en React que lo que está haciendo es que
instancia un event source a la ruta que yo le definí, que es el API, y le estoy agregando los dos event listeners para votos y para emotes. Yo ya aquí ya tengo mis métodos. Ojo, también en un browser hagan cleanup, importante. Entonces ya acá tengo mis métodos. Cuando recibo un evento, yo ya tengo una librería de animaciones que recibe la data y manda todos esos para arriba. Y cuando recibe los votos, pues acá yo ya lo que hago es actualizar el frontend con los votos. Entonces así es como está la implementación en código. Vamos a ver ya pues como el diagrama de arquitectura ya de lo que está sucediendo. Ustedes están enviando el emote al API endpoint. Este se conecta con el producer, envía el mensaje. Ese mensaje va con el topic emote Apache Kafka. Yo ya lo tengo en otra parte de mi código, o puede ser otro servidor, o puede ser una aplicación móvil o lo que yo quiera. Me suscribo a ese topic, que es el de emote, y ya se lo envío a ese event iterator que yo tengo para poderlo enviar con server send events, el cual voy a consumir por un event source. Básicamente la solución. ¿Dónde la van a poder encontrar ustedes? Ay, me dio por dar aquí un spoiler. Entonces yo tengo un repositorio llamado Heroku Examples. Entonces uno es el emote server, que es todo el backend. Y aquí tiene un enlace al emote widget, que es el web component en React, para que ustedes lo puedan, si quieren, reutilizar en sus propios eventos. Recuerden, Heroku Examples, emote server o emote widget. Bueno, ya que hemos hablado tanto de eventos y es hora de terminar mi charla porque mi voz ya está yendo a su fin, vamos a hablar de otros eventicos que son diferentes. Entonces tengo 3 eventos que les voy a contar. El primero, se viene la JSConf Chile, diciembre 5, 6 y 7 de este año. En Santiago, tienen más información. Tuve la oportunidad de ir el año pasado, evento espectacular. Vayan a otros lugares, conozcan gente de la comunidad latinoamericana, están haciendo cosas impresionantes. Latinoamérica está creciendo, está brillando, me encanta lo que está ocurriendo y tengo tristeza de no poder ir a este evento, pero obviamente ellos saben que cuentan con todo nuestro apoyo y nuestro amor. Otro evento. Yo llevo ya más de 10 años organizando JSConf, especialmente la JSConf Colombia. En noviembre del año pasado le dijimos adiós a la JSConf Colombia, pero la gente siguió pidiendo, bueno, y yo quiero más JSConf, yo quiero más JSConf. Entonces, hace poquito en la CityJS anunciamos la JSConf Latinoamérica. Es el noviembre, o sea, en un año, en la ciudad de Medellín, Colombia, va a ser la primera edición de la JSConf Latinoamérica. Pero no queremos que JSConf Latinoamérica sea de un país. Latinoamérica es muy grande. ¿Será que México se anima a hacerla del 2026? Vamos a ver, aquí hay un equipo de organización muy interesante, muy bueno. Muchísimas gracias a todo el equipo de la JSConf México por todo lo que ha hecho. Mi admiración total por este evento tan bonito y tan maravilloso y espero que sigan haciendo esto porque es bastante importante para la región. Y ya el último evento que les tengo para anunciarles es que es hora del Happy Hour. Esto lo estamos patrocinando nosotros en Heroku. Tenemos unos jarritos acá donde teníamos el bus de Heroku espectaculares. No se emborrachen, cuiden mucho la voz. Muchísimas gracias, México. And so long and thanks for all the fish. Sí, el otro es prende. Bueno. ¿Le pueden prender el micrófono a Julie? Ahí estamos. Un fuerte aplauso otra vez a Julián Duque. Muchísimas gracias. Ahora sí va el cierre del evento oficial.
Primero que nada, en serio, otro aplauso. Es una súper plática. Fue un gran cierre para este evento. Gran cierre de Julián Duque. Varias veces ha venido a México y es la primera vez que nos encontramos para platicar y excelente persona. De hecho, Julián Duque fue nuestro mentor para poder iniciar JSConf aquí en México. Así que sin él, sin su ayuda, no hubiésemos podido comenzar aquí. Pero antes de la Happy Hour, me gustaría hacer como varios anuncios así súper rapidísimos, porque yo sé que ya todos queremos irnos a tener algo de fiesta. Así que, porfa, con las diapositivas me apoyan. Y también quiero agradecer a todo el equipo de JSConf. Somos 7 personas que estamos un año trabajando en esto. Somos una non-profit, somos todos voluntarios. Aquí estamos porque nos gusta hacer eventos, porque nos gusta organizar cosas. No estamos ganando nada y aún así aquí estamos desvelándonos, cansados y todo. Y no es queja, para nada. Estamos bien a gusto. Recuerden que tenemos un filtro para ahorita lo puedan usar en la Happy Hour, tomar todas las fotos que quieran. Si ven una playera de este tipo, pueden poner su cámara en Instagram y pueden usar el filtro totalmente. Así que escaneenlo antes de que lo quiten. Porque 3, 2, 1, ya se va el filtro. La siguiente. Una cosa más, gracias a todos ustedes también. Obviamente, porque sin ustedes este evento no se viera así de lleno como está ahorita. Gracias a todos por comprar el boleto, por creer en este evento, por confiar en nosotros y venir aquí. Yo sé que muchos son de fuera, ¿no? ¿Quiénes son fuera de Guadalajara? Casi la mayoría son de fuera de Guadalajara. Entonces, en serio, estamos emocionados de ver gente que venga de todo el país aquí a Guadalajara a visitarnos. Y el siguiente, por favor. También súper gracias a todos nuestros sponsors. Gracias a ellos tenemos becas, gracias a ellos tenemos la Happy Hour, gracias a ellos podemos conseguir este bonito lugar, que espero les haya gustado a todos, porque si no sabían, bueno, creo que Noel ya se los dijo, ¿no? Que este lugar es patrimonio cultural de aquí de México. Entonces, estamos súper orgullosos del venue y tratamos de mejorar. Así que muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Esperemos que sigan confiando en nosotros el siguiente año. Así que, por favor, un fuerte aplauso a ellos. Y la siguiente, también gracias a nuestras comunidades. Todas las comunidades de México se unieron a este evento, nos ayudaron con toda la difusión. En serio, se la super rifan porque mes con mes están haciendo eventos en su ciudad, así como Ruby MX, son comunidades de Monterrey. La comunidad de Golan, todavía sigue aquí la comunidad de Golan, la de GDG Monterrey, las de AWS, que también vi que había varios acá de AWS, los de GitHub, los de Year for Guanatos, aquí andan, los de Hacker Garage, que se super rifaron con las playeras. En serio, excelentes comunidades. Síganlas en Instagram. Ellos siempre tienen eventos mes con mes. Y la siguiente, por favor. A todas las personas, obviamente, se las quiero presentar porque en serio son 7 personas que se mega rifaron todo el año. Que así como banda de rock, ¿no? Presentando a todo el grupo de la banda. Carly. Y por ejemplo, tenemos en la batería, no es cierto. Acá en el streaming tenemos a Luis, que toda la producción, todo, traducción, streaming, todo es parte de él. Quiero agradecer a 3 personas en específico que se la estuvieron rifando en todas las redes sociales, que es Carly, Jimena y Mike, que está acá. Carly. ¿Dónde está Carly? Allá está Carly. Sin ellos, yo creo que la gente no nos conociera, porque ellos son los que están publicando ahí todos los días en redes sociales. Ellos están subiendo los memes en redes sociales, conociéndonos. Tenemos a Flor. ¿Dónde está Flor? Flor es la encargada de toda la comunicación con los speakers, la comunicación con los asistentes, de estarles enviando correo de, oigan, esto es lo que pasa el día de hoy, compren boletos.
Se la super rifa también. ¿Y quién me falta? ¡Ah, Oscar! ¡Oscar! ¿Dónde está Oscar? Si ven algún bug en la página, pueden ir con él. También le damos muchas gracias a otro integrante de nuestro equipo. Él vive en Nueva York, no puede estar aquí presente, que es Rodrigo Quesada. Oigan. Él también está en la parte de... Sí. Todos nosotros queremos agradecer a Yuli. Yuli. Dato curioso. Falta otro de staff, ¿verdad? Rodrigo, que está. Rodrigo is not here. Rodrigo está en Nueva York. Y eso es un dato importante que quiero dar para poder continuar contigo. Nadie de nosotros de aquí estamos en Guadalajara. Yo soy de Colima, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Ciudad de México, Colima. La única persona en Guadalajara es Yuli. Entonces, todo lo que ustedes ven de Venue es gracias a Yuli. Un fuerte aplauso para ella. Todo tuyo. El after en el depa de Fer de Rubí MX. No, en serio, muchas gracias por confiar en nosotros principalmente. Y nos gustaría tomar una foto con todos ustedes, si es posible. Entonces, vamos a tratar de estar... espera, pero me faltó agradecer a alguien. A todos los voluntarios que no están aquí porque ahorita están moviendo todo para que pase la happy hour y que nosotros podamos estar aquí. Voluntarios, un aplauso. Los voluntarios se la mega rifan siempre, entonces. Ahora sí, nos gustaría pasar a el tema. A ver. Okay. Antes de la foto, ¿quieren saber la fecha del siguiente año? ¿Sí o no? Sí van a venir. ¿Sí van a comprar el boleto? Pues, bueno, primero queremos agradecer. Sí, por favor, compren el boleto. Sí. Tenemos unos regalos. Toda la gente nos estuvo preguntando acerca de los peluches de GitHub que estaban en la entrada. Obviamente no lo vamos a subastar, amigos. No pasa así. Pero sí tenemos lo que es que hubo 3 personas que cuando abrimos los tickets, ellos compraron su primer boleto. Fueron las 3 personas. Abrimos los boletos en marzo y esas 3 personas compraron en cuestión de 5 minutos su boleto. Así que si está por aquí Fabián Flores. Fabián Flores. Fabián fue la primera persona en comprar el boleto a la JSConf. Ahora, la segunda persona, Rodolfo Martínez Vega. Rodolfo Martínez Vega, ¿está aquí? No. Se va al siguiente, como rifa. Ailín Villanueva. Ailín Villanueva tampoco. Eduardo Israel Guzmán Martínez. Y el siguiente es Mario Alberto García. ¿Está por acá Mario Alberto García? No, tampoco está aquí. No puede ser. Vamos con el siguiente que es Leslie Herrera. Leslie Herrera. Oh, no, que está en Chile. No. La última que tenemos es Mariel Calderón. Mariel Calderón. Ay, así está, ahí está. Ya se fue el tercer GitHub. Ya. Muchísimas gracias. Fueron de las primeras personas en comprar los boletos y aparte de llevarse el peluche, obviamente, ya tienen su entrada para el siguiente año en el JSConf 2025.
Así que aquí los vemos, los esperamos. Y ahora sí, les vamos a anunciar la fecha del siguiente año. ¿Listos? Nos vemos 6 y 7 de noviembre aquí en Guadalajara otra vez. Compren su boleto, ya saben que siempre va a haber algo de regalos. Así que en cuanto salga a la venta, compren su boleto. Y nos vemos al siguiente año. Disfruten. Vamos primero a quebrar unas piñatas que vienen por parte de Silo. Traen dos piñatas que dentro de las piñatas... Ah, sí, perdón, la foto. Vamos con la foto primero. Entonces tratemos de acomodarnos aquí. El fotógrafo va a estar de este lado para salir en la foto. Todo lo que se pueda juntar aquí. Ah, ok, de aquí para allá. Muy bien. Sí, vas a... Sí. Es que va a estar complicado, ¿no? Las personas que están aquí enfrente me ayudan a doblar estas sillas que están acá. Entre más rápido las doblemos, más rápido nos desocupamos. Y las ponen en las orillas, por favor. Sí, ve. Muchísimas gracias. Para poder tomar una foto que se vea chida. Porque si no, luego nos vemos así como todos apretados y todo. Muchas gracias. Si no sabe doblar la silla, también piden ayuda a alguien que vea que sí la haya doblado. No hay prisa, tenemos tiempo. Ahorita vamos a ir a la happy hour, pero todos tranquis. Yo creo que todos queremos salir en la foto.